largo se está yendo, casi que ya no se ve. Podríamos armar la tienda y preparar algo para comer. Me encantaría que me digas cómo puedo hacer para que esta noche nunca se termine. Y es que al final es el sentimiento y lo demás queda atrás. Me encantaría que me digas cómo puedo hacer para que este día nunca se termine. Me encantaría que me digas cómo puedo hacer para que esta noche nunca se termine. Me encantaría que me digas cómo puedo hacer este día nunca se termine. Arranca el espacio de las marcas que se la bancan. Esto también es rock. Primavera 2025 con presencia. Radio Nuevo Día, FM 100.9, música y noticias. Inicio de espacio publicitario. Billetera Santa Cruz tiene algo para contarte. Ahora tu billetera preferida está como nueva, porque cambió su diseño para que sea más simple de usar. Además, tenés un 30% de reintegro todos los días en comercios de toda la provincia. Sí, 30% todos los días y 15.000 pesos de tope por cuenta por mes. Qué buena noticia, ¿no? Estrená billetera, la mejor forma de pagar. Billetera Santa Cruz de Plus Pagos. Gobierno de Santa Cruz. Para mayor información sobre el programa de beneficios, vigencias y topes, ingresá en santacruz.gov.ar. ¿Necesitas resolver temas legales de familia? La doctora Cintia Valor, abogada especializada en Derecho de Familia, te acompaña en trámites como cuota alimentaria, régimen de visitas, cuidado personal, filiación y más. Con atención personalizada y compromiso, podés contar con asesoramiento claro y profesional. Comunicate al 2966-312744 o acércate a Rawson 73, departamento 302, tercer piso. También podés seguirla en redes, Instagram, @doctora.valor y Facebook, abogada Valor Cintia. Doctora Cintia Valor, tu aliada legal en temas de familia. El Bingo de los Egresados 2025 llega a su final y se despide con un espectacular bingo final. 8 partidas que salen o salen. En las primeras 5 partidas, 50 millones de pesos en efectivo. En la sexta partida, un Renault Kawi de 0 kilómetro. En la séptima partida, un Chevrolet Onix 0 kilómetro. Y en la octava partida, un Peugeot 2008 0 kilómetro. ¿Compraste el bingo de los egresados? Seguí este sorteo en vivo este 22 de octubre desde las 16 horas por nuestro canal de YouTube. Búscanos como Agencia HRB. Somos tu conexión con la suerte. Se acerca el momento. El 26 de octubre, el país elige. Y nosotros vamos a estar ahí. Elecciones 2025. La mejor cobertura no se toma descanso. La radio te informa. El próximo 26 de octubre, sintonizanos. Radio Nuevo Día, FM 100.9. Elecciones 2025 en la radio.
En Tiendas Balbi, vestite vos y toda tu familia con la nueva colección Primavera-Verano 2026, denominada Tierra Latente. Tu instinto te llama. Colección exclusiva de Tiendas Balbi. 3 cuotas sin interés con tarjetas bancarias y con tarjeta naranja. Hay Plan Z con 0 interés. Te esperamos en Avenida Kirchner 2259. Balbi, siempre te da más. Bon apetito. Fábrica de pastas artesanales. Tenemos variedad de pastas, ñoquis, ravioles tradicionales y artesanales con varios rellenos, tallarines, canelones, lasañas, sorrentinos. Todos los días un menú diferente. Los miércoles, sorrentinos de corderos. Los jueves, ñoquis rellenos. Los viernes, variedad de crepes. Y los sábados, nuestros ravioles de salmón con masa de tinta de calamar. Estamos en Comodoro Rivadavia 430. Y ahora también en San Benito, calle 13, número 1718, Rotonda Asturias. Haz tu pedido a nuestro número de siempre, 440-000. Y para retirar en San Benito, al WhatsApp 2966 21 30 13. Bon apetito es el lugar. Bon apetito te esperará con la mejor pasta artesanal. Fábrica de pastas artesanales Bon Cooperativa de Apetito. Trabajo Mega Integral Limitada. Matrícula 61.612. Brindamos soluciones profesionales en limpieza y mantenimiento. Atendemos oficinas, edificios y espacios privados con un equipo preparado para garantizar orden, higiene y confianza en cada servicio. Además, ofrecemos mantenimiento integral de edificios y propiedades, adaptándonos a las necesidades de empresas, consorcios y particulares. Comunicate con nosotros al 2966 670263 o 2966 69 25 53. También podés escribirnos a cooperativa-megaintegral@gmail.com. Cooperativa de Trabajo Mega Integral Limitada. Compromiso y calidad a tu servicio. Este domingo, tu voto es protagonista. Seguimos minuto a minuto las elecciones legislativas 2025 en la radio que todos escuchan. ¿Cómo ve el país? Ya tiene una Elecciones opción. legislativas 2025. Las 5 de la tarde con 8 minutos en la República Argentina. ¿Cómo están ustedes? Muy buenas tardes, días de elecciones en la República Argentina. Y por eso hay programación especial en Radio Nuevo Día 100.9 para toda la provincia de Santa Cruz. Muy buenas tardes a todos. Estaba esperando la cortina de la otra gestión para empezar. Karina, ¿cómo estás? Buenas tardes. Hola gente, ¿cómo les va? Qué gusto saludarlos en esta jornada cívica, democrática que todavía estamos viviendo, donde los remolones, los que lo dejaron para último momento, deben estar saliendo rapidito. Aquellos que todavía están dudando, los invitamos, vayan a votar. Es muy simple, muy sencillo y también muy rápido. Era una de las cosas que más nos remarcaban las autoridades de mesa y ya les vamos a estar compartiendo esas otras impresiones, opiniones, bueno, y todo cómo se ha ido desarrollando esta jornada en este domingo 26 de octubre, elecciones legislativas 2025 en la República Argentina. Creo que en eso coincidimos absolutamente todos, Cari, aquí en la radio, con nuestra familia, con quienes tuvimos contacto.
y con la gran mayoría de los oyentes también. La velocidad con la que se ingresó al lugar de votación, que ya no se llama más cuarto oscuro. Claro. En el caso de Río Gallegos, las autoridades de mesa estaban dentro del aula. El aula que antes se usaba como cuarto oscuro, era todo el dispositivo allí adentro, ¿no? Exactamente, ya no están en el pasillo, digamos, claro. ¿no? Están adentro mismo del aula. Eso me llamó poderosamente la atención, entre otras cosas, porque ingresé, me dijeron, pase, no había nadie. Fuimos a votar con Pichón un rato antes de venir aquí a Nuevo Día, al programa, para contarles estas impresiones de las últimas horas, ya que en el inicio de la jornada lo hicieron nuestros compañeros. Bueno, incluso hasta a 2 biombos adentro del lugar de votación, Cari, o sea que pueden estar votando 2 personas a la par. Por eso te digo, a mí me llamó la atención, porque me dicen, entro y saludo a todas las autoridades, siempre te encontrás algún conocido, alguna conocida, y escucho a una persona detrás mío, no me había dado cuenta que estaban atrás votando las cabinas de votación, claro, y dijo, bueno, meto el voto, sí, les dijeron, y ahí me percaté que éramos 2 los que estábamos en ese momento ahí, él ya poniendo su voto en la urna, y bueno, y a mí me estaban chequeando los datos, así de rápido. No hay motivos para no ir a votar, incluso acá hasta en Río Gallegos hasta el clima invita a ir a votar. Totalmente. A la mañana amaneció algo nublado, algo fresquito, según me comentaron, pero a la tarde, después del mediodía, tuvimos una jornada realmente muy, muy apacible. Está con nosotros acá poniéndonos al aire en el streaming, como lo estuvo desde hoy temprano a la mañana, Rodrigo Poloni. ¿Cómo estás, Rodri? ¿Todo bien? Estamos en YouTube, estamos en el Face, estamos formando parte de una red de emisoras amigas de toda la provincia de Santa Cruz que se plegan a esta programación, ¿verdad, Cari? Exactamente, sí, estamos con ellos, así que los vamos a saludar, les vamos a agradecer también que se acoplen a esta transmisión que comenzamos a partir, algunos ya lo hicieron en el primer segmento desde la mañana hasta el mediodía, y otros en esta transmisión que tenemos la suerte de abrir ahora a las 5 de la tarde. Vamos a vivir junto a ustedes el momento de cierre de los comicios hasta las 19 horas, y ahí se va a renovar el equipo. Les decía, quienes están ahora acompañándonos, replicando esta transmisión, son Impacto FM 105.5 de la localidad de Puerto Santa Cruz. Un abrazo enorme a nuestro compañero, amigo, colega Franco Reynoso. También Activa FM, que es nuestra casa en Perito Moreno, 94.5. También FM Imagen 99.5 desde La Linda, desde Comandante Luis Piedrabuena. Y gracias también a nuestros colegas de FM del Sol de El Calafate, 96.5 de FM. Qué bueno poder formar esta simbiosis entre medios de comunicación, ¿verdad? Tal cual, y tal llevar cual. información desde aquí, desde Río Gallegos, e ir retroalimentando. ¿Cómo estás, comandante? Brian Álvarez. ¿Cómo andan? Brian Álvarez en los controles. ¿Todo bien, Brian? Cansado de ser feliz. Sí, Bueno. sí, también estuvo trabajando hoy tempranito a la mañana. Pero se fue y se pegó una siesta reponedora y reparadora. Bueno, me acaba de contar. Tempranito estuvo Tony Villanueva, en la radio estuvo Cacho Álvarez, estuvo Así es. Laura Andreoni también. ¿verdad? ¿Andreone? Andreone. La pela. Mandamos un beso enorme. Mirándolos un ratito a la Sí, mañana, por también. supuesto. Una excelente cobertura de estas legislativas 2025 en la provincia de Santa Cruz. A propósito, Cari, como para empezar a desplegar la información, dime, ¿qué son las elecciones legislativas 2025? A ver, vamos a recordarlo. Se realizan cada 2 años para renovar de forma parcial las 2 cámaras del Congreso de la Nación. Este sistema de renovación escalonada, establecido en la Constitución Nacional y en la legislación electoral, busca garantizar la continuidad y el equilibrio en la representación política del país. La Cámara de Diputados está compuesta por
257 miembros, Así 257 diputados que se eligen de manera directa en cada distrito, las 23 provincias y la ciudad autónoma de Buenos Aires mediante el sistema proporcional DONT, y con un piso electoral de 3% del padrón distrital. O sea, para entrar en el sistema DONT de distribución mínimo, el partido, el frente, tiene que obtener un 3%. Los diputados cumplen mandatos de 4 años y se renuevan por mitades cada 2. La provincia de Santa Cruz, en este caso, renueva 3 bancas de diputados nacionales, 3 de las 5 que tenemos, ¿verdad? Por su parte, el Senado de la Nación tiene 72 integrantes, o sea, 3 por cada provincia y 3 por la ciudad de Buenos Aires. Sus miembros ejercen cargo cada 6 años y se renuevan por tercios cada 2. Este año a Santa Cruz no le toca renovar senadores. En cada distrito se eligen 3 senadores, 2 por la más votada y 1 por la primera minoría. O sea, no es a través del sistema DONT. 2 por la más votada y 2 por la primera minoría, según lo establece la Constitución Nacional. Pero bueno, ¿querés saber qué se vota en cada provincia? Porque no todos votamos lo mismo. Claro, hacemos un repaso rapidito. En estas elecciones habrá 16 distritos que solo eligen diputados nacionales, como por ejemplo la provincia de Santa Cruz, pero también eligen solo diputados nacionales la provincia de Buenos Aires, Santa Fe, Córdoba, Jujuy, Tucumán, Catamarca, La Rioja, San Juan, San Luis, Mendoza, Chubut, Formosa, Misiones, Corrientes y La Pampa. Los 8 distritos restantes del país, o sea, Salta, Neuquén, Río Negro, Tierra del Fuego, Chaco, Santiago del Estero, Entre Ríos y la ciudad de Buenos Aires, eligen diputados y también eligen senadores nacionales. Además de las elecciones nacionales, en 4 provincias también se eligen cargos provinciales: Catamarca, La Rioja, Santiago del Estero y Mendoza. En Catamarca se eligen 3 diputados nacionales y se renuevan 21 bancas de la Cámara de Diputados de la provincia. Exacto. En esta jornada. Así es. Y 8 bancas del Senado provincial. Catamarca es una provincia que tiene un sistema bicameral. Tiene diputados provinciales y también senadores provinciales. También se eligen intendentes y concejales en 22 municipios. Esto en Catamarca. Por su parte, en La Rioja se eligen 2 diputados nacionales y se renuevan 18 bancas en la legislatura provincial. En Mendoza, simultáneamente a las elecciones legislativas nacionales, se renuevan 5 bancas de diputados. Los electores elegirán senadores y diputados provinciales también en Mendoza hoy. Sí. Y por último, Santiago del Estero elegirá gobernador y vicegobernador. 20 bancas de la legislatura provincial, 163 comisionados municipales, además del jefe comunal y concejales. A nivel nacional se votará para elegir 3 senadores y 3 diputados. O sea, Santiago del Estero, además de cargos nacionales de los diputados y senadores nacionales, elige intendentes, o sea, comisionados de fomento, comisionados municipales y gobernador y vicegobernador. Perfecto. Perfecto. Bueno, todo esto es lo que hoy los argentinos vamos a elegir con nuestra participación. Y hablando de esa participación, queríamos compartir algo de los niveles de manera general. Estabas hace un ratito mirando unos poquitos minutos que veía que les estaba sacando fotos, que a nivel nacional se daba un estimativo de cuánto aproximadamente habían concurrido a las urnas alrededor de las 4 de la tarde, ¿no, Pichón? Sí, a las 5 de la tarde. A las 5, ok, a las 5 de la tarde, a la hora que más o menos arrancamos. En el corte de las 5 de la tarde. Sí. La media nacional estaba en el 58% de los votos. El corte a las 5 de la tarde, la media nacional 58% de los votos. Bueno,
Bueno, auspicioso, digamos, Sí, ¿eh? sí. Auspicioso, sí, la verdad es que sí. No obstante eso, les contamos que, por ejemplo, en el caso de nuestras mesas, vos votaste un rato antes que yo. ¿A qué hora fuiste a votar? Yo voté a las 3:15, más o menos a esa hora. Sí. Consulté a las autoridades de mesa Sí. para que me digan a ver aproximadamente qué porcentaje de padrón tenían hasta el momento. Estaban contentos, me dijeron ya estamos en el 50% de los votos. A las 3:15, 50% de los votos, y me dijo, es un porcentaje del corte de las 3 de la tarde en toda la escuela 11. En la escuela número 11. En la escuela número 11. Frente a la donde- plazoleta del Gaucho. Claro, ahí me tocó votar a mí también. En 30 segundos. Perfecto. Voté, no duró más que eso mi voto. Ujú. Creo que estuvimos charlando más de esto. Que de otra cosa. Claro, que todo el proceso. A las 3 de la tarde el promedio de toda la escuela ya estaban en el 50% y me habían dicho que estaban conformes y que estaba yendo mucha gente a votar. Una hora después, a las 4:15 de la tarde aproximadamente, yo emití mi voto y ya superaba el 60%, era el 61% en la escuela que me tocó votar. Pero bueno, vamos a ponernos en contacto para preguntarle cómo viene todo, cómo se desarrolló la mañana y cómo estamos a cuando nos separan alrededor de 40 minutos justamente del cierre de los comicios a nuestro colega Nelson Romero desde FM Dimensión de la Bella Puerto Deseado. Nelson, ¿cómo te va? Buenas tardes, gracias por tu tiempo, te saludamos. Mi nombre es Karina Taberna, estamos con Claudio Lobos. Buenas tardes, Karina, Claudio, un gusto. ¿Cómo andan? ¿Cómo les va? Muy bien, aquí estamos nosotros, empezando ahora a las 5 de la tarde, en que tempranito ya nuestros colegas, compañeros de trabajo de la radio ya hicieron toda la programación matinal, hoy 100% elecciones, acá con una hermosa tarde, acá en Río Gallegos. ¿Cómo está en materia climática Puerto Deseado, Nelson? Y acá la antítesis. No me Temperatura digas. baja, una máxima de 8, ráfagas que alcanzaron los 60 kilómetros, lluvia hasta hace una hora atrás que paró, adverso, pero bueno, la gente se ha reunido y ha ido a cumplir con el deber cívico, ¿no? De cada ciudadano. Estábamos compartiendo el corte de las 5 de la tarde de nivel nacional, 58,5. Río Gallegos en particular, a ver, un sondeo que hicimos nosotros, en realidad creo que está por encima de esa media nacional, Cari. Del 50, sí. Esos valores 50% ya estábamos a las 3 de la tarde, al menos en la escuela en la que fui a votar. Yo como parámetro, ¿no es cierto? Los datos definitivos los sabremos después. ¿Y Puerto Deseado cómo se está portando, Nelson? Bueno, en ese aspecto igual, mismo porcentaje a esa hora aproximadamente. Los comicios se desarrollaron hasta el momento de manera normal en cada uno de los establecimientos. De hecho, yo vivo frente de una escuela, justo enfrente, me separa una calle nada más. Así que calculá que también uno ve todo el movimiento acá en primera persona. Claro. Pero vi mucha participación y la gente ha destacado mucho lo de la BUP, la boleta única de papel, por la inmediatez, ¿no? Por la facilidad, poca gente esperado, cada persona que se acercó al colegio directamente ingresó a votar, y eso como que también se le dio el lado positivo, ¿no? A esa instancia. Claro. Lo veíamos votando hoy al intendente, a Raúl Pirri Martínez, no sé si dio declaraciones, si refirió al respecto. Sí, hizo algunas declaraciones, bueno, las que ya todos conocemos y que por ahí parece como un cassette que tienen los políticos incorporados, ¿viste? Cuando te habla el jugador de fútbol cuando termina el partido, bueno, una onda así, que todo se desarrolla con normalidad, la democracia. Nada nuevo bajo el sol. ¿Tuvieron algún tipo? mayoría, el diputado por pueblo. Te decía, Nelson, te consultaba, ¿tuvieron algún inconveniente que sepas con autoridades de mesa o vino todo muy temprano y fueron todos tempranos, puntuales y tranquilos? No, en ese aspecto bien. Al que le ha tocado tener que cumplir su rol de presidente, de fiscal y demás, por lo menos se cumplió. Perfecto. Y se ha desarrollado con normalidad, te diría, hasta el momento.
Bien, Y bueno, digamos fundamentalmente en esta última hora nos quedan desarrollando de la misma manera por cómo se ha dado esta jornada de domingo. Te agradecemos mucho, Nelson. Ante cualquier inquietud estamos a tu disposición y bueno, y también ante cualquier requerimiento te volvemos a molestar. mira, por favor, no es molestia. Es más, yo ahora 18 horas voy a buscar a la colega Nadia Monasterolo. Ay, Nos sí, vamos a ir Nadia, mandale un beso. a otros medios. Sí. Sí, nos vamos a ir a FM RIA 94.3 a empezar a cubrir lo que es este cierre de los comicios. Así que seguramente vamos a seguir en contacto. En una de esas metemos un dúplex. Dale. Y podemos ir intercambiando información de cómo está la cosa allá en Gallegos, cómo viene acá en Deseado, si les parece. Dale. A disposición. Será un placer. Abrazo, Metemos la Nelson. cuchara ahí. Dale, ¿Les parece? Dale. Será un placer. Abrazo Un grande. abrazo grande. Gracias. Saludos Que tengan a toda buen la día. web. Gracias. Igualmente, Chau, chau. gracias. Hablábamos con nuestro colega Nelson Romero desde la bella Puerto Deseado, el de FM Dimensión de esa localidad. Jornada bastante desapacible en Puerto Deseado, climáticamente hablando. Lo habíamos adelantado el viernes, como de varias localidades, pero en Puerto Deseado sí se cumplió lo que había adelantado el pronóstico, porque en Río Gallegos también teníamos pronóstico de una jornada bastante desapacible y fría fundamentalmente, y nada de eso ocurrió. Puerto Deseado, mirá, 7 grados la temperatura, pero escuchá la sensación térmica. Esto a las 4 de la tarde. 1 grado centígrado la sensación térmica. Claro, muy frío. Muy frío. Mayormente nublado con precipitación a la vista. Así se presentaba el cielo hace 1 hora y media en Puerto Deseado. Es jornada muy, muy fría allí en la zona noreste de la provincia de Santa Cruz. Acá Río Gallegos, como te estábamos comentando, agradable la tarde. Está para estar hasta con la puerta abierta, ¿no? Sí. Sí. O por lo menos unas ventanitas, sí se puede, para tomar un poco de aire. 9 grados la temperatura, 7 grados la sensación térmica, el cielo está parcialmente nublado, no hay viento, al menos una brisa del norte a 13 kilómetros en la hora. En realidad habían anticipado nevadas y lluvias para esta jornada. Creo que al menos acá en Río Gallegos no se cumplió, pero sí los días previos. Ayer a última hora nos tocó un chaparroncito de agua-nieve bastante intenso. Ayer sábado por la noche, claro, Sí. e hizo que enfríe bastante el ambiente. Exactamente. El viernes también algo de agua-nieve por aquí, por la zona sur de la provincia de Santa Cruz, ¿no? Así es. Bueno, bien, 17 horas 27 minutos. ¿Dónde estás viendo? ¿Dónde estás? ¿Desde dónde estás escuchando Nuevo Día en toda la provincia de Santa Cruz y en el mundo? Mándanos tu mensaje, estamos recibiendo y leyéndote a través del streaming, y si no, nuestro número de WhatsApp, nuestra línea con Nuevo Día es el 2966, prefijo de Río Gallegos, 516051. Las 5 de la tarde con 27 minutos en la República Argentina, elecciones 2025. A las 17 horas la participación en los comicios alcanzó el 58,5% del padrón. Se trata del último dato oficial difundido por la Dirección Nacional Electoral. La votación cerrará a las 18, dentro de 32 minutos exactamente, y se espera que a las 21 se conozcan los primeros datos del escrutinio provisorio. 58,5% del padrón en el corte de las 17 horas, porcentaje de la elección a nivel nacional. Acá en Río Gallegos estamos por encima de ese promedio. Por los datos que tenemos es de esa forma. Contarles también otra de las particularidades de esta elección inaugural que tenemos con la boleta única papel. Estuvimos hablando con las autoridades de mesa, con fiscales generales de distintos partidos, y nos contaban que los vecinos, las vecinas, les decían que estaban contentos en general por lo dinámico, por lo simple, por lo fácil y por lo rápido fundamentalmente que se da este voto
con esta nueva boleta, con esta nueva forma, esta modalidad. ¿Sabés que en la escuela donde voté, hablé con los fiscales, hablé con el fiscal de la Libertad Avanza, hablé con el fiscal de por Santa Cruz, Provincias Unidas por Santa Cruz, y también con la fiscal general de Fuerza Patria. Bien. Y lamentablemente ninguno quiso hacer nota, pero los tres coincidían en esto. Se dio todo muy tranquilo durante toda la jornada, con muy buena participación. Empezó lenta la mañana, es cierto, lentita, pero después a partir más o menos de las 10:30 empezó a recuperar. Muy buena participación, excelente en cuanto al porcentaje y esta cuestión que destacaban, lo simple y exitosa de la boleta papel. Siempre en las personas mayores nos decía, bueno, hubo casos donde nos preguntaban dónde está el sobre, viste, se sorprendían porque no había cuarto oscuro, pero en general la verdad es que se dio todo muy dinámico. Aunque hubo una denuncia por planillas que presentaron en cada una de las mesas los fiscales de la Libertad Avanza. En principio había corrido la información que se trataba de padrones que estaban, claro, identificados con el sello de la Libertad Avanza. Después, en la rueda de prensa que dio el referente de ese partido acá en Santa Cruz, Jairo Osman, después de votar, dijo que en realidad se trataban de planillas de control interno que lleva cada fiscal. Es cierto, estaban identificados, no lo desconoció, hubo una denuncia y actuó inmediatamente el juez federal. Exactamente. Claudio Vázquez, ¿verdad? Así es. Intimando a que retiren inmediatamente las planillas, esas que estaban utilizando los fiscales de la Libertad Avanza en cada una de las mesas. Se le consultó a Jairo y dijo que sí, que si bien estaban dentro de la legalidad, dijo, porque así las leyes se lo permitían, claro, hicieron caso al juez federal. Claro, él aclaró que no se trataba de padrones con un sello de agua, claro. Sino que dijo que era otro tipo de comunicación interna, planillas de control, documentos. viste que cada fiscal siempre tiene una control, planillita donde va haciendo un punteo de quienes votan, más o menos sacando cuentas, porcentajes y demás, bueno, de esas planillas. Exacto. Así que, bueno, dijo el juez ordenó eso y nosotros le hicimos caso como corresponde. Bien. Queríamos comentarles también que esta mañana, tempranito, fue uno de los primeros en votar el gobernador de la provincia, Claudio Vidal. Lo hizo en la Escuela Laboral Domingo Savio, fue alrededor de las 9 de la mañana y el único medio ahí presente que tuvo la palabra el gobernador, al que madruga, Dios lo ayuda, nuestro móvil con nuestro queridísimo Julián Quirós, que acaba de hacer el reingreso aquí. El único medio que cubrió el día. voto fue... En ese momento era el único que estaba, por eso pudo hablar con el gobernador ¿Qué solito. pasó con los otros medios? Digo, los medios oficiales. ¿No estaba Canal 9, por ejemplo? No, se lo perdieron. Único, solo, créelo. Pero único. no habrá avisado él, porque siempre obviamente hay una preproducción, hay un trabajo previo, obviamente, donde se consulta. ¿Esa es una a qué hora vas a votar. pregunta que querés que te la responda? ¿O no, que... pero Vidal es muy difícil de saber. Por eso te digo, es muy esa difícil pregunta de saber que vos en hacés, qué día y en qué momento. Si el gobernador ¿Qué le día pone, qué momento del día va a votar? le pone todo el misterio, no te tienen a una hora, otra hora, o si no te dicen, salió para allá. ¡Ah! Tenés que salir. Claro, muy difícil coordinarlo. Es muy difícil. Bueno, a Julián le fue bien. Estuvo Juli con el gobernador en la puerta de la Escuela Laboral Domingo Savio, donde emitió su voto. Votar es parte de nuestra democracia, la misma que ha costado obtener en este país. Recuperarla, preservarla y esperemos que todos los santacruceños vayan a emitir su voto. Dijo además que para él no es una elección más, es algo muy importante que marca la diferencia que podemos tener de aquí en adelante, tanto en el país como en la provincia. Algunas de las declaraciones que hizo hoy a la mañana, luego de votar el gobernador Claudio Vidal.
El intendente de Río Gallegos, Pablo Grasso, también habló, un textual en el diario nuevodía.com.ar. Esta elección es un plebiscito a las gestiones, así lo está viviendo el intendente Pablo Grasso. Indicó que viajará a zona norte para encontrarse con los candidatos de Fuerza Santacruceña. Esto destacó el intendente de Río Gallegos. Bueno, en estas elecciones acá en la provincia de Santa Cruz, una de las listas que se presenta a la contienda, bueno, es Fuerza Santacruceña, a la que apoya el intendente de Río Gallegos, Pablo Grasso. Tras emitir su voto, Grasso brindó respuestas a los medios y se refirió a esta jornada. Estamos muy entusiasmados con un acto cargado de expectativas, señaló. Espero que pueda tener la representación que necesitamos. La verdad que hoy necesitamos gente de laburo y que sepa lo que tiene que hacer y la forma de trabajar con la gente. Indicó que se dirigirá a Caleta Olivia para reunirse con el candidato Juan Carlos Molina, quien encabeza la lista, y Moira Lanesán, quien lo acompaña. Queremos que nuestros representantes defiendan a Santa Cruz. Bueno, por otra parte, el intendente indicó que esta elección es un plebiscito a las diferentes gestiones. Ya lo hemos charlado aquí, sí, efectivamente, y así lo vive también el propio oficialismo, ¿no? Recordemos que a uno de los candidatos a Daniel Álvarez se lo estaba presentando como el candidato de Claudio Vidal. O sea, sí, va a ser realmente un plebiscito de las gestiones. Así es, sin lugar a dudas, lo venimos diciendo desde que ese eslogan, digamos, se instaló como característica de la campaña del oficialismo. Bueno, seguimos dando cuenta de algunas declaraciones. También votó temprano en la mañana el candidato de Fuerza Santacruceña, el cura Juan Carlos Molina. Lo hizo, ¿dónde? En Cañadón Seco. Dijo, me levanté, tomamos unos mates, recé la misa y acabo de votar. Me parece que se plebiscita dos modelos, dijo el candidato de Fuerza Santacruceña. Añadió que su voto estuvo motivado por pensar en los discapacitados. Se dice personas con discapacidad, no se dice discapacitados. Esto lo mencionamos porque es una forma incorrecta esta de referirse a las personas con discapacidad. Bien, dijo a los jubilados, a los pibes que están con problemas. Yo estoy viviendo en Cañadón Seco, dijo el cura Molina. Baldoco está acá cerquita, así que para mí esto representa un montón. Además, dijo en referencia a los ataques que recibió, me parece que fue una campaña en ese aspecto muy sucia, muy cruel, pero nada, dijo, ya está. Algunas de las declaraciones que desde Cañadón Seco hizo hoy el candidato a diputado nacional por Fuerza Santacruceña. Algunos mensajes que vamos recibiendo, Cari, también de oyentes. Hola, ¿cómo están? Claudio y Karina, los estoy viendo desde Puerto Madryn. La verdad que fue muy rápido votar, nos cuenta la experiencia. ¡Qué bueno! Buenísimo. Muy rápido votar, que Chubut también está solamente eligiendo diputados nacionales, o sea, una sola categoría, una sola cruz en la boleta. La verdad que fue muy rápido votar, nos dice... aunque el día no acompañó por lluvias desde la madrugada hasta las 3 de la tarde y ahora bastante viento, un mensaje de Puerto Madryn. Bueno, que disfruten de su programa. Abrazos para mi familia Lobo, dice. Lobo, no es familiar mío, porque yo soy Lobo. Vos sos con ese. Claro, en ustedes Río son Gallegos. muchos. Y en especial mi madre, hijos y nietos, y a ustedes por la información. Elisa manda este mensaje de Puerto Madryn. Gracias, Elisa, muchas gracias por comunicarte con nosotros al 51 60 51, y si no, los leemos a través de nuestras redes sociales, por supuesto, como lo hacemos todos los días. Dentro de algunos minutos nada más nos vamos a poner en contacto con otro rincón, con otra región de la provincia de Santa Cruz. La vamos a atravesar transversalmente, Cari. Bueno. Hace algunos minutos hablábamos con Puerto Deseado.
noreste y ahora nos vamos a ir al sudoeste de Santa Cruz. Me encanta esa. Zona Cuenca Minera, zona Río Turbio, 28 de noviembre. Vamos a ver si podemos hacer un duplex. Muy bien. Con Marcelo Elorriaga de FM Tiempo. ¿Sí? Nuestros amigos de allí de la cuenca. Mientras tanto, y hablando de amigos, los saludamos. Recién dabas cuenta de este saludo desde Puerto Madryn. Nos saluda Angélica Jara. ¿Cómo estás, Angélica? Gracias por acompañarnos en esta tarde. Leticia León nos dice: hola, Cari, Claudio, buenas tardes. Cintia Analía Coronel: hola, chicos, los estamos viendo en vivo, los escuchamos todas las mañanas. Gracias por el laburo que están haciendo. Un beso grande. Los escuchamos desde Río Gallegos, en el barrio San Benito. Cintia y Ariel, gracias, muchas gracias. Qué lindo. Bueno, hace unas cuantas semanas que no voy al San Benito. Antes, cuando andaba con el móvil, tenía como premisa, por lo menos una vez por semana me pegaba una vuelta por allá. Gracias a Alcira, que nos ve todas las mañanas y que hoy también, en este horario de la tarde, nos saluda desde Córdoba. Un beso enorme para Alcira. Y a Leti León, que nos dice: totalmente de acuerdo. Yo voté en la Escuela Provincial Primaria 62, es de aquí de Río Gallegos, entré 8 y 20 y salí 8 y 21. Así, sí. Rapidísimo. Me encantó la modalidad, nos cuenta Leti, y muchísimas gracias por compartir con nosotros. Bueno, Cari, vos ponele que también, además de diputados nacionales, elijas gobernador, intendente, concejales. Van a ser más categorías, pero bueno, va a ser tipo un PRODE, ¿viste? Claro, es como un multiple choice. Claro, y obviamente más si vas con... Ya, obviamente tenés que ir con tu voto decidido, no lo vas a pensar ahí, pero ya va a ser cosa de hacer un viejo PRODE, ¿viste? Sí. No va a modificarse mucho el tiempo de votación, ¿verdad? Sí, tal cual. Antes de encontrar la boleta ya era un gran desafío, mucho más con la vieja ley de lemas, que ahora por suerte ya la erradicaron de la provincia de Santa Cruz, así que va a ser mucho más sencillo este nuevo sistema que hoy estamos estrenando en la República Argentina, con la boleta única de papel. Excelente sistema, excelente. Totalmente lo abonamos y apostamos por este sistema que realmente simplifica mucho las cosas. Bueno, yo les estaba contando algunas declaraciones de dirigentes, de candidatos que fueron durante el día, y la mayoría madrugó, a la mañana fueron la mayor cantidad de ellos. La única mujer que encabeza una lista en estas elecciones donde votamos nuestros diputados nacionales, 3 para la provincia de Santa Cruz en este caso, esa mujer es Gabriela Hance. Ella es del Frente de Izquierda Unidad y habló también, dijo que a partir de mañana continúa la lucha de los trabajadores contra los gobiernos ajustadores. Entre otras cosas, también son declaraciones que publica el diario nuevodía.com.ar. Dijo que esto es parte de un proceso de lucha que va a continuar mañana contra los gobiernos ajustadores y sus cómplices. Fue parte de un mensaje que publicó Gabriela Hance tras votar, mano de derecha con puño cerrado levantado, y esto lo publicó hoy a través de sus redes sociales. Algo que ya habíamos anticipado, Cari, polémica en el medio de las elecciones. El juez federal ordenó a la Libertad Avanza a retirar padrones con logo partidario en mesas de votación. En realidad no fueron padrones, eran planillas de control interno de la Libertad Avanza. Claudio Marcelo Vázquez dispuso la medida urgente tras recibir denuncias sobre fiscales que exhibían padrones con el sello del partido en violación a la veda electoral. Después de la votación de Jairo Guzmán, el referente de la Libertad Avanza, votó en el campus de la UMPA. Sí. Ahí de violar la veda, y no sí. sé si en algún momento pasó ese límite. De todos modos, también algunos periodistas, hay que decir lo que es, ¿no? Eso iba a decir, con eso. Claro,
fueron los propios, algún periodista, lo que con las preguntas que hacía. ¿Cuáles son sus proyectos? Pará, en la vida si eso no se puede hablar. Claro, el periodista no debería desconocer eso. Y también el candidato tendría que poner un freno. Eso no lo puedo responder porque estamos en veda, ¿no? Pero bueno, hay que decir las dos cosas. No se le puede responsabilizar solamente a uno. Eso iba a decir, de ambas partes, porque habían periodistas, claro, que inducían a romper la veda. No, pará, que no puede. Por eso dice que las notas son frías y demás, ¿no? Pero bueno, porque no podés ahondar en otras temas, porque hay gente que está votando todavía. Entonces, bueno, podés. ¿Será de mala fe? Y puede ser. Puede ser, ¿no? Sí, es muy probable. Conociendo el paño, puede ser. Sí, es muy probable que haya sido así también. Pero es bueno, tuvimos tiempo ya de hablar de propuestas e ideas, ahora hay que desintoxicar la mente. De eso se trata la veda, ¿no? De ir a votar limpios, tal puros. Y bueno, pero no, hay algunos periodistas que no contribuyeron en esa rueda de prensa en ese sentido, y la verdad que pasaron el límite. Totalmente. En algunos casos pasaron el límite. Exactamente. Con las respuestas de Guzmanito y con las preguntas de los periodistas, de algún periodista por eso. 5 de la tarde, 45 minutos en la República Argentina. Ahora nos vamos a poner en contacto con Marcelo, ¿Qué me dice Marcelo? Él quiere hacer un... Que aguante en 10 minutos, que en un ratito venimos. Pero está al aire con otra nota. Sí, pero digo, no pasa nada. Nosotros tenemos mucha información para compartir en esta tarde con ustedes. Quien también se acercó a la UMPA a sufragar fue el vicegobernador de la provincia, Fabián Leguizamón, quien destacó la importante participación en esta jornada electoral, entendiendo que se trata, dijo Leguizamón, de un compromiso para fortalecer la vida democrática de nuestro país. Resaltó la participación ciudadana en las urnas con este nuevo sistema de boleta única papel y dijo en el momento de votar, que rondó las 3 de la tarde, que hasta ahí los comicios se venían desarrollando por la información que tenía con absoluta normalidad. Es sumamente importante que los santacruceños se acerquen a votar, se expresen y puedan elegir a sus representantes en la Cámara de Diputados de la Nación, alguien haciendo valer su voz. Faltan exactamente 14 minutos, 8 segundos, 7 segundos, 6 segundos, 5 segundos, 14 minutos exactamente en este momento para que cierren las elecciones en la República Argentina. Hoy, domingo 26 de octubre, día de elecciones nacionales acá en la provincia de Santa Cruz, estamos eligiendo la renovación de 3 bancas en la Cámara Baja del Congreso de la Nación. Dicho sea de paso, ¿cuáles son las 3 bancas que vamos a estar renovando a partir del 10 de diciembre, Cari? Las que estamos eligiendo hoy que se van a renovar el 10 de diciembre. Son 3 bancas. La de la diputada nacional, la doctora Roxana Reyes, de la Unión Cívica Radical. Que en esta oportunidad no se ha presentado, hay que decirlo. Exactamente. La banca de Gustavo Caqui González, de Fuerza Patria. Claro, exactamente. Es de el kirchnerismo. Claro. Y la banca que estará dejando Facundo Prades, el diputado Facundo Prades, que reemplazó al doctor Sergio Acevedo y que venía a reemplazar al gobernador, porque esta es la banca del gobernador Claudio Vidal. Correcto. Esta es la banca del gobernador Claudio Vidal, que que está entregando el mandato ahora, que está culminando con los 4 años ahora en este 2025. Esas son las 3 bancas que estamos renovando en la provincia de Santa Cruz. Las otras 2 bancas, recordemos, son la de José Luis Garrido, de Por Santa Cruz, y la de Ana María Yani, del Calafate, también del bloque de Fuerza Patria. Bueno, y hablando del oficialismo, quien votó hoy en el Colegio Secundario Provincial número 16, que es el COSEBA, como lo conocemos aquí en Río Gallegos, María Raggio de Batini, es el candidato
y jefe de ministros, quien encabeza la nómina de Por Santa Cruz, José Daniel Álvarez. Estoy feliz de poder elegir hoy, dijo el jefe de gabinete y candidato. Gracias a Dios pudimos emitir rápidamente el voto, creo que fueron minutos en el ingreso y también a la salida. Sobre la agilidad de esta modalidad, dijo creo que perdí más tiempo preguntando dónde estaba el lugar donde tenía que ir a votar, o sea, la mesa, porque la gran sorpresa es que ahora las autoridades de mesa están adentro de lo que antes era el cuarto oscuro. Claro. Lo que hablábamos con vos cuando esta particularidad creo que ¿no? se dio acá en Santa Cruz, pero no sé si es una disposición nacional, porque yo vi, por ejemplo, a través de imágenes que nos llegan de medios nacionales, donde las urnas y la mesa con las autoridades estaban en la galería del aula, donde estaban antes acá habitualmente. Exactamente. Bueno, y valoró mucho este nuevo sistema. Dijo que a partir de ahora hay una modalidad electoral donde el voto de cada ciudadano, va a terminar esto también porque había ponderado la derogación de la ley de lemas y dijo que cada voto de los ciudadanos va a ir a quien era su real destinatario, entre otras cosas que ponderó Daniel Álvarez, reiteramos, es el jefe de gabinete y quien encabeza la lista de los diputados del oficialismo en Santa Cruz. 17 horas 50 minutos, Pichón. Te soy sincero, en la computadora tengo abierto disneyplus.com. Estoy mirando la carrera de la Fórmula 1. ¡No! Te soy sincero. ¡No! Y justo cuando empezamos con este programa, empezaba el Gran Premio de México a las 5 de la tarde, así que estoy siguiendo la transmisión. Colapinto lo pasó a Gasly. Ahora, no sé si porque Gasly entró a pit, o por qué, pero bueno, está adelante. Colapinto 17º y Gasly 18º. Escucha cómo suena el Alpine de Colapinto. Y está ganando quien hizo la pole position, el inglés Lando Norris. Está arriba en este Gran Premio de México. Van 35 vueltas, justo la mitad. 35 vueltas de un total de 71. Colapinto está en carrera, arriba de Gasly, pero claro, me parece que Gasly recién entró a boxes a cambiar neumáticos. Así que es muy probable que cuando recuperar la posición Pierre Gasly. La data de las elecciones que estamos compartiendo con ustedes, información que destacan los medios nacionales y dos grandes fotos. Por un lado, la referencia a este día de comicios, elecciones 2025, los últimos minutos de la votación que definirá la nueva conformación del Congreso. Como les decía Pichón, a las 17 horas la participación en Argentina había superado el 58,5% y se espera que a las 9 de la noche se conozcan los primeros datos del escrutinio provisorio en el país. Ese es uno de los títulos destacados con foto. El otro título destacado con una foto un poquito más chica, se corre el Gran Premio de México de Fórmula 1. Y claro, estamos todos atentos, lo tengo acá, Juli, estamos todos atentos a eso, a las elecciones y al Gran Premio de México. Exactamente. Esos algunos de estos títulos y también tengo abierto el portal de Perfil. Dice Perfil, también destaca legislativas en vivo. A minutos del cierre de los comicios ya había votado el 58,5% del padrón. Destacan el corte en el porcentaje, a las 5. Que es auspicioso. Otros títulos también complementarios. Patricia Bullrich pidió que la gente vaya a votar y reconoció que se equivocó al doblar la boleta. No, bueno, algunas la dobló para el otro lado. Para el lado que no corresponde. También otro título, Massa destacó la unidad del peronismo y aseguró que el gobierno pone a prueba su apoyo. Es una elección crucial, dijo Massa. Kicillof llamó a votar, hizo algunas críticas, pero dejó la puerta abierta a negociar con La Libertad Avanza. Algunos de los temas y títulos destacados que compartimos
con ustedes a través de Perfil. ¿Sabes qué te quería comentar? Que te reíste de esto que le pasó a Patricia Bullrich. Que me podría pasar a mí tranquilamente. Sí, a cualquiera. Pasó también una situación bastante graciosa con el candidato a diputado nacional del PRO aquí en Santa Cruz. El profesor Leonardo Roquel, llegó a votar y lo hizo acompañado de su pequeña hija. Y le llegó, viste que es una atención que muchos le llevó tienen. Facturas, bizcochitos. Claro, le llevó facturas. Entonces llegó, saludó, les entregó las facturas y lo estaban buscando. Viste que te buscan porque tenés un número de orden vos en tu mesa. Se equivocó de mesa. Sí, no estaba en esa mesa porque no le tocaba. Que no le habrá pedido que le devuelvan la factura. Sí, agarró a su hija. Primero agarró la factura, después agarró a su hija y se fue a la mesa que le correspondía. Entonces no les invito nada a factura porque no son en la mesa en la que no alcanzaba. Podría haber dejado unas 6 facturas que yo te estoy contando la anécdota. Fue muy gracioso verlo en redes, cómo agarró la factura, agarró a la criatura y se fue a la otra mesa. El cura Juan Carlos Molina emitió su voto en Cañadón Seco. Allí tiene domicilio el cura Molina en Cañadón Seco. Esa es la novedad, ¿no? No sabíamos en realidad si lo tenía en Calafate. No, en Cañadón. Pero votó finalmente en Cañadón Seco el padre Molina. Y quería decir que Cañadón Seco, recordemos también que hoy está eligiendo comisionado de fomento. Hoy Cañadón Seco está eligiendo comisionado de fomento. Recordemos que en el mes de mayo de este año perdió la vida Soloaga, ¿verdad? Jorge Soloaga, comisionado de fomento, y es por eso que se definió que hoy, 26 de octubre, toda esa comunidad elija al nuevo comisionado de fomento. Así que también sabremos quién va a reemplazar a Soloaga allí en esa función. Es así. Bueno, nos quedan 4 minutos. Estamos en la cuenta más que regresiva para el cierre de los comicios. Al menos se cierran los establecimientos educativos y la gente que está en el interior, cada uno de los ciudadanos que fue a cumplir con su obligación de votar, bueno, van a poder hacerlo siempre y cuando se encuentren en el interior del edificio, ¿eh? Así que, mira, 3 minutos, nos faltan poner los redoblantes nada más, pero ya estamos palpitando el cierre de los comicios. Transmisión especial desde Radio Nuevo Día 100.9 para gran parte de la provincia de Santa Cruz. Estamos en vivo en Puerto Santa Cruz, por ejemplo. Allí nos pone al aire Impacto FM 105.5. Estamos en vivo en Perito a través de Activa 94.1. Estamos en vivo en Comandante Luis Piedrabuena. Allí estamos al aire en Impacto FM y también estamos en vivo en El Calafate. Exactamente. Ahora vos estás jugando con mi memoria, eso no se hace, pichoncito. Ya te olvidaste, lo dijiste hace media hora y ya te olvidaste. Sí, es que estoy teniendo problemas de memoria, lamentablemente. Los 50 y tantos están siendo poco piadosos conmigo. Decímelo pero, bueno, decíamos, FM del Sol, lo quería decir bien, FM del Sol, de El Calafate 96.5, también está acoplado a esta transmisión. Menos de 2 minutos quedan para que cierren las mesas, para que cierren en realidad los establecimientos escolares, porque como vos lo decías, Cari, si estás dentro del establecimiento escolar y por más que haya cola, las autoridades de mesa deben atenderte, deben recibirte tu voto. Ahora, si no llegaste al establecimiento escolar, si llegaste después de las 6 de la tarde, perdiste la posibilidad de ejercer tu voto, como ya sabes. Seguramente, así como fue de rápido el proceso electoral, el escrutinio también va a ser muy rápido. Seguramente va a ser muy rápido. Ahora, para conocer los resultados oficiales, debemos esperar hasta las 9 de la noche. Así es. Recién a esa hora, o sea, 3 horas después de cerrado el acto comicial, así se dice, sí, vamos a tener el primer contacto con la información nacional, con datos oficiales.
aunque seguramente en todo este lapso estaremos acá recibiendo, como siempre ocurre, Cari, ¿no? Información de alguna de nuestras fuentes, alguno de nuestros contactos, que nos van a ir más o menos contando cuál es la situación en alguna que otra mesa acá en Río Gallegos o en el interior de la provincia. No, ¿verdad? seguramente ahí es el momento donde vamos empezando. Hay que tener nada más que un poquito de paciencia, pero paulatinamente van a ir llegando los datos de distintas mesas, algunas de ellas, por supuesto, las que las podemos tomar como testigos, otras como referencia, y eso, quieras o no, una vez que uno tiene un número significativo, ya te va marcando una tendencia. Las 6 de la tarde en la República Argentina. En este momento están cerrando todos los edificios escolares o la cantidad de todos los edificios, en algunos casos no escolares también, dispuestos para concretar las elecciones nacionales legislativas en toda la República Argentina. Exactamente las 6 de la tarde. Están cerrando todos los edificios dispuestos para las elecciones 2025 en la República Argentina. Exactamente, y así, por ejemplo, lo refleja Infobae. Cerraron los comicios y hay expectativa por los resultados a nivel nacional. La votación definirá la nueva conformación del Congreso y marcará el futuro, sin lugar a dudas, lo va a marcar, del gobierno de Javier Milei. La participación electoral fue del 58,5%, indica Infobae, que se queda con ese porcentaje. Ese era el corte de las 5 de la tarde. Era el corte de las 5, ellos se quedan con ese. Yo creo que va a superarlo un poco, seguramente va a ser así, creo en la sí, última hora. Sí. Vienen llegando nuestros compañeros de laburo, Rodri Arredondo acá con nosotros, Sandro Díaz también acá hoy a la mañana, bastante importante laburo el de Sandro, nuestro productor. Nos ponemos en contacto ahora con Río Turbio, estamos dispuestos a establecer un dúplex con FM Tiempo. Nuestro estimado Marcelo Elorriaga está por allí. ¿Cómo estás, Marcelo? ¿Qué contás? Buenas tardes. Karina, Claudio, te saludamos a vos y a toda la audiencia de Tiempo FM. ¿Qué contás? Bueno, Marcelo no está. Marcelo, él está de productor. De productor. Esa voz la conozco. Esta voz claro, la conozco. Claro. Sí, chicos, yo les iba a decir. Pero a productor se le agudizó un poco la voz. Sí. Este productor que no nos avisó que íbamos a estar en contacto. ¿A quién están ahí? ¿Con quién están de productor? Acá lo tenemos a Sandro, está basta, denle un descanso a Sandro porque desde la mañana que no, pero está ahí. Recién acaba de reincorporarse. No tuvo su siesta, Jani. Estamos hablando con nuestra querida colega, es una amiga, Janina Ramos, gran profesional de Calafate. Qué gusto saludarte, Jani. Bueno, el mío, chico, desde la cuenca, Cari, desde la cuenca carbonífera, un gusto siempre ahí el contacto, porque todas las mañanas son bueno, nuestra compañía, allá nos enteramos y siempre intercambiamos información. Chicos, la verdad que muy contenta, yo la verdad que creo que no sé si les pasa, pero vivo con mucha alegría, a mí me encantan las elecciones, más allá de que es un día muy agotador para nosotros como trabajadores del medio. Pero lo vivo con una alegría inmensa. Me frustra a veces escuchar por ahí algunos vecinos que dicen no, prefiero pagar la multa y no ir a votar. Yo digo porque no viví, yo soy del 81 y no viví, no me tocó vivir esos años tan oscuros para nuestro país. Y que hoy podamos elegir, sea cual sea el resultado, ¿no? Pero esto de poder elegir aquí quiénes nos van a representar o quiénes van a ser, bueno, nuestra voz o no, pero la posibilidad, digo por tantos que quizás lucharon, por llegar a esto, ¿no? De la democracia y de poder elegir, que otros países no pueden. Claro, por los que no pudieron votar, por los que no tenían voces. No hace tanto tiempo en la República Argentina no habían... no se podía votar, habían partidos políticos proscriptos.
Y además, bueno, tenés un abanico grande de posibilidades acá en la provincia de Santa Cruz, en el país todo. O sea, uno de ellos tiene que encuadrar con tus ideas, ¿no? Claro, sí. Totalmente, chicos. Y bueno, acá les decía, yo lo vivo con mucha emoción, en lo particular, más allá de que es un trabajo que uno trata de hacer de manera objetiva, pero también estamos, algunos nos dirán, che, estás fogoneando ahí desde la radio, porque no sabés, esta última hora de transmisión, estuvimos con otro compañero, Brian, que me estaba acompañando, diciéndole a la gente, vayan a votar, a cualquiera, pero vayan a votar, ¿viste? Como que le metíamos ahí todo el aliento desde la radio, porque, bueno, fuimos recibiendo algunos resultados, compartiendo también, es sumamente importante los medios, porque la gente escucha mucha radio, ve Facebook, redes, bueno, ustedes que están también por todos lados, en todas, digo, tratando, ¿no?, de llegar a todo, quizás, vecino, que bueno, buscan la información y la compañía, porque es un lindo día también para acompañar, vamos sintiendo esa recepción, y datos. Acá, la verdad que bueno, faltaban votar dos concejalas de Río Turbio, porque después la mayoría de las autoridades electas votaron a la mañana. Muchos coincidieron hasta en el mismo horario. Pero, bueno, estamos como cerrando ahí un buen número importante, al menos, de porcentajes de electores. ¿Y cuánto rondarían allí en la cuenca, Jani? ¿Qué información tienen? Bueno, mira, a las 17 estamos esperando ahora, ya los estamos pidiendo datos ahora ya, a ver si tienen, pobre, deben estar a full, porque claro, son 18:05 y debe todavía haber quedado gente, ¿no?, ahí adentro del no, cuarto oscuro ya no es, pero debe ser que hay gente todavía, y estamos pidiendo datos a esta hora que son muy muy precisos, la verdad. Vos sabés que hace instantes nada más, acá estoy buscando, me decían, en 17 horas teníamos, mira, en 17 horas más del 64,66 en Río Turbio, de los electores, que no son muchos, porque acá siempre decimos que la cuenca no, quizás no define, ¿no?, lo que puede pasar, como, no sé, localidades como Caleta Olivia, Río Gallego, donde tienen una cantidad importante de electores en condiciones, ¿no?, de votar, pero acá ya es un buen número, a las 17 horas, 64,62 a esa hora. Y después, en 28 de noviembre teníamos, mira, eso sí me llamó, 17 horas, un 54% del electorado, que allá es menos la gente que vota, en condiciones de 54 a las 17 horas. O sea, mucho más bajo en 28 que en Río Turbio. Sí, igual hay una diferencia importante de cantidad de electores que hay en total, porque allá son, ya te digo, en 28 tenés 7.563 electores, en 28, 7.563. Y acá, en Río Turbio, viste, estamos acá también chequeando todos nuestros datos, tenés 9.369. Viste que hay una diferencia entre Río Turbio y 28. ¿Nos repetís el número de Río Turbio, Jani? Río Turbio, 9.369. Está bien. 9.369. Pero vos sabés, Cari, que en el 2023 Río Turbio tenía 9.884. Y ahí tenés que restar, son más de 500 votos, o sea, 500 electores que no tenemos este año. O sea, del 2023. O sea, se cayó el padrón, hay menos empadronados para votar en estas que en las del 2023. Exacto. En el 2023, mirá este número, que ahí lo anotó Cari, el actual. En el 2023 teníamos 9.884. Ahí tenés que hacer la resta, y son como más de 500, me parece, Cari, ¿no? Y vos sabés que eso hablábamos con el intendente Mena hace instantes nada más, porque hay que hacer una lectura. Obviamente uno piensa que del 2023 al 2025 y más gente, por hablar, no sé, el grupo, el target de jóvenes, ¿no? Que votan por primera vez, ¿cómo no se va a sumar del 2023 al 2025? Claro, no sé, no digo 100 por lo menos en Río Turbio. Salvo una situación social extraordinaria, el padrón siempre va aumentando. De hecho, de la mañana hablábamos
En Calafate nos comentaban que se incrementó el padrón en 2.000 personas, en el Chaltén también cerca de 500 personas más respecto de las últimas elecciones. Llama la atención que Río Turbio haya decrecido en 500 personas. ¿Y cómo se puede entender esto? ¿Lo relacionamos con la empresa ICRT? ¿Menos gente trabajando en ICRT? Probablemente hay gente que haya tenido que emigrar de la cuenca carbonífera. ¿Alguna explicación coherente? Hacemos esta lectura esta mañana, porque yo hice esta comparación con datos que obviamente nos dan amigos, ¿no? Que están siempre en esto de quizás los conteos de voto, ¿viste? Pues, gente que sabe. Me dicen, che, mira, Janina, en el 2020, esto fue anoche, mira, re tarde, tipo 12 de la noche, 1 de la madrugada. Y me dicen, mira, en el 2023. Y yo digo, pero más de 500. Y bueno, esta mañana ya charlábamos con estas personas, ¿no? Con las autoridades electas, con un diputado por el pueblo. Pero también hacíamos nuestro propio análisis, porque trabajamos acá, vivimos acá, somos de acá. Entonces decíamos, yo porque tuve la oportunidad de, mira, me pasó la vez pasada de llevar una persona que estaba haciendo dedo, de Río Turbio a 28. Vos tenés 12 kilómetros ahí, en ese tramo. Y vos sabés que lo llevo a él, iba con algunos bolsos, así como, parecía un albañil, ¿no? Y cuando charlamos, lo llevo en el auto, y me dice, y le digo, ¿estás laburando? Porque era casi, todavía estábamos ahí en invierno. Y me dice, sí, estoy haciendo una changa. Yo trabajaba en la subcontratista en ICRT, en la parte de seguridad, y yo me quedé sin trabajo el año pasado. Y ahí me acordé yo, y lo charlé también con otras autoridades, te decía hoy, y le digo, che, ¿por qué hay tanta baja? No, claro. 100, más de 500, es un montón. Entonces, esta persona era del norte del país, y me decía, mirá, yo estoy haciendo changas, porque me quedé sin laburo, y no sé si trabajaba hace más de 10 años ahí, en esta subcontratista de seguridad. Después también habían otras subcontratistas, por lo menos unas 4 había, en la central termoeléctrica. Que fondos desde Nación a la central termoeléctrica no hay, o sea, no está prácticamente parado, hay un mantenimiento que pobre, lo están haciendo el personal y también, bueno, obvio que el interventor para que, como toda casa, ¿viste? Vos si no haces una limpieza, no sé, suponete, del calefactor todos los años, sí, se va a romper, evidentemente. Claro. Entonces pasa lo mismo también con la central, con mayores dimensiones, obviamente, porque es un dineral, dólares y demás. Janina, para terminar, contanos cómo estuvo el día, acompañó el clima. Acá en Río Gallegos amaneció fresquito, nublado, pero la tarde, hermosa realmente, primaveral. Espectacular, porque nos ha maltratado el viernes con una nieve, chicos, bueno, yo amo Río Turbio, pero ya listo, digo, basta, señor Dios. Claro. Por favor, cerrá tu refri, ¿viste? Esos memes que hay. Cerrá tu refri, Dios, porque ya está. Porque a mí me encanta la nieve, pero no es época, chicos. Estamos mirá, casi noviembre, así ¿no? Que, bueno, en la por suerte, nuca acompañó el clima que, bueno, siempre tiene que ver, ¿no? En la afluencia de gente a votar, ¿no? Si el día está lindo, hermoso, te motiva incluso a salir y hacer tu voto. Pero todo lo contrario. 7 grados, mira, a esta hora tenemos 7 grados. Para nosotros es pero verano, porque está todo encima despejado, no hay ni una sola nube, y ni viento, ni una brisa, nada. De hecho, andamos de remera, que para nosotros yo soy re friolenta. No, hermoso. Y bueno, afortunadamente que los días se están alargando más, así que muy lindo, un día muy lindo a lo que fue el viernes y ayer un viento, bueno, el viernes fue bastante fulero porque mucha nieve, o sea, caían unos copos enormes y yo decía basta porque no podemos hacer nada, no podemos salir. Comparto algunos datos que nos están llegando, lo comparto con vos y con los oyentes de Tiempo FM de Río Turbio, con los oyentes de Nuevo Día y con esta red que estamos hablando, porque te cuento que también nos escuchan en Perito, en San Julián, ahora estamos en
En la radio de Tito Parada, en Puerto San Julián, ahí estamos. En líder, no me acuerdo el nombre. Estamos en Impacto también en Santa Cruz y nos está llegando información del porcentaje de algunas mesas, ¿eh? En algunos casos hasta un 70% de participación. Por ejemplo, mesa 599, eso como lo más alto. 66,8 en la mesa 599, en la mesa 595, 61,8. En la mesa 597 son sondeos, ¿no? Mesas testigos que tenemos 63.1. En todos los casos, arriba del 60%, y en algunas mesas en particular llegamos al 70% de participación. Sí, en algunas. Sí, totalmente, porque le contaba a la gente que nos ve, que nos escucha, yo fui a votar a las 4:15 de la tarde, voté en la mesa número 646 de Río Gallegos, y voté a las 4:15. A las 4 de la tarde el corte ya marcaba en esa mesa el 61%. En esa mesa. Así que entiendo que en una hora y pico más que quedaba para votar, me decían que seguramente se iba a llegar al 70%. Janina, bien. Fuerte abrazo para vos, para Marcelo, chicos, y para todos tus oyentes. Un placer establecer este duplex. ¿Saben lo que los queremos acá en Río Turbio y de parte nuestro con Marcelo, que estamos trabajando? Tenemos también compañeros en otras instituciones, así que también vamos a seguir tranqui, ¿no? Conversando, porque bueno, de acá a por lo menos 2 horas más, todavía, ya por lo menos me llegó la mesa, mira, porque es fácil contar, ¿viste? De la mesa rural, que ya se las voy a compartir, bueno. Pero bueno, no podemos todavía dar algunos datos, pero ya tenemos ahí la mesa rural, que es muy poca gente que viene a votar, ¿no? Pero también hay ahí algo, una lectura que nosotros hacemos, ahí se las comparto en breve nada más. Datos de Puerto Santa Cruz, a través de nuestro amigo Franco Reynoso. Impacto FM nos cuenta que a las 18 cerró el escrutinio, Colegio Provincial número 8, total 7 mesas, votó el 58,7 total del padrón. En el Colegio Provincial número 8, total 7 mesas en esa institución educativa, esto es en Puerto Santa Cruz. Y con esta información cerramos, Janina, fuerte abrazo. Gracias, un beso para ustedes. Los queremos. Igualmente, besos. Todo el equipo. Seguimos en contacto. Seguimos. Chau, besos. Ahí... Qué bueno, Cari, esto de poder estar haciendo un dúplex con una emisora hermana, con Tiempo FM de la Cuenca Carbonífera. Está recibiendo información de otra radio de Puerto Santa Cruz, de Impacto 105.5. Que nos diga, Fede, che, acá están en el aire, en Perito Moreno, en el Face de Activa FM. Que Tito Parada nos ponga al aire en su radio, allí en Sanju, me dice, están al aire también en Radio Líder. Además de las radios que nos sintonizan en el Calafate, que nos siguen en el Calafate, y también en Comandante Luis Piedrabuena. Allí, a través de FM Imagen, en el 99.5 de La Linda, y en La Villa, en el Calafate, en la 96.5 FM del Sol. En una mesa del Ladocat votó el 66% del padrón electoral. Bueno, buen porcentaje. Nos dice Rodrigo, que nuestro querido Rodrigo Arredondo, no lo voy a hacer hablar porque no tiene voz. ¿Qué pasó? No, y es un rasgo distintivo de él, así que no lo voy a hacer hablar. Mucho karaoke anoche, no lo voy Rodrigo. a hacer hablar. A Rodri se quedó sin voz. Hola, mi querido Sandro Díaz, el gran productor de Nuevo Día, pero está acá, Rodri, firme, al pie del cañón. Hay tanto para hacer, así que siempre todas las manos y todas las mentes son bienvenidas, así que está aquí con nosotros, está compartiendo la mesa con nuestro otro Rodri. Pero bueno, está prácticamente sin voz, así que bueno, bienvenido, Rodri, un gusto. No tengo la imagen de haber pasado un escrutinio en alguna elección que no haya sido en una radio.
siempre, si no estuve al aire, siempre aportando de alguna manera o haciendo móviles en Perito o acá en Río Gallegos, en algún caso en Canal 9 también, en LU14 también, pero siempre el escrutinio en las elecciones, siempre trabajando. Y no me veo escuchando una transmisión desde casa. No, prefiero estar en la radio. No, totalmente. No me hagas poner melancólica. ¿Qué pasó? Primera vez que no saliste a la calle. Que no estoy en la calle. Estaba tratando de hacer cuentas, creo que desde hace 17 años estuve todas las elecciones cubriendo en la calle, y este año por una cuestión de salud no me lo permite, así que tuve mi momento de crisis hoy. Les cuento que todavía lo recuerdo y se me quiebra la voz de no haber podido estar. Pero bueno, estamos de todas maneras. Para mí es, como decía Janina, me siento tan identificada. El día de elecciones es un día, para mí, de mucha alegría. Es un día maravilloso, me encanta. Todos los días me encanta venir a trabajar porque hacemos lo que amamos, tenemos esa suerte. Pero de un día de elecciones que te dejas el cuerpo en el trabajo... Me encanta porque es un día que compartimos mucho con nuestros compañeros, con la gente, así que bueno, celebro este 26 de octubre. Recuerdo década del 80, fines de los 80, inicio de los 90, en Perito Moreno, Radio Nacional, LRA 56. ¿Sabés cómo llevábamos el control? No había computadora, no había Excel, no había datos para cargar la información. Con piedritas, no. Casi. Los afiches de campaña, ¿viste? Conseguíamos 4 afiches, los juntábamos a los 4 y los pegábamos en una pared grande ahí. Y era todo manual, marcador, ir cargando la información que algún integrante de la radio nos pasaba de los distintos establecimientos educativos. Era fácil porque tenías 5 mesas masculinas en una escuela, 5 mesas femeninas en otra. Entonces, a medida que iban saliendo el resultado de las mesas, vos lo ibas cargando allí y hacías la sumatoria. Entonces pasaba toda la información por la radio, porque la radio tenía ese privilegio de contarle a la comunidad quién era el electo intendente o los electos concejales, ¿no? Esa información, claro, la posibilidad que te brinda un pueblo con no más de 10 mesas en aquellas épocas, distinto a Río Gallegos, donde sí o sí necesitabas proveerte de información oficial para saber quién era el electo intendente, ¿no? Me imagino. Así que bueno, desde esas épocas, trabajando en radio, después llegó la tecnología, la computadora, el Excel, donde ya te iba sumando todo. Facilitando todo. Y llegar acá con este equipazo, mirá, bueno, han cambiado bastante las cosas, ¿no? Todas las herramientas en la radio, en la FM, en YouTube, ¿no? En el Face. Con mucha información que nos está llegando también de distintos lugares de la provincia de Santa Cruz. Franco Reynoso de Puerto Santa Cruz nos dice que en el Colegio Provincial número 2, que también tiene 7 mesas, igual que en el Colegio Provincial número 8, votó el 64% del padrón. Puerto Santa Cruz, esto es Colegio Provincial número 2, 7 mesas, 64% del padrón. En el otro colegio, en el Provincial número 8, que también tiene 7 mesas en Puerto Santa Cruz, votó el 58,7% del padrón. Sí. Luciana más temprano nos mandaba información de acá de Río Gallegos en la mesa 595, son mesas testigos, ¿no? Votó el 61,8%, en la mesa 596 el 64,6%, en la mesa 597 el 63,1%, en la mesa 599 el 66,8%, en la mesa 600 el 61,8%, en la mesa 601 el 68% del padrón. En la mesa número 595 el 63,3%, y hay alguna mesa también que llegó al 70% de los votos. Muy bien. Bueno, quería compartir con ustedes
qué pasó acá con nuestros vecinos, así que me metí en el patagónico.com y destacan que en Comodoro se registraba unos minutos antes del cierre de los comicios, que sucedió hace 23 minutos, un 50% de participación. Bajo. ¿A qué hora fue eso, Cari? Eso fue alrededor, unos minutos después, hace aproximadamente una hora. A las 5. 5 y piquito de la tarde. En Comodoro, reitero, 50% de participación más o menos a esta hora. El porcentaje de votantes, según destacaba el Patagónico, en la ciudad supera levemente al promedio provincial, que incluso era más bajo. Se hablaba de un 47% de participación en Chubut. Pero esto, reitero, se tiene que actualizar porque era alrededor de las 5 de la tarde. Desde los organismos responsables del comicio señalaron que estos porcentajes reflejan un comportamiento similar al registrado a nivel nacional por la Coordinación Nacional Electoral, lo que evidencia una jornada con participación equilibrada y sin mayores inconvenientes. Es lo que destacaba el Patagónico hace un ratito nada más. Perfecto. 6 de la tarde, 24 minutos en la República Argentina. Aquí estamos compartiendo esta programación especial desde Radio Nuevo Día 100.9 para toda la provincia de Santa Cruz, operativo elecciones legislativas, pero pasamos a mirar la carrera de Fórmula 1. Ay, ¿qué pasó? Vuelta 60 de 71 en total. Se está corriendo el Gran Premio de México. Colapinto está 17º, por no decir último, porque bueno, los otros tres abandonaron. Abandonó Alonso, quedó fuera con su Aston Martin. Hülkenberg también quedó fuera con su Kiki Sauber, y Lawson con el RB también quedó fuera. Colapinto 17º a 11 segundos de quien lo antecede, que es su compañero de equipo Pierre Gasly, ¿no? A 10 segundos, .9, pero bueno, me parece que viene achicando, ¿no? Va a pasar lo mismo que pasó la carrera anterior. Colapinto venía un poco más rápido que Gasly, que recibió una orden de boxes y le dijeron no lo pases, no lo pases. Sí, pero vengo más rápido y si no lo paso yo, el que viene atrás, el brasilero Bortolero, nos pasa a los dos, dijo. Claro. Hizo caso omiso y terminó pasando a Pierre Gasly, ¿no? Recordémoslo. Y ahora viene acortando el tiempo, ¿eh? Mirá, ya está a 10 segundos y medio de Pierre Gasly. Faltan 11 vueltas para que termine el Gran Premio de México. El argentino sigue en carrera, 17ª posición. Algo que me quedó para comentar respecto de la situación en Chubut, donde les contábamos un porcentaje aproximado de participación del 50%, si hablaba de eso a las 5 de la tarde puntualmente. En Comodoro Rivadavia, 3 puntitos menos a nivel provincial. Esos eran los datos. Pero les decía que me había quedado pendiente algo porque se decidió la suspensión parcial de clases en esa provincia. El turno mañana de la educación chubutense no va a tener clases, pero solamente en esa franja horaria. Los turnos tarde y vespertino se van a desarrollar con normalidad. Recordamos que aquí en la provincia de Santa Cruz no hay clases porque mañana, 27 de octubre, es el aniversario del fallecimiento de Néstor Kirchner, motivo por el cual es feriado provincial. Exactamente, igual vamos a estar nosotros al aire, ¿verdad? Sí, nosotros desde la otra gestión vamos a estar al aire acompañándolos, y va a estar así Juli tempranito a la mañana y también nuestros compañeros de Arriba el Día. A las 7 arranca como la programación habitual, ¿no? Al menos a la mañana, Juli a las 7, Buenos Días Malvinas, y nosotros damos continuidad a las 8 de la mañana, a las 9:30 Arriba el Día. Claro, mañana es feriado, pero es un día muy importante, plagado de información por las elecciones del día, así que mañana decidimos estar presente transmitiendo en vivo desde aquí, desde la radio. Hoy, día de elecciones en la provincia de Santa Cruz y en todo el país. En Santa Cruz
Más de 270.000 electores eligen a sus representantes en la Cámara de Diputados. Más de 270.000 electores. Qué dato curioso este que nos arrojó Janina, ¿no? De Río Turbio, que haya decrecido el padrón electoral en esa ciudad de 9.800 habilitados a sufragar en las elecciones del 2023, cayó en aproximadamente 500 electores. Habló de 9.300 y algo en estas elecciones, que es muchísimo. Es muchísimo, realmente es mucho. ¿Sabés qué, Pichón, con esto que también no solamente hablamos de elecciones, sino que también estamos complementando con otras informaciones que son significativas? Estaba hoy a la mañana, al mediodía, nos enterábamos de una tragedia que ocurrió en la provincia de Misiones. Ahí te estoy compartiendo, Rodri, a ver si podemos ponerlo en el streaming para ustedes que tienen la oportunidad de verlo, para que puedan dimensionar lo que ha sido y es esta enorme tragedia. Sabes que ya hay 9 personas muertas por el choque entre un vehículo particular y un micro. Chocaron a la altura de un puente en Misiones y el micro cayó desde ese puente. Una tragedia, realmente. Terrible realmente lo que ha sucedido. Estoy leyendo misionesonline.net, que en ese momento hablaba de 8, ya está actualizado, son 9 los muertos. El siniestro vial ocurrido hoy a la madrugada en el kilómetro 982 de la Ruta Nacional 14 dejó un saldo hasta el momento de 9 fallecidos, 6 hombres y 2 mujeres, 29 heridos de consideración, de los cuales fueron derivados al Hospital Madariaga de Posadas. 9 personas fallecieron, 29 heridos en este siniestro vial ocurrido en la Ruta 14 a la altura del kilómetro 982 entre Oberá y Campo Viera. Bueno, lamentablemente esto fue lo que sucedió, una colisión a las 4:30 de la mañana, cuando un colectivo de doble piso de la empresa Sol del Norte, que circulaba desde Oberá hacia Campo Viera, chocó contra un Ford Focus que transitaba en sentido contrario. Como consecuencia del impacto, el ómnibus cayó al cauce del arroyo Yazá. Colisionaron a la altura de un puente, mientras que el vehículo menor quedó sobre la banquina a pocos metros del lugar del choque. Bueno, trabajaron intensamente para asistir a los heridos, rescatar a las personas que quedaron atrapadas en ese colectivo y poder remover los vehículos. No se descarta que el número de víctimas pueda llegar a aumentar. Una tragedia, lamentablemente, una tragedia vivida en la provincia de Misiones. Así es. Cerraron los comicios en Santa Cruz y todo el país. ¿A qué hora se conocerán los primeros datos? Se pregunta el diario nuevodía.com.ar a esta hora de la tarde. Y indica que la Dirección Nacional Electoral informó que a partir de hoy domingo a las 21 horas estarán disponibles los resultados del recuento provisorio por provincia y por categorías electorales. Recordemos que desde el gobierno nacional se intentó que los datos se den un total del país. Finalmente se decidió que se desglose esa información de la manera en que se le dé difusión. Va a ser provincia por provincia y por categorías electorales. Deberemos esperar hasta las 9 de la noche. Además, será posible acceder a los resultados por mesa y consultar los telegramas que se contabilizarán durante la tarde-noche del escrutinio. Más allá de que los primeros datos sean difundidos 3 horas después del cierre de los comicios, saber quién ganó en cada distrito llevará más tiempo. Se estima que a la hora en que se den a conocer los primeros datos,
podría estar escrutado alrededor del 40% de los votos. Yo creo que Santa Cruz a las 9 de la noche ya va a tener todo cocinado, todo cerrado, ¿no? Sí. En situación de normalidad, ¿no? Incluso me decían algunos simpatizantes de distintas agrupaciones políticas que en algunos casos ya los habían citado a las 9 o a las 9:30 de la noche, 21, 21:30, en sus propios locales partidarios. Sí, muy tempranito va a terminar todo acá en la provincia de Santa Cruz, pero bueno, recordemos que hay provincias que incluso hoy hasta eligen gobernador. Otras provincias que eligen diputados provinciales, otras provincias que eligen diputados provinciales y senadores provinciales. Claro, claro. Sí, o sea, en esos casos el escrutinio se va a demorar mucho más, pero acá en Santa Cruz creo que a las 9 de la noche ya vamos a tener un elevado porcentaje de mesas escrutadas, ¿no? La carrera por el Gran Premio de México que está corriendo en este momento, en la vuelta 61, ¿te acordás que Colapinto estaba detrás 17. de Gasly? ¿A cuántos segundos te dije? 11 habías dicho. A 11 segundos en la vuelta 61, vale en la vuelta 66. Yo que te dije, Colapinto viene más rápido, no vayas a hacer cosa que lo alcance. ¿Sabes a cuántos segundos está ahora? ¿Cuánto? A 2.6 segundos. A 2.6 segundos de su compañero de equipo, Pierre Gasly, que viene muchísimo más lento que Colapinto. De hecho, Gasly está por detrás del español Carlos Sainz a 28 segundos, está lejísimo. Yo creo que si sigue esta proyección, en 2 vueltas más ya va a estar ahí a tiro de DRS o antes, va a estar a menos de 1 segundo el argentino de su compañero de equipo, Pierre Gasly. ¿Qué va a pasar? ¿Qué le van a decir del equipo? Eso. ¿Qué le van a decir? ¿Mantenete en el lugar? Sí. ¿O lo va a habilitar a que entre ellos disputen esa posición? Claro, hablamos de las posiciones, de las últimas posiciones, ¿no? En este caso, la 16ª posición. Seguramente se va a dar esa lucha, ¿no? Ya está a 2 segundos, mirá, a 2 segundos. Creo que en media vuelta ya lo va a tener ahí cerquita a tiro de DRS el argentino del francés. Es muy probable. Bueno, voy a compartir con ustedes un título que destaca, es el título que destaca el diario Clarín a esta hora. Pero antes quería compartir algo que nos había mandado Rodri, que nos dice la participación electoral. En 2021 la participación electoral fue del 71.2% del padrón, lo que había marcado el nivel más bajo desde el año 1983, es decir, desde el retorno de la democracia. En 2021 había apenas pasado por 2 décimas el 71% como un porcentaje mínimo de participación. Vamos a ver si en esta oportunidad, decime Rodri, ahora 66%, se confirma ese bajísimo 66, estamos 5 puntos por debajo de ese que se había transformado en el mínimo histórico de participación desde la llegada de la democracia a nuestro país. Bueno, gracias Rodri por tus datos, por tu data, por tu info. Les decía, un título, habíamos pasado por Perfil, habíamos compartido algo de Infobae. Clarín que dice, en vivo cerró la votación, comienza el escrutinio provisorio y todo sobre estas elecciones. Se eligieron 24 senadores, es lo que se elige, y 127 diputados nacionales. Recuerden, esto les decía Pichón y lo marca Clarín, los primeros resultados, porque también nos estaban consultando a través de nuestras redes sociales. Los primeros resultados parciales están o estarán a partir de las 9 de la noche, de las 21 horas. Eso está regido de esta manera, son 3 horas tras el cierre de los comicios. Acá en la localidad de Cañón Seco, en la provincia de Santa Cruz, también está eligiendo comisionado de fomento. También hoy, 26 de octubre, Cañadón Seco elige comisionado de fomento, elige al reemplazante, al sucesor
mayor de Jorge Soloaga, quien falleciera durante los primeros días del mes de mayo de este año 2025. Así que esa localidad tiene esa particularidad, ¿no? Obviamente vamos a estar encargándonos de dar la información al respecto, ni bien tengamos los resultados, ¿no? Muy bien, queremos agradecer mucho. Nosotros no las hemos tocado, pero porque no podemos estar hablando, contándoles a ustedes lo que está sucediendo y masticando, pero tienen una pinta, un brillo tiene ese almíbar, y esa crema pastelera tiene un amarillo que me puede, bañado por un blanco del azúcar impalpable. Qué espectacular, qué pinta que tienen estas facturas que nos acaban de traer aquí a la mesa de Nuevo Día nuestros amigos desde Bongia. ¿Es así? ¿Sí? Qué grande, tremendas, tremendas. Chicos, ¿y ustedes qué esperan para atacar? Me parece que ya estuvieron dándole fuera de cámara, ¿eh? Me parece. Vino Johnny de Bongia y nos trajo estas riquísimas facturas que yo les pido que coman la que quieran, menos la de crema pastelera, que me la dejen a mí, que es mi favorita. ¿Qué dice Infoa? Elecciones 2025 en vivo, cerraron los comicios y hay expectativa por los resultados a nivel nacional. La votación definirá la conformación del nuevo Congreso y marcará el futuro del gobierno de Javier Milei. La participación electoral, dice Infobae, fue del 66%. Bueno, marcando 66%, como decía. Sí, esto que nos decía Rodri, que es una data muy importante, muy significativa. El nivel más bajo se había dado en el año 2021 con un 71,2% de participación y ahora estamos casi 5 puntos por debajo de ese número, lamentablemente. En pocas líneas, brusca caída de la participación fue del 66% y más de, escucha este dato, ese 66%, más de 12 millones de argentinos no fueron a votar. Claro. 12 millones de argentinos no fueron a votar. Claro, porque por ahí uno, si se queda en el porcentaje, claro, no terminás de dimensionar cuánto representa. Totalmente. A ver, para que dimensiones esos 12 millones que no fueron a votar, Santa Cruz tiene 270.000 electores. Claro, ¿cuántas provincias? ¿Cuántas provincias de Santa Cruz no fueron a votar hoy? Claro, tal cual. Este es el porcentaje a nivel nacional. Ya vamos a estar sabiendo que creo que va a ser un poquito más alto acá en la provincia de Santa Cruz. Al menos acá en Río Gallegos. Después nos preguntaremos por qué, ¿no? ¿Por qué más participación en Santa Cruz que en el resto de la provincia? Pero bueno, eso será cuestión de analizarlo más adelante, ¿no? Ahora nos quedamos con ese 66% de votantes, solo ese 66% de votantes en la media nacional, en el promedio nacional, y esos 12 millones de argentinos que hoy no fueron a votar. Exactamente. Algo parecido ya había ocurrido en elecciones provinciales en algunos distritos. Recordemos que apenas tuvimos un 54% de votos en elecciones anteriores anticipadas, ¿no? Exactamente. Bueno, hay declaraciones de las 6:20 de la tarde de autoridades del gobierno nacional que vamos a compartir con ustedes, vamos a replicar. El gobierno destacó el uso de la boleta única y confirmó el horario en que se conocerán los primeros resultados. Fue el ministro del Interior, Lisandro Catalán, quien habló minutos después del cierre de los comicios. Desde el centro de cómputos en la sede del Correo Argentino, situado en el barrio de Barracas, el funcionario celebró. Dijo: en nombre de todos los argentinos, agradecimos a las autoridades de mesa y los fiscales que participaron de este comicio. Agradecerles a las Fuerzas Armadas y de Seguridad. La verdad es que se ha desarrollado este comicio
con una forma más ágil, moderna y transparente, donde dota de igualdad a los partidos políticos. No tuvimos reportes de incidentes, estamos muy conformes con esto y es un éxito de la democracia argentina, dijo el ministro del Interior. Respecto de cuándo se conocerán los primeros resultados, detalló: se empezaron a recibir los primeros telegramas de 14.500 establecimientos de votación. Esto es a lo largo y a lo ancho del país. Estimamos que a las 21 tendremos un segundo contacto con los primeros resultados. El ministro de Seguridad desde el centro de cómputos en la sede del Correo Argentino, ubicado en el barrio de Barracas. Terminó el Gran Premio de México, ganó el inglés Lando Norris, había largado en la primera posición, había hecho la pole position Lando Norris, segundo terminó la Ferrari del francés Leclerc, tercero terminó Verstappen y cuarto terminó Oliver Bergman, ¿no? Un equipo... debe ser la primera vez que un Haas termina en la cuarta posición. ¿Qué pasó con Colapinto? Finalmente terminó 16º, pero a tan solo 296 milésimas de Pierre Gasly. ¿No lo quiso pasar? 200, yo creo que no lo quiso pasar. Estaba siguiendo ahí la proyección y en un momento lo tuvo a medio segundo. Después bueno, no sé qué le pasó, probablemente porque la televisión no lo mostró. Se alejó un poquito la diferencia, volvió a 2 segundos, finalmente terminó a 296 milésimas, que para que vos tengas una idea, 296 milésimas es un segundo dividido 4, ¿viste? Sí. Eso es 296 milésimas, un pestaneo. Sí, eso es. Esa es la distancia entre Gasly y Colapinto. Terminó 16º finalmente el argentino. Había largado en la 20ª posición. Terminó 16º. No pudieron terminar Carlos Sainz, Fernando Alonso, los dos españoles, quedaron afuera. Hülkenberg, el alemán, y tampoco pudo terminar Lawson. 4 pilotos que terminaron afuera, Colapinto en la 16ª posición. Ganó el Gran Premio de México Lando Norris, en la segunda posición Charles Leclerc y tercero Max Verstappen. Mi favorito, quedó, bueno, pero hizo podio. Muy bien, decirles para ustedes, vecinos de Río Gallegos, que la avenida Kirchner en su intersección con San Martín, y esto sucede desde la calle anterior, es decir, desde la esquina del Banco Nación y del Banco Santa Cruz. La Racing es que continúa siendo Chacabuco. Exactamente, la cuadra está bloqueada al paso vehicular. ¿Por qué? Porque ustedes saben que la actividad de escrutinio y demás y de centro de cómputo se centraliza en el Correo Argentino, siempre. Y allí están ubicadas las Traffic, que una vez que terminen de contar los sufragios, se realizan las planillas, se confecciona cada una de las mismas con los datos de cada una de las mesas, se meten todos los votos en las urnas y esas urnas son traídas al Correo Argentino. Y ahí hay todo un desplazamiento muy importante de estos vehículos, de estas Traffic, bueno, motivo por el cual están en toda esa logística y como ya es tradición, esto sucede cada vez que hay elecciones, se corta la calle porque toda esa cuadra se completa de este tipo de vehículos. Así que está cerrado. El operativo despliegue de urnas continúa también, principalmente en el interior de la provincia de Santa Cruz. Esto que está describiendo Cari es lo que ocurre acá en Río Gallegos, pero las urnas del interior vuelven a la capital de la provincia de Santa Cruz. Por supuesto, resguardadas por personal del Ejército Argentino, con toda la logística que implementa el personal del Correo Argentino, como bien los marcabas, y también
los referentes de la Secretaría Electoral de la provincia de Santa Cruz. El despliegue va a continuar, por supuesto, porque todas las urnas después tienen que volver acá a la capital santacruceña. Así es. Bueno, estamos expectantes de qué es lo que sucede. Hace 47 minutos se cerró el comicio, pero bueno, claro, es cierto que se cierran los establecimientos, pero que hay gente que queda en el interior todavía por sufragar. Una vez que eso suceda, bueno, se juntan todas las autoridades de cada una de las mesas y empiezan con el conteo de los votos. Les decimos que nosotros, por supuesto, ya estamos recibiendo cierta información de ciertas mesas. Por eso tenemos los porcentajes, por ejemplo, de participación también, pero hasta las 9 de la noche, por una cuestión de respeto, porque así está normado, así está legislado y lo debemos respetar. Hasta las 9 de la noche no podemos brindar ese tipo de datos. Así que quédense aquí en Nuevo Día. Nosotros los acompañamos hasta las 7 de la tarde cuando se va a renovar esta mesa. Aquí yo me voy a comer esa factura de crema pastelera y vamos a seguir atentos a cómo se van a suceder estas horas hasta que lleguemos a las 9 de la noche para compartir los primeros resultados. La hora de la verdad, principalmente... La hora de las lágrimas. Principalmente para el presidente Milei, porque eso es lo que se pone en juego su poder, en principio para avanzar con distintas reformas que está proponiendo él en su gestión. Ahora, ¿tendrá las manos suficientes para avanzar en este sentido? Porque de eso se trata esta elección. Ahí se pone el foco, ¿no? En las legislaturas, en las leyes, en los vetos y demás cuestiones que han estado en el centro de la escena en estos últimos meses acá en la República Argentina, el Congreso de la Nación. Este planteo que vos realizás, que va a ser esta elección, la lectura que haces o la interpretación que haces, el resultado va a significar mucho para el gobierno nacional. Para los ejecutivos, ¿lo podemos extender y trazar un paralelismo con el gobierno de Santa Cruz? Absolutamente que sí, absolutamente que sí. Acá en la provincia de Santa Cruz también hay en juego otras cosas. El kirchnerismo que quiere ver cómo está clasificando en esta intermedia. ¿Cómo se posiciona como oposición? Claro. A ver qué chances ciertas tiene de volver en el 2027. ¿Qué chances ciertas tiene Vidal de continuar su mandato a partir del 2027? Y claro, por eso esta elección intermedia es una manera de plebiscitar la gestión de los ejecutivos que se involucraron de lleno, tanto en el caso de Grasso, el mismo Grasso lo dijo, hoy vamos a plebiscitar las gestiones, y Vidal, que presentó a su candidato como el candidato de Daniel Álvarez, que era el candidato de Claudio Vidal. Sí, lo planteó en esos términos. De todas maneras, hoy cuando Juli y otros colegas hacían la cobertura del momento en que votaba Jairo Genoch Guzmán, que no solamente encabeza la lista de candidatos a diputados nacionales en Santa Cruz, sino también es líder de esa fuerza política acá en la provincia. Él desestimaba esto. Porque le preguntaban, bueno, quien gane hoy se perfila para 2027 como la figura al nivel provincial, y él dijo que no, tal vez como quitando un poco de expectativa y de valor, teniendo en cuenta la incertidumbre respecto de su propia cosecha, ¿no? Lo que pasa que, bueno, la mirada de La Libertad Avanza es distinta y es un tanto engañosa, porque seguramente, La Libertad Avanza va a tener muchos más diputados de los que tiene ahora. Claro, sí, seguro. Porque hay provincias, hay distritos en los que no tiene ninguno, porque es, digamos, un partido nuevo. Sí. Porque es la primera vez que La Libertad Avanza participa como tal en unas legislativas. Así es. Acá en la provincia de Santa Cruz. Entonces, bueno, esos resultados seguramente Milei los va a capitalizar. Va a decir, de tantos diputados que tenemos, incrementamos a tantos. Seguramente. Sí. Va a tratar de capitalizar ese resultado. Ahora, bueno, te va a brindar un parámetro de qué posición, cómo se posiciona también
y el acompañamiento que puede tener, el apoyo que puede tener con distintas manos en el Congreso a partir de los números que saque hoy Milei. ¿Lo acompañamos a Milei o no lo acompañamos a Milei en estos 2 años? ¿No? ¿Es posible que vaya a renovar mandato presidencial o no? Bueno, muchas incógnitas, muchas preguntas que seguramente el resultado electoral y el análisis posterior nos van a brindar, nos van a clarificar, seguramente. Pero es fundamental, Cari, más teniendo en cuenta cómo viene resolviendo distintas cuestiones el Congreso de la Nación en estos últimos 3 meses. No, total. Le ha vetado absolutamente... le ha tirado para atrás, mejor dicho, todos los vetos a Milei, vetos, por ejemplo. exactamente. Y el gobierno nacional no pudo meter una a través de la Cámara de Diputados, a través del Congreso. Es cierto que el Congreso Nacional ha retomado protagonismo, y esto lo digo más allá de... ciertos debates donde no se evidencia una calidad institucional y ni siquiera actitudes de nuestros diputados, que en muchos casos me parece que ni siquiera están a la altura del cargo o la función que realmente ocupan. Hemos visto escenas vergonzosas fundamentalmente en la Cámara de Diputados de la Nación, ni hablar del nivel del debate, pero digo, más allá de eso, la Cámara de Diputados ha tomado un rol, el Congreso en general, un rol preponderante, porque en muchas oportunidades a lo largo de nuestra historia parece como que pasaban sin pena ni gloria. Y hoy, con este gobierno, con ciertas situaciones y con el gobierno nacional que se ha puesto, digamos, ha tomado como enemigo en muchos casos ciertos temas con los que nadie se atrevió a avanzar, como por ejemplo el Hospital Garrahan, ¿no? Claro. Que era un intocable por ahí para los argentinos. Bueno, hizo que la Cámara de Diputados tome un protagonismo y una relevancia que juegan a favor de reimpulsar, digamos, y del valor que les da, el valor agregado a estas elecciones de medio término. Tal cual, y bueno, y acá otra mirada en las localidades del interior de la provincia de Santa Cruz, donde, a ver, se renuevan solamente 3 diputados nacionales, pero bueno, hay gestiones que plebiscitar también. Sabemos que los intendentes juegan fuerte para uno o para otro lado, para el oficialismo o para la oposición. Y ahí yo te pregunto, ¿qué te parece a vos que vota el vecino en sus localidades al candidato que apoya al intendente? ¿No le gusta el gobierno provincial y vota en contra? ¿Cuántas cosas para preguntar o para poder desmenuzar, no? Creo que una buena gestión municipal... ¿tracciona? Absolutamente, tracciona. Una buena gestión municipal tracciona. ¿No? Para el oficialismo, para la oposición o para el lado que sea. Pero bueno, creo que la gente del pueblo acompaña con su voto la gestión o no acompaña la gestión con su voto al intendente que esté en ese momento en una localidad X. Otra de las preguntas que me hacía más temprano y que me gustaría compartir con ustedes es el nivel de participación de los más jóvenes, socialmente hablando, de los votantes con menos edad, que, según hablaba con algunas personas, concurrieron bastante a votar, en un número significativo. ¿Por dónde habrá ido eso? ¿Pesará? ¿Pesará eso? Es una gran pregunta. Una gran pregunta. Y otra, cuando ya estamos a punto de cerrar nuestro paso, nuestra transmisión, vos te vas a quedar... Yo tengo un certificado de escrutinio acá de Puerto Santa Cruz, si querés te lo digo. Tengo el certificado de escrutinio de una mesa de Puerto Santa Cruz, la mesa 453. Todavía no se puede compartir. ¿No se puede compartir? No. Aguantamos un ratito. ¿Te parece? Ahí lo dejamos a los chicos a ver qué dicen. No, quería, con esta situación que estaba planteando, y por las distintas informaciones que nos van llegando, nosotros, al menos varios de nosotros,
en nuestro rol de periodistas, estábamos prácticamente convencidos que en esta elección se iba a dar 1, 1 y 1. Eso era lo que proponíamos, decíamos, se va a dar 1, 1 y 1. O sea, 1, 1 y 1 de cada una de las fuerzas políticas más votadas. Porque considerábamos que, atento al sistema DON, que ninguna fuerza iba a sacar tantos votos, cosa que duplique al segundo. No, tiene que duplicar al tercero. Al tercero. ¿Será que esto se va a dar así, de esta manera? Mirá, ahora tengo mirá. muchos interrogantes. Yo el escrutinio que tengo acá de esta mesa 553 de Puerto Santa Cruz, me da que el primero de los frentes está metiendo a los dos primeros. Ahí me estás respondiendo. Sí, tiene 90 votos. No voy a decir quién. No, obviamente. Arreglamos así, ¿me dejas decirlo? Perfecto. Sí. El primer partido, el que está ganando el que ganó en esta mesa, obtuvo 90 votos. El segundo 71 votos. Y el tercero 28 votos. O sea, si nos dejamos llevar, y respondiendo a tu pregunta, basándome en esta mesa, la 553 de Puerto Santa Cruz, el primer partido político, el que sacó 90 votos, mete primero y segundo. Y la segunda fuerza, con 71 votos, mete el primero. Está bien. Así se distribuirían en el sistema DON. En el sistema DON, exactamente. Es solamente una mesa. Es una mesa, la mesa testigo de Necochea, ¿te acordás? Sí. Bueno, obviamente tenemos que ser cautelosos y respetuosos. Y respetuosos con las leyes de difusión más que nada, y esperar hasta las 9 de la noche para conocer la información oficial, pero ya nos están llegando. Y así como las recibimos nosotros, por supuesto, también a través de distintas redes, va a llegar, creo que antes que la difusión de los medios, en los pueblos se va a dar esta particularidad. A través de WhatsApp, esto así como lo recibo yo, ya se está distribuyendo en redes y ya van a tener el ganador mucho antes de las 9 de la noche. Por supuesto. Las 7 de la tarde en punto en la República Argentina. ¿Cómo hablas, desde las 5 de la tarde, que no paraste un segundo? No te creas que tanto. Así es nuestro programa, así es la otra gestión. Y ahora nos tocó compartir con mucho gusto esta tarde con todos ustedes. Una tarde que abrimos, porque a la mañana ya lo hicieron Laura Anderone, nuestro querísimo Cacho Álvarez, también estuvo Tony Villanueva con un gran equipo, Julia en los móviles, estuvo Beto, me parece que también anduvo mobileando, sí, me dicen los chicos, Rodrigo Poloni en el piso, Brian en los controles, y ahora abrimos nosotros a las 5, también con Rodrigo, también con el comandante, y esto continúa, porque como quien dice, va cayendo gente al baile. Totalmente. Así que nosotros vamos a ir liberando el espacio, los micrófonos, nos vamos a quedar acá, por supuesto, para seguir colaborando. Ya lo veo a Leandro Dolan, que se va a acercar ahora en un ratito nada más. Está Beto, que llegó, Sandrito está de hace rato, Juri también a las vueltas. Todo esto bajo la comandancia de Brian Álvarez, por supuesto. Acá Rodrigo Poloni con nosotros. Fer Tornú está en redacción, ¿verdad? Sí. Por ahí andaba Fer. Rodrigo Arredondo, que no puede hablar, no tiene voz, pero también vino a colaborar. Rodrigo. Estaba aquí pensando. ¡Qué calmante, por Dios! Bueno, nos vamos. Nosotros mañana a las 8 vamos a estar encontrándonos en vivo, como lo hacemos todos los días con la otra gestión. Nos quedamos por acá, hacemos una breve pausa. Renovamos un poco el aire y la conducción. El aire, los mates, todo. Ya viene Leandro, Beto, Claudia Rataro. Sigue Sandro en la coordinación, en la producción. Bueno, y todo el equipo de Nuevo Día dispuestos a compartir con ustedes y a informarlos hasta el último minuto. Gracias, hasta luego. Sigan en la radio, breve pausa, intercambiamos las voces, intercambiamos los espacios y ya seguimos con esta transmisión especial, con la cobertura íntegra
estas elecciones legislativas 2025 a través de Radio Nuevo Día. Gracias, Abrazo Pichoncito. grande. Chau, chau, gracias a vos. Olvido todo ese frío reunido de una sola vez. De vez en cuando, cada tanto, los juegos prohibidos nos sacan ese frío. Escurro entre tus dedos tus canciones, tus mitos hoy. Y es que estamos desesperados por encontrarnos y vernos hoy. Que más deseo, más me alejo. Soy un extraño aquí en mi cuerpo. Tanta calma, desespero. Salgo mucho, a veces vuelvo. Más deseo, más me alejo. Soy un extraño aquí en mi cuerpo. Tanta calma, desespero. Salgo mucho, a veces vuelvo. Crujen los maderos de viejos andenes, las vías muertas nos quieren llevar a nuevos cruces infinitos, destinos imposibles, noches de nunca acabar. Vernos hoy. Más deseo, más me alejo. Soy un extraño aquí en mi cuerpo. Tanta calma, desespero. Salgo mucho, a veces vuelvo. Más deseo, más me alejo. Soy un extraño aquí en mi cuerpo. Tanta calma, desespero. Salgo mucho, a veces vuelvo. Más deseo, más me alejo. Soy un extraño aquí en mi cuerpo. Tanta calma, desespero. Salgo mucho, a veces vuelvo. Más deseo, más me alejo. Soy un extraño aquí en mi cuerpo. Tanta calma, desespero. Salgo mucho, a veces vuelvo. 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 Este domingo, tu voto es protagonista. Seguimos minuto a minuto las elecciones legislativas 2025 en la radio que todos escuchan. ¿Cómo ve el país? Ya tiene una Elecciones opción. legislativas 2025. Después de su primer estadio en Buenos Aires y una gira internacional, el Plan de la Mariposa llega por primera vez a Río Gallegos. 6 de noviembre, Sociedad Rural. Anticipadas en entrada1.com. Producen Fedorco, Savia y 300.
Flaquito, ¿cómo andás? ¿Qué andas haciendo? ¿Querés caer a casa por unos mates? No puedo, amigo, ando apurado. Tengo que llevar a mi sobrina al peliche porque tiene turno con el dentista. Está bueno eso. La Municipalidad de Río Gallegos tiene centros de atención de salud de ese tipo, así, atención de salud primaria en todos los barrios. Viola, ¿y cómo es eso? ¿Tenés que pagar algo o algo? No, amigo, es gratis. Eso es lo mejor. Y la atención es buenísima. Tengo uno re cerca de casa. Acá a la vuelta, literal. Ahí te muestro. Tu capital, cerca. Intendencia, Pablo Grasso. 2 millones con TDF. Sí, con el crédito de la tarjeta TDF podés comprar todo lo que necesitas. Si tenés recibo de sueldo o sos monotributista, tenés que pedir tu tarjeta TDF. En 5 minutos estás comprando todo lo que necesitas. Pedila al 296-662-4518. TDF, 38 años en la Patagonia, para la Patagonia. En el sur, el confort no puede esperar. En Tecnoclima Sur somos especialistas en calefacción central por agua y aire para hogares y empresas. Instalamos, reparamos y optimizamos sistemas de calefacción y bombas, asegurando el máximo rendimiento con el menor consumo, con experiencia, seriedad y garantía en cada trabajo. En Tecnoclima Sur cuidamos lo más importante, tu bienestar y el de tu familia. Atendemos emergencias las 24 horas. Llámanos al 2966 54 23 12 y descubrí una nueva forma de vivir el calor del hogar. Encontranos también en Instagram como @tecnoclima_sur. Tecnoclima Sur. Seguridad y confort en cada ambiente. No importa si estás en el Veraz o embargado. Ayudas económicas en el acto para empleados públicos, privados, municipales y jubilados. Amasol te da una mano. Estamos en Chile 81. Hacé tu consulta al 2966 51 1809. En Chevrolet Véneto, agencia oficial en la provincia de Santa Cruz, este mes tenemos promociones que no te podés perder. Llegar a tu 0 kilómetro nunca fue tan fácil. Con solo tu DNI ya podés empezar el camino a tu Chevrolet. Y no importa si estás en el Veraz, con nosotros tu 0 kilómetro es posible. Cuotas accesibles desde 270.000 pesos mensuales. ¿Sos parte del sector turístico? Tenemos financiación exclusiva para flotas de empresas. Cambia tu usado con nuestro sistema llave por llave. A sola firma y el pedido es desde la cuota 2. Asesórate hoy mismo al 2966 75 65 88. No postergues más tu sueño. El momento de subirte a un Chevrolet es ahora. Chevrolet no es solo una marca, es una familia. Chevrolet Véneto. Confía en los que más saben. ¿Necesitas asesoramiento o acompañamiento legal? En el estudio jurídico Bertorero Arel te acompañamos para solucionar todos los inconvenientes que se te presenten. Nos encontrás en Santa 393 o telefónicamente al teléfono fijo 2966 43 8800 para que tus problemas judiciales se transformen en soluciones. También podés comunicarte con el Dr. Gabriel Bertorello al celular 1549 8832 y con el Dr. Cristian Arel al 1563 6699. Estudio Bertorero Arel. Comunicate con nosotros y deja tus problemas en manos de expertos de la justicia. Estamos para acompañarte en los momentos más difíciles. Hay viajes que van más allá de un punto de partida y un destino. En Acceder Transporte, cada traslado es una oportunidad para derribar barreras y abrir caminos. Ofrecemos movilidad inclusiva para que todas las personas, sin importar sus capacidades, puedan llegar a donde quieran, con seguridad, respeto y calidez. Llámenos hoy, 2966 23 58 74. Acceder Transporte, buen día. 23 58 74. Gestionamos el traslado con o sin obra social. Acceder Transporte, una forma de viajar que une, conecta e incluye. Con Acceder Transporte, subimos todos. Alarmas Santa Cruz.
Especialistas en seguridad, monitoreo de alarmas, robo, asalto, incendios, emergencias médicas, videovigilancia para su hogar, comercio o empresa. Realizamos asesoramiento en todo Santa Cruz. Comunicate al 2966 43 16 73 y 2966 43 24 92 o personalmente en Belgrano 46. Alarmas de calidad con especialidad en seguridad. En el Calafate, tu mejor opción de alojamiento está en Flores Patagónicas, Cabañas y Departamentos. Con una ubicación ideal, cerca del centro y de la Laguna Nimés, te ofrecemos el confort y la tranquilidad que buscas. Disfruta de estacionamiento dentro del predio, parrillas, cocinas equipadas, TV, Wi-Fi, calefacción de primera y todo lo que necesitas para sentirte como en casa. Ropa de cama y toallas incluidas. Y para que tu experiencia sea completa, también contamos con agencia de viajes y traslados para que vivas al máximo cada rincón de la Patagonia. Escribinos al 2966 647904. Flores Patagónicas, Cabañas y Departamentos. Tu casa en la Patagonia. Hola, soy Mara, vivo en Río Gallegos. Me gusta ver las aves descansando en la costa. Cuidamos la naturaleza para que no se enferme. Te recomendamos chequear la tabla de mareas antes de salir, no tirar basura, llevar tus mascotas con correa, mirar a las aves y a la fauna en general desde lejos. Un sitio sensible, un espacio para cuidar. Compartamos la costa. Guardianes del Estuario, Asociación Ambiente Sur. En Tiendas Balbi, vestite vos y toda tu familia. Con la nueva colección Primavera-Verano 2026, denominada Tierra Latente. Tu instinto te llama. Colección exclusiva de Tiendas Balbi. 3 cuotas sin interés con tarjetas bancarias y con tarjeta naranja. Hay Plan Z con 0 interés. Te esperamos en Avenida Kirchner 2259. Balbi, siempre te da más. Billetera Santa Cruz tiene algo para contarte. Ahora tu billetera preferida está como nueva, porque cambió su diseño para que sea más simple de usar. Además, tenés un 30% de reintegro todos los días en comercios de toda la provincia. Sí, 30% todos los días y 15.000 pesos de tope por cuenta por mes. Qué buena noticia, ¿no? Estrena billetera, la mejor forma de pagar. Billetera Santa Cruz de Plus Pagos. Gobierno de Santa Cruz. Para mayor información sobre el programa de beneficios, vigencias y topes, ingresá en santacruz.gov.ar/billetera Santa Cruz. Bon Apetito, fábrica de pastas artesanales. Tenemos variedad de pastas, ñoquis, ravioles tradicionales y artesanales con varios rellenos, tallarines, canelones, lasañas, sorrentinos. Todos los días un menú diferente. Los miércoles, sorrentinos de corderos. Los jueves, ñoquis rellenos. Los viernes, variedad de crepes. Y los sábados, nuestros ravioles de salmón con masa de tinta de calamar. Estamos en Comodoro Rivadavia 430 y ahora también en San Benito, calle 13, número 1718, Rotonda Asturias. Hace tu pedido a nuestro número de siempre, 440-000. Y para retirar en San Benito, al WhatsApp 2966 21 30 13. Bon apetito es el lugar. Bon apetito te esperará con la mejor pasta artesanal. Fábrica de pastas artesanales Bon Apetito. ¿Necesitas resolver temas legales de familia? La doctora Cintia Valor, abogada especializada en Derecho de Familia, te acompaña en trámites como cuota alimentaria, régimen de visitas, cuidado personal, filiación y más. Con atención personalizada y compromiso, podés contar con asesoramiento claro y profesional. Comunicate al 2966 31 27 44 o acércate a Rawson 73, departamento 302, tercer piso. También podés seguirla en redes, Instagram, @doctora.valor y Facebook, Abogada Valor Cintia. Doctora Cintia Valor, tu aliada legal en temas de familia. ¿Querés formarte en el mundo de la belleza y el cuidado de la piel? Centros presenciales cada mes en la ciudad. También, como profesional dermatocosmiatra, pongo a tu disposición mi agenda de turnos para una atención personalizada y profesional. Súmate a esta propuesta que combina formación práctica y cuidado de la piel en un solo lugar.
Encontranos en Instagram como @estudiobylapepaskin.ok y comenzá hoy mismo tu camino en la cosmetología. Resultados. Tendencias. Y todo lo que pasa en esta jornada histórica. Elecciones legislativas 2025. Ir a votar es algo importantísimo, ¿verdad? Sí, Lo obvio. vivís con nosotros, la radio de la ciudad. Elecciones legislativas 2025. Buenas tardes, queridos oyentes de Radio Nuevo Día, televidentes o televidentes del streaming. Vamos a mezclar términos nuevos y viejos. Estamos en YouTube, en Diario Nuevo Día, y hay media docena de FMs del interior. Esto en verdad es una continuidad de una transmisión que arrancó muy temprano, a las 10 de la mañana, especial Elecciones 2025. Mi nombre es Leandro Dolan y aquí estamos un gran equipo de El Diario Nuevo Día en radio, en la web, en las redes sociales, en lo que ahora sí esperamos es el desenlace de un día que inició muy muy temprano. Voy a empezar saludando al equipo y de a poquito vamos a ir abriendo el aire. Los primeros resultados se esperan para la hora 21, es decir, horario en que se pueden dar los primeros resultados oficiales. Claro que ya empiezan a llegar, y si ustedes están en redes y están atentos por WhatsApp y a nosotros también a través de distintos medios, empiezan a llegar planillas. Planillas que, si uno puede decir una cosa de manera muy ubicada y respetuosa, es que llaman la atención esos resultados, al menos aquí en Río Gallegos. Vamos a respetar lo que se debe respetar hasta la hora 21, que se empiezan a conocer los datos oficiales, pero es sencillamente para abrir el aire con estas primeras palabras. Empiezo por quien está aquí a mi derecha, socio fundador de esta cooperativa de El Diario Nuevo Día, Alberto Barría. Beto, buenas tardes. Buenas tardes, Leandro, un gusto compartir la mesa contigo y con el resto de nuestros queridos colegas que están todos acá listos para arrancar con esta historia de las legislativas 2025. Vamos a acompañarlos hasta el cierre de esta transmisión, calculamos más o menos, por decir algo, 11 de la noche, si la cosa va más o menos tranquila. Claudia Rataro, buenas tardes. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy bien. Yo a ustedes los escucho por las tardes. ¿Ah, sí? Ustedes hacen fuera de contexto de Lo vamos a portar bien. 15 a 17 horas. Nosotros, varios de nosotros quienes estamos aquí, hacemos Arriba al Día. Allí, en la otra punta de esta mesa, está Héctor Nica Mancilla, también hacedor de la web El Diario Nuevo Día. ¿Cómo andamos, Nica? Bien, buenas tardes, Leandro, todo tranqui, buenas tardes, Beto, Claudita, señor Rodri Poloni y mi amigo el porteñito que está ahí concentrado, que no le queda nada de voz a el Rodri Arredondo, así que estamos bien acá. Están afuera los chicos de la otra gestión que hace un ratito salieron, bien, tranqui, qué tranquilidad hay en las calles, ¿no? Qué rápido fue todo, ¿no? Rapidísimo. Era un pase y llega, si fuera Fórmula 1, era una entrada a boxes y seguía. Así me pasó lo mismo cuando fui a sufragar hoy tempranito. 1 minuto 20, 1 minuto 30. Chao. Debutamos con la boleta única de papel, primera elección, también en Santa Cruz con este sistema. En otras provincias del interior argentino ha habido experiencias de boleta única, pero aquí es inédito. Me gustó, porque decenas de boletas adentro del cuarto oscuro. Lo de hoy fue de veras contrastante. Y esto que decís, Nica, de la elección para cada uno de nosotros. La especial Elecciones 2025, allí estuvo Brian Álvarez en la operación, quien está aquí con nosotros. Buenas tardes, comandante. ¿Cómo andan, muchachos? Rodrigo Poloni a cargo del streaming, también desde primeras horas de la mañana. Buenas tardes, Rodri. Estuvieron en los micrófonos Laura Andreone, Claudio Cacho Álvarez y Tony Villanueva. Y recién nomás,
acaban de salir del aire nuestros colegas que de lunes a viernes hacen la otra gestión, Cari Taverne y Claudio Lobos. Rodri Arredondo, recién lo comentabas, Nica, el locutor de Arriba el Día de lunes a viernes. Lo tengo acá, es tan raro tenerte cerca y no hablarte. Buenas tardes, Rodri. Y bueno, aporte de datos y de producción, que es es el trabajo colectivo, sin duda es colectivo, para un día como el día de la fecha. Claro que nuestros colegas de la web, eldiarionuevodía.com.ar, están allí, muy atentos a lo que sucede, y vamos a darnos una vuelta por nuestra casa madre, el sitio de noticias, y en redes sociales ustedes nos leen en El Diario Nuevo Día en Facebook y también en el canal de Instiesnica. Primer comentario, se votó de manera muy expeditiva. Claudia y Beto, lo que tengan ganas de comentar, primera síntesis de lo que quieran observar ustedes de lo que fue esta jornada, una elección que cerró a la hora 18. Bueno, muy rápido fue el proceso, es lo que todo el mundo comentaba. Me pasó a mí en mi experiencia personal. Entré, salí en 2 segundos, fui a las 5 y algo, que a esa hora por lo general está lleno de gente en la escuela. Y, ¿dónde votaste? En Bellavista 660, no me acuerdo el número de la escuela. 38, la escuela 38. Sí, la segunda vez que voto ahí, claro. Es la segunda vez que estoy ahí, muy rápido. No, perdón, secundario 11, Bellavista 638. 11, Secundario 11. Sí. Bueno, ahí. A mí me pasó un caso. Sí. Pero había una señora grande, le dieron el sobre. Sí. Y le dieron el sobre, agarró la virome, pero no fue al cubil de cartón. Ahí nomás marcó. Señora, tiene que ir. Ay, dice, me olvidé. No, doble LOL. Y se lo aceptaron. Mucha gente no está acostumbrada. Claro, es la primera experiencia. Sí. Convengamos, había que hacer 2 cosas para no meter la pata. Primero, irte atrás del biombo, para usar un término viejo, ¿no? De ese cubículo de cartón. Y segundo, doblar la boleta de modo que las 8 listas quedaron del lado de adentro, ¿no es cierto? Esos son como los 2 requisitos fundamentales de la elección de hoy. Sí. La inmensa mayoría de la gente no tuvo problemas. Sí. Y bueno, sí pueden pasar estas cosas como el caso de la señora, bueno, que la corrigieron a tiempo, por lo que comentás, ¿no? Sí. La corrigieron a tiempo, no es que fue voto cantado y no le permitieron votar. Es más, ni no nada. entró nunca el biombo de cartón, ¿eh? Ajá. Pues ya la había doblado. Claro. No se vio lo que marcó, pero... Bien, Beto, primer comentario de lo que tengas ganas de decir. Respecto de esto, agradecer también porque desde las 8 de la mañana andaban los móviles de la radio, a pesar de que la transmisión comenzó a las 10, a las 8 arrancaron los móviles de la radio. Decir esto porque Juli Quiroz anduvo a full, llegó a todos los puntos que nos habíamos propuesto y más también. Y comentarles que me tocó, y habitualmente cuando hay elecciones de cualquier tipo, me gusta ir cerca del mediodía, que es la hora que la gente afloja porque se va a comer. Y hoy llegué más allá del mediodía a mi casa, 1:30 pasadita, cuando se terminó la primera transmisión de la radio. Y digo, ya, estoy muerto, si llego a las 2 de la tarde va a estar lleno de gente, voy a estar media hora, iba pensando. Fui a la escuela 33, que era el lugar donde me tocaba ir a emitir el sufragio. Había una persona, nos tocó en la misma mesa con mi hija, así que entramos los dos en la misma mesa, uno a cada biombito y salimos los dos. ¿Cuánto tardaron? 1 minuto y medio. Claro, viste eso, de manera realmente muy estaba rápida y lleno de expeditiva. gente la escuela, pero entraba y salía tan rápido que no se generaban colas, viste, una cosa muy práctica. Me gustó el sistema nuevo de votación. Vamos a repasar. Ojalá que para las generales. Y tardaremos 2 minutos cada uno, o 2 minutos y medio. Sea lo mismo, ¿no? Igual sucede lo siguiente. Sí, va a ser más complicado. Claro, no tenemos todavía un sistema electoral definido para la elección general que es dentro de 2 años. Además allí votamos todas las categorías, desde concejal a presidente. Sí. Acá era solamente, recordemos, se renuevan en Santa Cruz 3 bancas de diputado nacional y está pendiente de ver con qué sistema electoral se va a votar. Lo que se sucedió el año pasado en la Cámara de Diputados en este nuevo periodo del gobernador Claudio Vidal fue que se derogó la ley de lemas, pero quedó pendiente a rediscutir un nuevo sistema que, bueno, veremos cuando eso sucede. Debería suceder, si es más o menos tranquilo, supongamos el año que viene, pero bueno,
tampoco es que haya información al respecto. ¿Querías decir algo, Claudia? No, estaba bueno en el mismo sentido de lo que vos decías, que en su momento se podría haber derogado simplemente la ley de lemas, que era una modificatoria de la ley electoral que teníamos en la provincia, pero bueno, finalmente nos quedamos sin ley. Creo que pensaron que no iba a pasar nada y pasó de todo en el medio, y se sacó una ley que fue específicamente para la elección de Cañadón Seco. Claro, Bien. porque se elige Comisionado Fomento. No tenemos, es verdad, una ley provincial para las elecciones de las autoridades provinciales, ¿no? Estimados oyentes y también televidentes que están en YouTube, vamos a acompañarlos hasta que se conozca el resultado de la elección y hablen quienes vayan a hablar. Uno da por descontado que quien sea el ganador o ganadora de esta jornada va a tomar la palabra y hablará. Luego quien salga segundo, eventualmente tercero. Todo esto es especulación porque no hay datos oficiales. Si se diera esa elección de tercios, si acaso eso llegara a acontecer, bueno, la prioridad desde ya está en los testimonios de lo que suceda en la calle y nosotros podamos acercarles. Esta mañana hubo una muy buena cobertura, les decíamos, una muy buena transmisión a través de las distintas plataformas del diario Nuevo Día. Vamos a comentar para la audiencia que recién ahora se está poniendo al tanto de las novedades, de las noticias, de lo que pasó. Hay varias cosas que sucedieron esta mañana que está bueno ponerlas al aire. Vamos a empezar por el gobernador, Claudio Vidal. Al momento de sufragar, el gobernador Claudio Vidal había solamente un medio de comunicación presente, que fue el diario Nuevo Día. Allí estuvo Julián Quirós, quien hizo toda una serie de coberturas esta tarde, y eso seguirá sucediendo hasta última hora de hoy. Y esto comentaba el primer mandatario de la provincia. Echamos a un minutito de su tiempo, una jornada que siempre se presenta importante, la posibilidad de votar, ¿no?, para los argentinos. Es parte de nuestra democracia, la misma democracia que ha costado obtenerla en este país, recuperarla, preservarla, esperando que todos los vecinos vayan a votar, que expresen su voto. Para mí no es una elección más, es algo muy, muy importante que marca la diferencia que podemos tener de acá para adelante en el país y en la provincia. Justamente estas son las provincias, me parece que es una alternativa más, que marca claramente la diferencia entre los polos de la política, y convencido de que tenemos que seguir trabajando para reconstruir el país que nos merecemos. Lo hace acompañado de un compañero de vida política suyo, como lo es el diputado Luxen también, ¿no? En la consolidación de una trayectoria ya que lo tienes hace varios años juntos, ¿no? Compañero, amigo, hace un par de años fuimos compañeros de trabajo también en nuestra anterior labor, y hoy trabajando juntos en política para generar la transformación que realmente merece esta provincia. ¿Dónde va a esperar los resultados? En las básicas, en los distintos... ¿Mensaje para los santacruceños y santacruceñas? Que los amo con todo mi corazón y voy a hacer todo lo posible para sacar esta provincia adelante, siempre. El gobernador Claudio Vidal. Testimonio del gobernador, una singularidad del primer mandatario. Y acá mis colegas del diario Nuevo Día bien lo saben, Vidal no es de avisar cuando va a sufragar, cosa que suele ser costumbre de todos los equipos de campaña de los candidatos, decir a qué hora, en qué escuela vota, lo sabe todo el mundo, pero que ahora va el candidato a votar, o en este caso la figura, el primer mandatario, es algo que prácticamente todos los candidatos lo hacen, o todas las figuras importantes. El actual gobernador no tiene esa costumbre, medio que hay que andar adivinando o consultando mucho. Es decir, hay que hacer mucha tarea de producción. Juli Quirós logró, dar con la persona indicada sabiendo que iba a hablar el gobernador, o mejor dicho, que iba a votar, y por eso había tan poca cobertura de prensa. Tengo la secuencia, Leandro, de ese tema. Nos encontramos con Julián, teníamos armado una bitácora, como sabés hacer vos con tu cuaderno, teníamos hojitas con las mesas de votación, y la única mesa que faltaba... Sabíamos el lugar, pero no sabíamos la hora. El gobernador de la provincia, en la Escuela Laboral Domingo Sabio, sin confirmación, decía, S/C. Insistimos hasta última hora del día sábado, con los medios, digamos, por los canales que teníamos, tratando de conseguir a qué hora iba a ir a sufragar. Nos informan del otro lado, avisa con 15 minutos de antelación. Mi respuesta fue... Si los dos móviles que tenemos nosotros en el medio desplegado desde las 8 de la mañana están en un punto lejano de la ciudad, no llegamos ni a gancho. Claro. Así le dije. Pero
Pero existe algo que se llama guardia periodística. Les comento a los chicos nuevos que andan por la calle, se llama guardia periodística. Y la guardia periodística estuvo a cargo de Walter Díaz, que estuvo colaborando con nosotros, que es un fotógrafo de la hostia. Un que reportero siempre gráfico. nos da Sí. una gran mano, un reportero gráfico. Bueno, y él supo. Él estaba haciendo la guardia y él dijo, yo me clavo en la Domingo Sabio y apenas veo movimiento, chiflo. ¿Qué pasó? Con Juli estábamos haciendo el punteo, quién va a qué lugar, a qué hora. En el medio de eso, Walter nos dice, llegó la custodia. Desapareció Julián Quiró y yo me fui a la otra escuela. Eso fue lo que pasó. Bien, así fueron las cosas Así entonces. fue. Una cosa, la verdad, por cuestión, si el gobernador y su equipo de colaboradores 20 minutos, 25 que te avisaran den handicap. a qué hora van a votar y que los medios, claro que tratándose el gobernador, primera figura, por supuesto que es de interés ir a cubrir 34 minutos. Vamos a escuchar a Karina Milei. Lo tenemos en puerta, estimado Brian. No sé ustedes, chicos, se me cayó internet. ¿Ustedes tienen internet? Sí. Ok, bien, sé que eso está en puerta. Habló hace minutos la secretaria general de la presidencia, hermana del presidente Javier Milei, y esto dijo. De la cámara. Habla Karina Milei, escuchamos. ¿Cómo está? ¿Cómo? ¿Me ven? ¿Está bien acá? ¿Me escuchan? Bueno, la verdad quiero agradecerles porque que eso le agradezco a todos los que participaron. Nosotros estamos muy contentos como presidente del partido y con eso estamos contentos también. Así que los números no los tenemos, vamos a seguir esperando los números. Y quiero agradecerle a todos los argentinos que fueron y se levantaron y fueron a votar, que es lo que le pedimos durante todo este tiempo. Y agradecerle también a todos los fiscales que están cuidando. En la provincia de Buenos Aires. Ahora de a poquito y hasta ¿qué se juega el gobernador Claudio Vidal y dónde se lo juega? ¿Y qué otras fuerzas están con una expectativa que tiene que ver con una expectativa de la próxima elección? Sea para gobernador, sea para presidente. En un ratito abrimos la mesa con eso para analizar hasta que estén los resultados. Escuchemos primeras declaraciones desde el búnker del peronismo-kirchnerismo en provincia de Buenos Aires. Pero estamos tranquilos, expectantes, con buenos números que van pasando y agradeciendo profundamente el trabajo de todas las autoridades de mesa, el trabajo de las fuerzas de seguridad y el trabajo de los fiscales que a lo largo de toda esta jornada han dado lo mejor de sí y especialmente de los ciudadanos bonaerenses que confían en la democracia. Muy buenas tardes. Bueno, lo mismo que Cristina, agradecer a todo el pueblo bonaerense y también anticipar que los resultados que estamos recibiendo de todos los rincones de la provincia nos auguran un muy buen resultado y nos empiezan a demostrar que aquel apoyo del 55% que había recibido Javier Milei, que se anclaba él en las decisiones en la provincia de Buenos Aires, ha bajado notoriamente y nos marca y nos da la idea que el pueblo bonaerense no apoya y acompaña con ese énfasis aquel resultado sobre el que han hecho hincapié durante todo este tiempo y que han abordado cada una de sus políticas. Bueno, buenas tardes también. Agradecer a todas y todos los presentes, también a los bonaerenses. Como dijo Cristina y como dijo Alexis, fue una elección ejemplar. Y también muy feliz porque, como decía Alexis recién, la provincia de Buenos Aires vuelve a reafirmar que tiene que haber un rechazo al gobierno de Milei y los resultados que estamos teniendo en los primeros indicios de los 135 distritos nos dan una expectativa muy, muy importante. Así que le queremos agradecer a los presentes, al pueblo bonaerense, a todos los que hoy concurrieron a las urnas con alegría, que la única forma de transformar la realidad es a través del voto y de la democracia, y agradeciendo a todas y todos los periodistas presentes, y bueno, y esperando los resultados definitivos, pero muy expectante y muy contento con los informes que tenemos hasta ahora. Así que muchas gracias. Bueno. Todavía no. Hasta allí entonces, dos testimonios
de dónde se juega la elección nacional. Una de las claves de lectura de la elección nacional es lo que pase en provincia de Buenos Aires, donde recordemos que se viene del caso Spert y que se bajara de la candidatura de La Libertad Avanza hace apenas unas semanas atrás. Y en primer análisis en caliente y al paso son declaraciones lo sobrias que tienen que ser en este contexto. Es decir, el peronismo-kirchnerismo dice tenemos buena expectativa por los primeros números, Karina Milei dice lo propio, y acá, claro que en 2 o 3 horas, cuando hablen los ganadores, bueno, tendremos ya más claro el panorama y las lecturas de ganador y perdedor, o quien tal vez no se asuma como perdedor y haga ver su medio vaso lleno. Pero hay una cosa como para un encuadre rápido de lectura nacional. Primero, el peronismo-kirchnerismo se juega la elección en la provincia de Buenos Aires. La Libertad Avanza, como sabe que en Buenos Aires la tienen difícil, en caso que se confirme lo difícil que la tienen, la clave para ellos es tratar de hacer una lectura nacional. Sí. Porque tienen muy pocos diputados nacionales de las últimas elecciones, entonces dicen, sumar para nosotros va a ser ganar, y porque confían, por el armado de la Libertad Avanza en todo el país, que el mapa general pueda dar los ganadores. Esa es como una clave de la lectura de domingo a la noche. Estamos a un rato de eso. Por ahí va la cosa, chicos, ¿no? Y lo que quieran aportar. Por ahí va, aporto un dato más. Tengo un colega conocido que trabaja en provincia de Buenos Aires, que trabaja de periodista. Está muy pareja la elección, dicen, en la zona norte del país. Y ganarían Córdoba, Cava y Mendoza, lo que le equilibraría, lo que acabas de decir vos, Lea, las manos. Sí. Y que van a jugar obviamente con ese dato. Van a decir, no, nosotros ganamos acá. Pero el grueso, la madre de todas las batallas, como le gusta decir a mi amigo Héctor, se juega en provincia de Buenos Aires. Córdoba. Hay 18 millones de electores habilitados para votar en provincia. La participación no es tan alta. Ya Rodrigo nos dijo que llega al 66, casi 67%. Así que hay que ver cómo viene, porque hay distritos que sí van a acompañar a Fuerza Patria y otros que no lo harán. Nica, ¿querías comentar algo? Sí, respecto a eso que decías vos, más allá de provincia de Buenos Aires, el otro distrito importante es Córdoba. Y en Córdoba ya a la cosa de media hora ya se vislumbraba una tendencia alcista o de ventaja del sector de La Libertad Avanza sobre Schiaretti, era el otro candidato. En algunos casos le estaba sacando una importante ventaja. Es lo que decía los primeros cómputos, los primeros boca de urna. Ahí va. Siendo las 7 de la tarde, 42 minutos, nosotros comentábamos en esta continuidad de la transmisión especial 2025 elecciones. Saludamos a la gente de Río Gallegos que nos está escuchando en FM 100.9, a quienes están en YouTube, que en ese caso no es solo Gallegos, sino también cualquier otro lugar. Estamos en Diario Nuevo Día, pero hay media docena de emisoras de FM del interior de nuestra provincia que están tomando esta transmisión, y vamos a, primero saludarlos y también compartir con ustedes, con todos ustedes, quienes están allí tomando esta transmisión. Impacto FM 105.5 de Puerto Santa Cruz, Activa FM 94.5 de Perito Moreno, FM Imagen 99.5 de Comandante Luis Piedrabuena y FM del Sol 96.5 de El Calafate. Así que a los oyentes de Puerto Santa Cruz, Perito Moreno, Piedrabuena, Calafate y Río Gallegos, gracias por estar allí, y vamos a tenerlos, en la medida de todo lo posible, con la información de último minuto, para lo cual faltan un par de horas para los momentos decisivos. Sin embargo, hay muchas cosas interesantes e importantes de comentar mientras tanto. Claudia. Te cuento, Leandro, qué pasa con los que no fueron a votar. Dale. ¿De cuánto es la multa? ¿12.000 pesos? Mirá. ¿O te mato la...? No. La multa por no ir a votar en las elecciones a nivel país en el 2025 varía entre 50 pesos y 500 pesos. Nada. Según el artículo 125 del Código Electoral Nacional. La primera infracción es de 50, la segunda de 100, la tercera de 200, la cuarta de 400 y la quinta o más de 500 pesos.
Igualmente esto, irrisorio. sí, nada, pero igualmente trae algunas consecuencias también no haber votado. Creo que para algunos trámites también te perjudica no haber votado, me parece, ¿no? A mí me pasó, lo comentamos estos últimos días en la radio, me pasó por cuestiones de acompañamiento familiar no votar las últimas 2 elecciones, y lo que recuerdo es que el trámite de exposición policial es de veras muy sencillo. Vas a la comisaría y decís no pude votar, decís la razón y te hacen una especie de certificado que es ante esto, ¿no? Claudia, si en algún momento ves que tiene algún tipo de sanción no haberse presentado a votar, bueno, hacer el trámite de veras que es muy pero muy fácil. Bien. Los que están obligados a votar, recordemos, son no los de 16, no los de más de 70, sino entre 18 años y 70 años son quienes están obligados a votar. Quienes se encuentren a más de 500 kilómetros de la ciudad podían ir a la comisaría y justificar que estaban a más de 500 kilómetros y luego tienen 60 días para poder presentar ese certificado en la justicia electoral. Che, me pregunto, los privados de la libertad igual sufragan, ¿no? Sí, nos está apuntando Sandro Díaz que sí. ¿Habrá podido votar Lázaro Báez? Porque Y lo cambió de domicilio carcelario, entre comillas. Dejó... Pero estaba Río alojado Gallegos. allá. Lo trajeron para Calafate y después lo trajeron para acá. Así que yo calculo que debe haber votado. Pues si tenía el domicilio allá, no sé quién le iba a hacer el trámite del cambio de domicilio. Ezeiza? Claro. En Canadá. En Canadá. Recordemos que la semana pasada Lázaro Báez, con la queja de sus abogados porque decían que técnicamente se desconocía su paradero, fue trasladado al penal de Ezeiza, luego de haber estado varios meses en la unidad penitenciaria número 15, la unidad penitenciaria federal de aquí de Río Gallegos, ¿cierto? Lo que pedía la defensa de Lázaro Báez, recordemos, era prisión domiciliaria, para lo cual tampoco está tan lejos en términos cronológicos porque le faltan menos de 2 años para cumplir los 70 años, que es la edad a partir de la cual se puede pedir prisión domiciliaria por tener ya 70 años cumplidos. Nica. Lo de Lázaro dice que igual que en el exterior, en las embajadas, bueno, precisamente... De 70 años y los jueces y las personas que tuvieron que trabajar durante la elección también están exceptuados de votar los dementes declarados en juicio, los condenados por delitos dolosos, yo creo que ahí entraría también el compañero, a pena privativa de la libertad por sentencia ejecutoriada por el término de la condena. Los condenados por faltas previstas en las leyes nacionales y provinciales de juegos prohibidos, los sancionados por la infracción de deserción calificada y los declarados rebeldes en causa penal. Así que esos también están exceptuados de votar. Impedidos de votar. Sí. Está bueno saberlo. Bueno, le contamos a los oyentes que vamos a tener dúplex móviles. En verdad el término es dúplex porque ellos también están transmitiendo en vivo con localidades del interior de la provincia desde las 20 horas. Los invito a hacer el siguiente ejercicio y ayúdenme si de algo me estoy olvidando. Me hice un machete para tratar de tenerlo en tal caso sin margen de error. En Santa Cruz elegimos 3 diputados nacionales de 5 bancas que hay en total. Son 8 listas de candidatos, pero lo que quiero repasar con la audiencia primero es cuáles son los 3 diputados que dejarán de serlo el próximo 10 de diciembre. Roxana Reyes, que no se presentó de candidata a esta elección, había salido primera en la elección de 2021 que termina su mandato el 10 de diciembre. La banca que ganó Claudio Vidal en 2021, que actualmente está ocupada por Facundo Prades. Claro, Facundo Prades hace un mes atrás es diputado nacional porque reemplazó a su vez a Sergio Acevedo. Sergio Acevedo renunció y fue designado como vocal del Tribunal Superior de Justicia con toda una gran controversia mediante en el último mes. Pero esa banca, que está por cumplir los 4 años de mandato, es la que originalmente había ganado Claudio Vidal, saliendo segundo en la elección de diputado nacional 2021. Cuando Claudio Vidal gana la gobernación en agosto de 2023, por supuesto de renuncia a esa banca, lo sucede Acevedo y hace un mes lo sucede Prades, que completará el mandato. Entonces, la banca de Reyes por la UCR, la banca de Vidal Acevedo Prades por el partido SER entonces, es decir, el partido que lidera Claudio Vidal, y la tercera banca de Gustavo Caqui González del PJ Kirchnerismo, son los 3 mandatos que terminan el 10 de diciembre, por los cuales hoy
los santacruceños votamos a 3 diputados nacionales. Sí, recordemos que fue en el año 2021 cuando ellos fueron elegidos. Así es, 2021. Por eso están terminando su mandato 2025. Hay otros 2 diputados que tienen 2 años más de mandato porque fueron elegidos en 2023. Esos 2 diputados son José Luis Garrido, por el partido del gobernador de Claudio Vidal, el partido SER, y Ana María Ianni, por el PJ Kirchnerismo, también elegida en la elección del 2023. Por lo tanto, desde el 10 de diciembre habrá 3 nuevos diputados elegidos hoy y otros 2 diputados que fueron elegidos hace 2 años, Garrido y Ianni. En Santa Cruz votamos diputado nacional, en otras provincias están votando otras cosas, incluso senadores, excepto acá. Pero en la comuna, en realidad ni siquiera es comuna, digo porque tiene menos de 1000 habitantes, es comisionado de fomento. Cañadón Seco hoy está eligiendo a su, voy a decir un término tradicional, entre comillas, intendente. En realidad se llama presidente del comisionado de fomento. Sí, señor. Pero puede ser presidente o presidenta, porque los candidatos son 2. A inicios de mayo murió Jorge Zoroaga, quien hace muchos años era el comisionado de fomento de Cañadón Seco. Cañadón Seco, para quien no sepa, está muy cerquita de Caleta, a escasos 20 kilómetros al sur, zona petrolera de Santa Cruz, noreste de nuestra provincia. Zoroaga murió, habiendo sido electo hace 2 años. Exacto. Por lo tanto, quienes elijan al comisionado o comisionada de fomento de hoy es un mandato que va a completar hasta la elección general del 2027. Ahí hay una disputa, esto es interesante, Claudia y Beto, es una disputa mano a mano, o sea, es frente a frente, sí, de Vidal versus peronismo-kirchnerismo. Porque la candidata de Por Santa Cruz es una mujer que se llama Noelia Arias y el candidato del PJ Kirchnerismo es Gabriel Galarza. Uno de ellos 2 será elegido comisionado o comisionada de fomento de Cañadón Seco por los próximos 2 años. Esa es la particularidad que tiene Santa Cruz en cuanto a la elección. Después votamos las 3 bancas de diputados nacionales. Vieron, chicos, que en el interior, en otras provincias de la Argentina se votan otras cosas, incluso diputados provinciales. Acá no, acá diputados provinciales votamos solo cada 4 años. La próxima elección será el 2027. Bueno, eso tiene de original la votación de Santa Cruz. Es probable, ya votamos, a las 6 cerraron las mesas. Hubo gente que decidió ir a votar hoy o hacer su propia elección en el día de la fecha, es decir, elegir a último momento. Pero hoy se sometieron a la voluntad popular 8 listas de candidatos a diputados nacionales. Las voy a repasar muy brevemente. Dale. Voy a decir las cabezas de lista, no voy a decir la lista completa, después podemos ampliar. 3 diputados que saldrán electos esta noche provienen de estas 8 candidaturas. Por Santa Cruz, que es el oficialismo de Claudio Vidal, que en esta elección se llama Provincias Unidas por Santa Cruz, lleva como primer candidato, o llevó como primer candidato hasta las 6 de la tarde, veremos si es electo o no, a Daniel Álvarez, actual jefe de gabinete. Fuerza Santacruceña, que es el peronismo kirchnerismo, al padre Juan Carlos Molina, al cura Juan Carlos Molina. La Libertad Avanza, a Jairo Enoch Guzmán. El ARI Coalición Cívica, a Pedro Muñoz, actual diputado provincial. El PRO, a Leonardo Roquel, más conocido aquí en Río Gallegos como Leo Roquel. El Frente de Izquierda Unidad, el FITU, a Gabriela Anse. El MAS, Movimiento al Socialismo, a Jesús Mariano. Y Proyecto Alternativo, al radical Jorge Cruz. Esos 8 primeros candidatos, Daniel Álvarez, Juan Carlos Molina, Jairo Guzmán, Pedro Muñoz, Leo Roquel, Gabriela Anse, Jorge Cruz y Jesús Mariano, de esos 8 candidatos, hoy salen 3 electos. Veremos quiénes, ¿no? Es lo que todos estamos esperando. Son las 8 menos 7 minutos. Sí. ¿Qué hora? 9:30, más o menos. A las 10 de la noche tendríamos que tener al menos los números gruesos. Sí, yo pensaba que iba a ser más rápido, chicos. Igual 9, ya debe estar 9, más 10 o menos, de la noche. Sí. Ya veo una tendencia. Leandro, quería recordar que, bueno, como vos decías, estamos renovando las 3 bancas que se eligieron en el 2021. Y recordemos que hay 2 nombres al menos que se repiten desde 2021 a 2025. A ver, diputada. Una es Moira Lanesán, quien era segunda candidato de Kaki González, sí, y ahora vuelve a ser segunda
de la misma fuerza política, atrás de Molina. Y Leo Roquel, que era el segundo de Roxana Reyes, y hoy está liderando, pero no en ningún frente que integre el radicalismo, sino en la vereda de enfrente, está en el PRO. El 2021 fue la mejor elección que hizo el radicalismo. El total fue 35% obtuvieron. En la intermedia. Qué paradoja, ¿no? Sí. Se sacaron 57.571 votos, el 35% de los votantes. Y en segundo lugar, Somos Energía para Renovar Santa Cruz, el 28,29%, y ahí pegadito frente de todos, el 27,55%, así que bueno, las tres bancas se dividieron de esa manera. El ganador absoluta fue Roxana Reyes, acompañada de Leo Roquel, que hizo una excelente elección interna en ese momento, en las PASO. Sí. Y Claudio Vidal y Gustavo González. Eso fue en el 2021. Sí, que tuvo un caudal importantísimo de votos acá en Gallegos, pero no solo en Gallegos, sino en algunas localidades de zona norte. Sí. Eso fue lo que cimentó esa muy buena ubicación o performance de Leonardo Roquel. Sí. Tuvo una muy buena participación. Vamos a compartir más testimonios de lo ocurrido en el día de la fecha. Escuchamos al gobernador Claudio Vidal, el único medio presente fue el nuestro, el diario Nuevo Día. Ya comentamos, Beto nos comentó la trastienda, básicamente una guardia periodística y un gobernador que tiene la característica desde que fundó su partido SER de no dar información sobre la hora en que va a ir a votar, por eso es tan difícil cubrirlo. Escuchamos ese testimonio. Vamos a escuchar la rueda de prensa que dio Jairo Enoch Guzmán, candidato de La Libertad Avanza y un funcionario del PAMI. Si ustedes no lo escucharon hoy, si están informándose a esta hora, muy posiblemente hay gente que no lo escuchó, no lo vio. Ustedes pueden verlo en nuestro canal de YouTube Diario Nuevo Día o pueden escucharlo a través de FM 100.9 en Río Gallegos o en las radios colegas de Puerto Santa Cruz, Perito Moreno, Piedrabuena y Calafate. Les adelanto una cosa nada más. Me llamó la atención lo picantes en general de los colegas de Río Gallegos en las preguntas. No voy a ser de abogado defensor de Jairo Guzmán, quienes nos han escuchado en esta radio, sabemos que somos críticos de su gestión, pero había cierta cosa como de ambiente recargado y preguntas muy punzantes al titular de La Libertad Avanza en medio de la veda, hay que decir, ¿eh? Es decir, en medio de la veda había preguntas, como para decirlo de algún modo, bastante, no sé si subidas de tono, pero que no eran las preguntas de rigor de las declaraciones sobrias que suele haber a media mañana cuando se vota. Se pudrió y se la devolvieron. Claro, había bastante de eso. Me daba esa impresión, Yo creo ¿no? que estaban todos esperando el momento para llegar a ese lugar, a la UMPA, justamente en la UMPA, ¿sí? Que tanto defenestró Guzmán. En la Universidad Nacional de la Patagonia Austral, allí le tocó votar a Jairo Guzmán. Qué paradoja, ¿no? El destino, ir a votar justamente al lugar que defenestró durante toda la campaña. Y bueno, allí hubo pase de factura, claramente. Bueno, en un par de horas sabremos si Jairo Enoch Guzmán es electo diputado nacional por Santa Cruz. Por lo pronto, escuchemos esa rueda de prensa singular de esta mañana. No, eso es falso. No hay ningún padrón porque los padrones fueron entregados por la justicia. No, los padrones de los fiscales de ustedes. No, los padrones son entregados por la justicia. No existe... No, no hubo ningún incidente en la industria. No, lo que tenemos es una planilla interna nuestra, pero de acuerdo a la acordada número 33 del año 2023 de la justicia electoral, están permitidos tener cierta identificación partidaria para los fiscales. No tiene nada que ver con los padrones. Igualmente salió una exposición que hizo el juez, ¿ustedes la cumplimentaron? Sí, totalmente. Sí, obviamente, si el juez indica que lo hagamos, lo vamos a cumplir. Lo que hizo Donald Trump no fue un condicionamiento a Argentina. ¿Qué podemos esperar el lunes? Creo que lo que expresó el presidente de los Estados Unidos es una expresión y bueno, independientemente de eso, nosotros tenemos un país que se expresa en estas elecciones y creo que va a ser muy positivo también para lo que nosotros estamos planteando como proyecto de país. ¿Qué premisas que incluyan a Santa Cruz pretendés defender en el Congreso Nacional, justamente de lo que viene siendo hasta aquí la gestión del gobierno de Javier Milei?
Mira, principalmente la reactivación económica que nos afecta directamente a la provincia de Santa Cruz, porque Santa Cruz está padeciendo hace muchos años un problema de desinversión impresionante y tenemos la herramienta desde el Congreso para poder volver a Santa Cruz, para hacerla, porque nunca lo tuvimos, para hacer Santa Cruz productiva. ¿Tuviste contacto con la gente del interior? ¿Cómo se está desarrollando en todas las localidades? Sí, gracias a Dios se está desarrollando con mucha normalidad, igual que acá. Gracias a Dios este modelo electivo que se está implementando es muy práctico y la verdad que no hay mayores inconvenientes. ¿Creen que va a haber mayor participación que las que se esperaban hasta ahora? Mira, no vamos a saberlo hasta final del día, o sea, es muy dinámico este sistema de votación, así que ojalá que sirva para que más gente se incentive a venir a votar, porque viste que a veces el hecho de estar esperando, hacer cola, todo hace que la gente no tenga ganas a veces de venir a votar. Esto hace que sea mucho más dinámico, así que ojalá que la gente también lo vea como algo positivo. Jairo, ¿te has planteado en este último tiempo como dirigente político acerca de estos mensajes? Digo, la bandera quemada del colectivo LGBT, todo lo que tiene que ver con eso. No entiendo la pregunta. Si te has planteado, si te arrepentís de haberte expresado de esa manera. No, para nada, eso es lo que pienso y creo que uno tiene que ser firme en lo que uno piensa y sus convicciones. Creo que no agredí a nadie, así que estoy 100% de acuerdo con lo que digo. Pero la justicia opinaba lo contrario, si no me equivoco. Sí, pero la justicia no me puede imponer a mí lo que yo tengo que pensar. Entonces, por eso mismo hemos apelado a la medida. Respecto a tus dichos... los últimos movimientos de la justicia santacruceña en este último tiempo. Y creo que es un manoseo muy grande que tiene un poder que no debería ser manoseado por la política. Creo que fuimos manoseados, la justicia fue manoseada muchísimos años por el kirchnerismo y ahora siguen haciéndolo desde el otro lado del mostrador, que lo hace el gobierno provincial. Creo que a los santacruceños eso no nos ayuda en nada. Jairo, preguntarte sobre respecto a la última carta publicada por el ex senador Eduardo Costa. ¿Cuál es la mención que haces y cuál es tu opinión? ¿Qué le merece? Que valoro mucho las palabras del ex senador, que me parece que es una persona que en su momento ha hecho una lucha por cambiar la realidad de la provincia. Y bueno, y agradezco, te vuelvo a repetir, mucho las palabras de apoyo, porque realmente creo que es una persona que está retirada de la política, pero que tenga una expresión así con un partido tan nuevo como el nuestro que viene a expresar un cambio, la verdad que estoy muy agradecido. Defendiste la disolución de Vialidad Nacional. ¿Cómo se van a mantener las rutas en una provincia tan extensa y con largas distancias en nuestras rutas? Creo que es un modelo que ya lo ha explicado el ministro Federico Sturzenegger, que donde se pueda hacer cargo el sector privado de las rutas lo hará y donde no sea rentable para el sector privado seguirá estando en manos del Estado. ¿Qué pensás de los cambios de gabinete de la Libertad Avanza en estos últimos días? ¿No demuestran debilidad ante las elecciones? No, todo lo contrario. Creo que muestra que estamos entrando en un nuevo proceso del gobierno que encara otros desafíos y bueno, los cambios son en base a eso. Está bueno que se vincule con narcos. No sé a qué te referís. Al tema nacional, en este caso, que hubo cambios a último momento. No, desconozco a lo que te referís. Debería estar informado para hacer su partido. Y deberías poder explicarme un poco mejor de qué estás preguntando. Sí, creo que Javiera se refiere a Sper, yo me refería a Huerten, particularmente a la posible salida del ministro de Economía, de Toto Caputo. Muchos cambios, para vos no, entonces demuestran esto, posibilidad de cambio. Totalmente, o sea, estamos encarando un nuevo panorama político a nivel internacional también con estas elecciones y bueno, la estrategia geopolítica que se tiene con otros países como con Estados Unidos también va en base a eso. Sea cual sea el resultado de hoy, ¿cuál es el panorama de cara a 2027? ¿El gran ganador hoy será quien se posicione como candidato a gobernador de la provincia de Santa Cruz y también a nivel nacional en los espacios políticos? No, yo creo que acá el gran ganador va a ser el gobierno nacional porque venimos de tener 37 diputados y vamos a tener muchísimos más. Salga como salga la elección, vamos a tener más diputados que los que tenemos ahora, así que vamos a ganar seguro. Independientemente de eso, las elecciones del 2027, bueno, faltan un montón todavía. Es impensable en este momento plantearse eso. ¿Se viene una etapa de mejor diálogo institucional, algo que ha fallado hasta el momento? Yo creo que sí, yo creo que va a ser indispensable para esta etapa tener muchísimo más diálogo, o sea, entablar esos nexos con diferentes espacios para tener las mayorías que se necesitan en el Congreso para que todas las reformas que nosotros planteamos se logren, porque tampoco vamos a tener una mayoría para poder hacerlo, o sea que es indispensable poder tener esos nexos. En lo que va de la jornada han tenido diálogo con los funcionarios nacionales y ¿dónde va a esperar el resultado?
Sí, he tenido desde ayer que venimos charlando todos los presidentes del partido, todos los candidatos a nivel nacional, con todo el equipo. Y bueno, estamos todos también en la misma, esperando los resultados. Yo seguramente lo voy a esperar en la sede del partido con el equipo nuestro. Y bueno, contentos de que este es el primer desafío que tenemos nosotros como La Libertad Avanza en la provincia. Acuérdense que en el 2023 nosotros no participamos porque no teníamos partido y decidimos no hacer alianzas. Y bueno, esta vez pudimos conformar nuestro espacio y bueno, es todo un desafío también para nosotros. En caso de que el pueblo de Santa Cruz confíe tu voto para que hoy seas diputado nacional, ¿cuál es la primera acción que vas a realizar si fueras diputado? ¿Y cuál es el primer proyecto que vas a presentar en el Congreso de la Nación? Mira, los proyectos ya se vienen trabajando con el equipo de trabajo de la Libertad Avanza, ya venimos trabajando hace un tiempo ya con lo que son las reformas fundamentales que hemos consensuado entre todas las provincias que son las que van a sacar adelante al país. Y las principales son las tres que se anunciaron hace un tiempo atrás, que es la reforma tributaria, la reforma laboral y la reforma sindical. Creo que esas son las tres reformas fundamentales para que Santa Cruz piense en tener un desarrollo económico que hoy no tiene. A ver, si sos electo vas a ser representante de la provincia de Santa Cruz. Se cree, digamos, o eso demandaría también un diálogo con el gobierno de la provincia de Santa Cruz para una política que tenga que ver con los intereses de la provincia en el Congreso. ¿Cómo pensás ese diálogo? Como con todos los canales de diálogo que tiene establecido la democracia. Yo creo que nunca hemos tenido ningún tipo de razón para no tener diálogo. Obviamente que eso tiene que ir encaminado en la visión política que nosotros tenemos como país y en el desarrollo económico que tenemos para el país y para la provincia de Santa Cruz. En tu recorrida por la provincia, ¿qué son las necesidades que te manifiesta la gente? Puede ser una campaña que el 3% denunciado por Españolo, la renuncia de Per, como decía la compañera, a su candidatura, y la macroeconomía en líneas generales, son temas que forman parte de las inquietudes diarias incluso de la gente. Mirá, yo creo que quizás vos vivas en un entorno mucho más politizado, pero la mayoría de la gente no percibe eso. La mayoría de la gente lo que ve es que Santa Cruz no tiene desarrollo, no hay trabajo. La gente que trabaja en los empleos públicos culpa de un modelo que aplastó el sueño de todos los santacruceños hace 40 años, que viene aplastando el sueño de los santacruceños. Hoy no tiene desarrollo económico, ganan 350.000 pesos, 400.000 pesos, 500.000 pesos de sueldo, y creo que las preocupaciones de los santacruceños pasan por otro lado. Pasan porque tener respuestas a esas inquietudes de cómo van a tener un futuro mejor, cómo van a tener trabajo, cómo van a llegar inversiones, y nosotros estamos enfocados en resolver ese tipo de problemas. ¿Cambiarías algo de la manera en que se desarrolló tu campaña por el interior? Bien, hasta allí gran parte de lo que fue la rueda de prensa de Jairo Enoch Guzmán, funcionario del PAMI, el titular del PAMI aquí en el distrito, primer candidato a diputado nacional por La Libertad Avanza. Este último rato de la charla, bueno, Juli Quirós, nuestro medio, nuestro móvil, le hizo pregunta muy bien planteada, ¿no? El 3% de Carina, Españolo, claro. El caso Spert y lo que pasa con el dólar, es decir, como cosas que de veras le han costado mucho a la campaña que encabezó el propio presidente Milei. El último rato fue, digamos, algo así como más tranquilo. A mí lo que me llamó la atención de esta rueda de prensa, lo decía antes de compartirlo, es que había como preguntas muy punzantes y muy directas de los colegas. Ustedes un poco lo decían recién, chicos. Jairo Enoch Guzmán ha dicho, ¿no? No odiamos lo suficiente a los periodistas, tomando ese caballito de batalla del presidente Milei. Y acá parece haber como un vuelto, ¿no? Como una réplica. Sé que tenemos una comunicación enseguida, ¿no? Quedo atento a lo que apuntan desde producción, pero lo que tengan ganas de comentar a modo de cierre, chicos, de lo que acabamos de escuchar. O de reflexión, de una manera elegante, creo yo. Le dijo, vos estás muy politizado, a la pregunta de Julián. Le dijo eso y se fue por otro lado, intentando salir de ese atolladero, ¿no? Claro, Porque sí, no iba a explicar declarar, el 3%, claro. ni lo de... Un político le dice a alguien, vos estás muy politizado. Eso te llamó la atención. Sí. Nika, ¿alguna cosa que quieras apuntar? ¿Qué podemos esperar de Está muy bien. ¿Qué podemos esperar de una cosa, bueno, vayamos pensándolo porque puede ser diputado nacional. Sí. Bueno. Puede ser diputado nacional en 2 horas. Así Sí. de veras que eso, claro que sí. de veras que es a ver, de lo inédito que tiene este tiempo político de la Argentina, está el ascenso de una figura como Jairo Enoch Guzmán. Y nos guste o no nos guste, y él es todo lo confrontativo que le conocemos. La anticampaña.
pero el anticandidato es, ¿no? Estamos ante ese desafío. Quizás estamos a una hora de ese desafío, de pensar cómo se hace periodismo y cómo se interpela, cómo se informa, cómo nos vinculamos y cómo vemos, digo ya como ciudadanía, a un funcionario público que en este caso es ni más ni menos que podría llegar a ser representante de todos nosotros, lo votemos o no, en el Congreso de la Nación. Temazo, ¿no? Para seguir conversando. Desde hoy a las 10 de la noche, desde mañana, según cómo salga el resultado. Tenemos en línea vamos a hacer un duplex. Voy derecho, Brian. Están los colegas allí. Estamos en duplex con Radio El Caletense de la ciudad del Gorosito, de Caleta Olivia. Saludamos a Mauricio Barrios y a Federico Roller. Colegas, ¿nos escuchan bien? Acá en Radio Nuevo Día en Río Gallegos. ¿Cómo les va? ¿Cómo andan? ¿Todo tranquilo? Los estábamos escuchando allí en el análisis. Muy interesante por otra parte, porque, bueno, por lo menos los números que estamos viendo... Ya parece una certeza, ¿no? Ya parece una certeza de que por lo menos entraría Jairo Guzmán, pero bueno, un gusto escucharlos a todos. Igualmente, colegas. Bueno, hago una breve presentación para los oyentes de Calete, para ustedes también. Acá estamos, mi nombre es Leandro Dolan, estamos junto a Alberto Barría, Claudia Rataro y Héctor Mancilla. Saben que nosotros estamos siendo colegas muy cuidadosos de los boca de urna y las planillas que vienen llegando. Ustedes acaban de decir al aire, digo acá en este aire compartido, que Jairo Enoch Guzmán está haciendo una muy buena elección. ¿Qué otra cosa tienen ganas de comentarnos a esta hora desde Zona Norte, desde la lectura que ustedes hacen allí? Bueno, varias cositas podríamos contar. Recién, bueno, que creo que es la primera noticia que justamente pudimos traer sobre la mesa es el triunfo de Chicho Galarza en Cañadón Seco, que ya es el nuevo presidente de la Comisión de Fomento de Cañadón Seco. Eso está confirmado con una gran diferencia en la tendencia. Y 3-1 a Noelia Arias, que es la candidata del oficialismo provincial. Exactamente, ellas estaban festejando allí en el búnker del nuevo presidente de la Comisión de Fomento y obviamente, bueno, ahí estuvimos compartiendo esta información. Y después, por otro lado, bueno, también los resultados que nos están llegando en forma de fotos de planillas y demás, donde se ve una tendencia. Al principio era bastante disímil, porque de golpe encontrábamos una planilla donde la Libertad Avanza ganaba muy bien, de golpe encontrábamos una planilla donde Fuerza Santacruceña ganaba muy bien. Marcábamos también que en todas estas planillas iba en tercero o cuarto lugar el oficialismo provincial de la mano del ministro Álvarez y bueno, y también recién hace un ratito nada más en una de las planillas que compartíamos con datos de aquí de nuestra ciudad, veíamos que en esa misma lógica, Libertad Avanza, Fuerza Santacruceña, por Santa Cruz, Libertad Avanza estaba duplicando a por Santa Cruz, con lo cual, si esto decíamos, si esto lo traspolamos a la elección general, y si finalmente termina siendo ese el resultado, terminaría metiendo 2 diputados la Libertad Avanza en ese escenario. Obviamente, esta es un acta. Falta mucho todavía por recorrer, pero no sé si a ustedes les pasa lo mismo. Para nosotros es una sorpresa que esto termine siendo de esta manera, en caso que así sea, también por la realidad, no solamente la social, sino también la política del gobierno nacional. ¿Es eso que ustedes están comentando a modo de panorama, colegas? Sí, acá nos está llamando la atención lo mismo. Y les abro el micrófono, Claudia y Beto, que fuera del aire veníamos comentando y cotejando las planillas que vienen llegando. Pero es esto, ¿no? Una muy buena elección de Jairo Enoch Guzmán, una elección donde está arañando la banca el propio gobierno, el candidato de Claudio Vidal, que es el jefe de gabinete José Daniel Álvarez. Eso como lectura general. Acá le abro el micrófono a mis compañeros, a lo que quieran aportar. Por favor. Recordemos que para que quien está primero pueda poner 2 bancas, pueda meter 2 bancas, necesita duplicar al que está tercero, ¿no? Sí, si no saco mal la cuenta. Claro, claro. Sí, es así. No es fácil tampoco. Claro, por eso en la previa, en lo que más o menos esperábamos, me animo a decir en términos generales, era una elección de tercios, es decir, una elección más competitiva. Básicamente porque el gobierno tiene todo el aparato propio del oficialismo, con un partido de cabecera que es muy fuerte como el SER,
el kirchnerismo-peronismo, aún habiendo perdido el poder en Santa Cruz en la gobernación, por supuesto que es una estructura enorme, lo suficientemente grande para ser competitiva, y la Libertad Avanza, digámoslo así, corriendo con el caballo del comisario, es decir, con la marca Milei, podían ser esos tercios. Claro, todo esto en la previa, y ahora de a poco lo que se va conociendo es un resultado bastante llamativo. Aunque parezca menor, es muy interesante lo que ustedes nos cuentan, Mauricio y Federico, de la elección en Cañadón Seco. Y corríjanme, por favor, si meto la pata, desde ya corríjanme. Nosotros hace un rato justo estábamos comentando, bueno, en el resto del país se votan distintas cosas. Acá solo 3 diputados nacionales, excepto Cañadón Seco, donde hubo esta tarde dos contrincantes, Noelia Arias y Gabriel Galarza. Allí entonces ganó muy cómodo el peronismo-kirchnerismo. Ahora, la pregunta es, ¿está bien catalogarlo así, peronismo-kirchnerismo, o hay algún matiz en Cañadón Seco que permita hacer otra lectura? Digo, otra lectura de quién ganó y quién perdió. Perdió el gobierno, está claro. Es buena la pregunta porque en verdad, lo de Galarza es muy reciente, él es parte del equipo de gestión de la comuna, y Jorge Marcelo Zuluaga, en los últimos años, uno podría decir incluso de 2019 para acá, si no antes, estamos hablando del último gobierno de Elisa Kirchner, tomó una distancia considerable de la gestión provincial, con lo cual es una pregunta interesante. Yo diría más puramente peronista, eso está muy claro, y ya lo de kirchnerista, bueno, quedará para ver cuando comience Galarza también a mostrar qué es lo que hace. Totalmente. 2 datos que se me ocurren y que tienen que ver con esto es, Marcelo Zuluaga estuvo en, a ver, ¿cómo lo podría decir? La proto por Santa Cruz. Digamos, en las primeras reuniones donde también se lo veía a Sergio Acevedo, donde se los veía, qué sé yo, a Belloni. La proto, ¿no? La proto por Santa Cruz, sí. Y de hecho, una de las primeras reuniones, la primera reunión pública de este sector en formación fue en el propio Cañadón Seco. Allí se presentaron, los distintos referentes que estaban armando algo distinto. Luego algunos se bajaron. Zuluaga quedó, yo diría que en el medio de ambos. Pero por otra parte, también, quien va a ser el presidente de la Comisión de Fomento viene de una familia que trabajó de manera sostenida dentro del peronismo kirchnerista. De hecho, el papá de Chicho ha sido presidente del Partido Justicialista aquí de nuestra ciudad, y por lo menos en ese momento militaba en uno de los espacios políticos kirchneristas más importantes, que es el de Fernando Cotillo. Así que son 2 datos. No sé si soluciona el cuestionamiento, digamos, creo que si sí, responde a la pregunta, pero por ahí podemos ver cómo, digamos, cuál es la historia de quien va a ser el nuevo referente allí. Claro, cierro con esto y me parece muy interesante los antecedentes. Y para poner en contexto a la audiencia, cuando ustedes hablaron del proto por Santa Cruz, hay que irse a la elección del 2019, ni siquiera es la elección del 2023. Son las distintas líneas internas del peronismo allá por 2018-2019, que terminó con Vidal, ya con su partido conformado, el SER, en aquel entonces... Rompiendo con Belloni, permitime decir esto. ¿Cómo, Beto? Rompiendo con Belloni después de la foto. Claro, los dos decidieron ser candidatos a gobernadores. Decía Mauricio, breve lo hago, pero decía Mauricio que, en Cañón fue la primera reunión, la segunda fue en un centro de jubilados, que es Alegría de Vivir, aquí de Caleta Olivia. El candidato iba a ser Belloni, recuerdo que está Zuluaga, Belloni y Vidal en la mesa, y el candidato iba a ser Belloni. En ese momento estaba incluso Ana Yani, que era senadora candidata, senadora, no recuerdo. No, era senadora. Yo era senadora, ¿no? Y el candidato iba a ser Belloni, pero la gente lo empezó a... Capaz que estaba armado de antes, pero la gente lo empezó a avivar, el sector petrolero que estaba allí presente, a Vidal, que terminó diciendo, golpea la mesa y dice, yo también voy a ser candidato. Claro. Y ahí es gobernador. Fue algo muy loco en ese momento, pero así pasó. Claro, estamos hablando entonces 6 años. Y Belloni lo miró como diciendo, ¿qué pasa acá? ¿no? Obviamente. Saben que, esto es medio hablar como... hacer un poco de historia, ¿no? Pero lo que se configuraba en aquel 2019 y 2023 es que el futuro de Santa Cruz seguiría siendo peronista.
peronista en términos de que Claro. si Vidal iba por afuera y estaba por adentro Belloni, Alicia, Grasso, bueno, pues bien, después discusión de toda la vida, Claro. qué es el peronismo y a quién representa, pero son distintas líneas dentro del peronismo. Ahora, pasando en limpio para los oyentes y ya volviendo acá en el tiempo, lo que está claro que en Cañadón Sí. Seco hoy el gobierno perdió. Quiero decir, la línea de Sí. Claudio Vidal perdió porque le fue muy mal a su candidata, Noelia Arias, y el hombre fuerte, entonces, es del PJ seguro. Después veremos qué tanto Claro. de kirchnerismo Sí. tiene, pero es Gabriel Galarza Sí. el ganador allí. Yo le Exactamente. quería hacer una consulta a los colegas allá en Caleta Olivia. En el marco de lo que ha sido una semana bastante turbulenta en cuanto a hechos de inseguridad que se vienen dando en la ciudad de Gorosito, ¿cómo Bien. fue hoy la jornada de elecciones, habida cuenta de lo que ha pasado en los últimos días con el luctuoso hecho de este jovencito fallecido y también de distintos hechos que se han dado en las últimas semanas? Bueno, un caso que viene teniendo repercusiones hasta hace minutos, porque en las últimas horas hubo una serie de allanamientos, hubo detenciones, hubo secuestro de distintos elementos relacionados con la causa. Es cierto, durante las jornadas previas, cuando se entrega a una de las personas que por ahí estaban, no sé, vinculados con el hecho, bueno, nada, nos desayunamos que es el hijo de un dirigente petrolero y también nos preguntamos, che, ¿esto va a ser mella en la elección? Lo que pasa que, claro, suena feo decirlo porque en definitiva estamos hablando de la vida de una persona que termina extinta y que no queremos esto en la política, claramente, pero bueno, son cosas que suceden y que a veces pueden dar vuelta o no una elección. Yo no sé si esto modifica o no el humor del electorado. Realmente no sé si tuvo un peso específico a la hora de ir a emitir el voto. Me parece que también, más allá de que Álvarez sea el candidato de Vidal, creo que esto está comprobado en muchas elecciones que la adhesión popular no es transferible. No es que este es mi candidato y gana y San se acabó, sino que esto, la realidad nos viene demostrando otra cosa desde hace un tiempo largo, pero bueno, no sé, si los datos son los que venimos viendo, donde por Santa Cruz está saliendo tercero cómodo y con datos, con números bastante bajos en relación a los otros dos, que sí hay una paridad, bueno, no sé, creo que tendrán que analizar un montón de cosas. Yo no sé si el caso del chico que lamentablemente perdió la vida en un hecho aberrante termina modificando la elección. Me parece que le faltó un grado importante de conocimiento al ministro Álvarez aquí en la ciudad, por lo menos, esta es mi opinión personal. ¿Qué pasó en zona? Buenas tardes, Mauricio, Federico, Beto habla. ¿Qué pasó en zona ¿Cómo andás, norte? Beto? Que era el bastión del oficialismo provincial, siempre lo manifestaron así, y ahora Claro. en esta elección está quedando plasmado que no es así. Había mucha confianza en el acompañamiento allí en todo lo que es la zona petrolera, Caleta, Truncado, Las Heras, incluso Perito, pero estamos viendo que no es así. No, tal cual, Se pueden arriesgar varias hipótesis. Ustedes mencionaban este hecho delictivo aquí en Caleta Olivia durante la semana pasada. Podría ser uno. El clima social aquí, por lo menos en Caleta, fue adverso esta semana porque a ese hecho, que obviamente es repudiable, se sumó una crisis hídrica que venimos de 2, 3, incluso un mes, con muchos barrios de Caleta Olivia que esperan el agua o esperaban el agua 7, 10, más de 10 días. Se suma a esto el tema docente, que escaló mucho durante los últimos meses. Podríamos sumar incluso la situación de los empleados municipales, que de Caleta y también de otros municipios de zona norte es difícil
más de otros municipios de Caleta Olivia, que tienen salarios por debajo de la línea de la indigencia. Mauricio hablaba del desconocimiento de Álvarez, pero hizo un esfuerzo muy grande el gobierno provincial para instalarlo aquí en la zona norte. De hecho, el cierre fue en Pico Truncado. La situación hidrocarburífera es muy compleja en la zona norte, porque se han perdido muchas fuentes de trabajo. Hubo también allí, a comienzos de esta semana, que es la semana electoral, un anuncio por la apertura de sobres, por 10 áreas, la cesión a 6 empresas. El miércoles se conoció el monto. Un esfuerzo por remontar una situación que viene siendo difícil para el gobierno provincial, más allá de que ustedes mencionaban, ¿no? Claudio Vidal tiene una imagen muy fuerte, o ha tenido una imagen muy fuerte durante el año 2023. Luego, ya en gestión, las cosas, se han ido complicando. Sí, y después hay un análisis que hacíamos hace prácticamente 2 años, cuando, bueno, un poco menos, un año, ponele, cuando se empezaban a ver los primeros efectos de las políticas del gobierno nacional, y también las primeras disociaciones de lo que eran, algunos gobernadores que en su momento tenían una intención dialoguista con el gobierno nacional. Es el caso de Vidal, que de hecho creo que fue uno de los pocos que lo recibió con los honores que demanda la presidencia en nuestra provincia, y en aquel momento se empezaba a ver que había una disociación, que aquellos que dialogaban con el gobierno nacional ya no le creían tanto, y un análisis que surgía, y no era que se nos ocurría a nosotros, también lo hablaban muchos colegas a nivel nacional, era que el efecto de la política nacional, obviamente que nos alcanzaba a todos, pero que el ánimo de la gente se resentía no tanto con el gobierno nacional, sino con aquellos que vemos de forma más directa, que eran los gobernadores y, en segundo término, los intendentes. Bueno, yo me permito traer aquel análisis a hoy, porque la verdad puede ser una parte, no digo todo, pero puede ser una parte. Hay una situación complicada, económica, y en gran medida tiene que ver con las decisiones que se toman a nivel nacional. No digo que no haya responsabilidad local, y yo creo que el electorado, me parece que no hace esa traspolación de política nacional, castigo nacional, sino que termina castigando a la dirigencia local. Hay que ver si esto es tan así. Bueno, lo que pasa es que vos fijate, el candidato de la Libertad Avanza le está yendo bien, le está yendo bien. Entonces digo, lo que pasa a nivel nacional con la política, con la economía, con que el mango no alcanza cuando vas a comprar al mercado, con sueldos, como decía Federico, por debajo de la línea de indigencia, sueldos en blanco de empleados públicos en distintos municipios, y bueno, me parece que el voto castigo, si se quiere, esta vuelta no está resintiendo al gobierno nacional, que sí está resintiendo al gobierno provincial, y hay que ver qué pasa con todo esto, porque bueno, los datos, por lo menos los preliminares, le dan bastante mal al oficialismo. Colegas, los hemos hecho trabajar enormemente, no sé si se dieron cuenta, hicieron un análisis impecable y nosotros escuchándolos muy atentamente. Desde ya que aquí ustedes están en contacto con nuestra producción, con Sandro Díaz, en lo que podamos serles útiles en adelante, porque varios de los posibles ganadores residen en la ciudad de Río Gallegos, estamos absolutamente a disposición, y me imagino ustedes también, hasta tarde hoy, transmitiendo como nosotros aquí por FM y por YouTube. Te pido la tendencia, si la tienen, la tendencia, no te pido números, porque porque hay que ser sigiloso, pero la tendencia del primero al tercero, ¿no? Como por lo menos ir viéndolo. La tendencia, claramente hay un primer lugar, muy claro, el segundo también. Y lo que se está peleando es el tercer lugar. Claro. Hay quien pelea Roquel con Álvarez. Sí. Roquel Álvarez sería. Están rejugados los colegas. Están rejugados los colegas. No queremos entregar datos hasta antes de las 9. No, no podemos antes de las 9, pero ponele. Está muy bien. Ponele, son tendencias. por decir un número, por decir un dato. Y va en línea de lo que ustedes venían comentando, ¿cierto? Es decir, no es que Gallegos y Caleta estén cada quien en su burbuja, sino que va en línea con lo que ustedes venían comentando.
Sí, a diferencia de otras elecciones, donde se vota bastante de forma disímil entre la capital y la principal ciudad de la zona norte. Así que, bueno, veremos. Muchachos, les quiero agradecer muchísimo. La verdad que nos pone muy contentos entablar diálogo con los colegas y tener noticias de la capital, donde también se cuecen algunas habas. Así que les mandamos un abrazo fuerte. Nosotros también, y bueno, seguimos en comunicación. Dale, genial. Hasta luego. Muy amable, gracias. Radio Che, Mauri, El no te voy a Caletense. decir- Ellos siguen transmitiendo su programa y nosotros el también. nuestro. Mauricio Barrías y Federico Roller de Radio El Caletense, que es un medio muy importante de zona norte y que además es un medio bastante nuevo también y que se ha posicionado muy bien en la muy bien. audiencia de Tiene los últimos años. Muchas lecturas y la radio es muy escuchada, sí señor. ¿Les parece compartir un toque de Pero música? ¿cómo no? Así tomamos Nica, un poco de Claudia, aire en la Beto, puerta. tomamos un Claudia. poquito de aire. Sí. Somos un Me montón están, aquí. me están tirando datos de mesa. No te preocupes, no te preocupes. Sí, No, perdón, estaba- perdón la distracción. Justo No, me, pero estaba, nada urgente. me estaba llegando. Estábamos diciendo justamente que está bueno compartir un toque de música para que la audiencia también descanse un poco la Respire un oreja poco de dato. de lo que venimos comentando. Hay una persona ahí que estuvo participando del acto eleccionario y también en la mañana, ¿no? Está Sí, sí. el Pitbull Villanueva. Ahí anda Tony, que Dice ya que está hubo trabajando en disturbios ahí También anda, cuando fue a sufragar. anda Fernando. Quiso morder el Se peleó cubículo con de alguien, cartón. no. Viste que a los perros les Lo encanta el cartón. destruyó el cajón, el biombito de cartón. No, dice. fue con toda la buena onda, me parece. Ahí va. Pero El bueno. staff a pleno del diario Nuevo Día está aquí hoy, en la sede de la radio. Estamos en Faniano 123 de Río Gallegos. Esto lo comento para la audiencia del interior. Estamos saliendo en total en medio docena de localidades. Vamos a escuchar Todo preso es político, de los fundamentalistas del aire acondicionado. ¿Qué tema acorde a lo que estamos haciendo? Sigue así, todo preso es político.
Este domingo, tu voto es protagonista. Seguimos minuto a minuto las elecciones legislativas 2025 en la radio que todos escuchan. Como ve el país, ya tiene una Elecciones opción. legislativas 2025. Después de su primer estadio en Buenos Aires y una gira internacional, el Plan de la Mariposa llega por primera vez a Río Gallegos. 6 de noviembre, Sociedad Rural. Anticipadas en entrada1.com. Producen Fedorco, Savia y 300. Flaquito, ¿cómo andás? ¿Qué andas haciendo? ¿Querés caer a casa por unos mates? No puedo, amigo, ando apurado. Tengo que llevar a mi sobrina al peliche porque tiene turno con el dentista. Está bueno eso. La Municipalidad de Río Gallegos tiene centros de atención de salud de ese tipo, así, atención de salud primaria en todos los barrios. Viola, ¿y cómo es eso? ¿Tenés que pagar algo o algo? No, amigo, es gratis. Eso es lo mejor. Y la atención es buenísima. Tengo uno re cerca de casa. Acá a la vuelta, literal. Ahí te muestro. Tu capital, cerca. Intendencia, Pablo Grasso. 2 millones con TDF. Sí, con el crédito de la tarjeta TDF podés comprar todo lo que necesitas. Si tenés recibo de sueldo o sos monotributista, tenés que pedir tu tarjeta TDF. En 5 minutos estás comprando todo lo que necesitas. Pedila al 296-662-4518. TDF, 38 años en la Patagonia, para la Patagonia. En el sur, el confort no puede esperar. En Tecnoclima Sur somos especialistas en calefacción central por agua y aire para hogares y empresas. Instalamos, reparamos y optimizamos sistemas de calefacción y bombas, asegurando el máximo rendimiento con el menor consumo, con experiencia, seriedad y garantía en cada trabajo. En Tecnoclima Sur cuidamos lo más importante, tu bienestar y el de tu familia. Atendemos emergencias las 24 horas. Llámanos al 2966 54 23 12 y descubrí una nueva forma de vivir el calor del hogar. Encontranos también en Instagram como @tecnoclima_sur. Tecnoclima Sur, seguridad y confort en cada ambiente. No importa si estás en el veraz o embargado. Ayudas económicas en el acto para empleados públicos, privados, municipales y jubilados. Amasol te da una mano. Estamos en Chile 81. Hacé tu consulta al 2966 51 1809. En Chevrolet Véneto, agencia oficial en la provincia de Santa Cruz, este mes tenemos promociones que no te podés perder. Llegar a tu 0 kilómetro nunca fue tan fácil. Con solo tu DNI ya podés empezar el camino a tu Chevrolet. Y no importa si estás en el veraz, con nosotros tu 0 kilómetro es posible. Cuotas accesibles desde 270.000 pesos mensuales. ¿Sos parte del sector turístico? Tenemos financiación exclusiva para flotas de empresas. Cambia tu usado con nuestro sistema llave por llave. A sola firma y el pedido es desde la cuota 2. Asesórate hoy mismo al 2966 75 65 88. No postergues más tu sueño. El momento de subirte a un Chevrolet es ahora. Chevrolet no es solo una marca, es una familia. Chevrolet Véneto. Confía en lo que más sabe. ¿Necesitas asesoramiento o acompañamiento legal? En el estudio jurídico Bertorero Arel te acompañamos para solucionar todos los inconvenientes que se te presenten. Nos encontrás en Santa 393 o telefónicamente al teléfono fijo 2966 43 8800 para que tus problemas judiciales se transformen en soluciones. También podés comunicarte con el doctor Gabriel Bertorello al celular 1549 8832 y con el doctor Cristian Arel al 1563 6699. Estudio Bertorello Arel. Comunicate con nosotros y deja tus problemas en manos de expertos de la justicia. Estamos para acompañarte en los momentos más difíciles. Hay viajes que van más allá de un punto de partida y un destino.
En Acceder Transporte, cada traslado es una oportunidad para derribar barreras y abrir caminos. Ofrecemos movilidad inclusiva para que todas las personas, sin importar sus capacidades, puedan llegar a donde quieran, con seguridad, respeto y calidez. Llámenos hoy, 2966-235874. Acceder Transporte, buen día. 235874. Gestionamos el traslado con o sin obra social. Acceder Transporte, una forma de viajar que une, conecta e incluye. Con Acceder Transporte, subimos todos. Alarmas Santa Cruz. Especialistas en seguridad, monitoreo de alarmas, robo, asalto, incendios, emergencias médicas, videovigilancia para su hogar, comercio o empresa. Realizamos asesoramiento en todo Santa Cruz. Comunicate al 2966 43 16 73 y 2966 43 24 92 o personalmente en Belgrano 46. Alarmas de calidad con especialidad en seguridad. Así se vive la jornada electoral en la ciudad. Ahora en Flash Informativo de Elecciones, reportes locales. Una mujer atrás de un vidrio empañado. Pero no. Mejor no hablar de ciertas cosas. No. Mejor no hablar de ciertas cosas. Son las 8 de la noche, 43 minutos. Acá en Río Gallegos todavía de día, con algo de luz luego de la puesta del sol. Esta es la transmisión especial Elecciones 2025 de nuestra casa madre, el Diario Nuevo Día. Y estamos en redes, el Diario Nuevo Día en Facebook y en Instagram. Estamos aquí en FM 100.9 en Río Gallegos, pero otras emisoras del interior de nuestra provincia, Puerto Santa Cruz, Perito Moreno, Comandante Luis Piedrabuena, están tomando nuestra transmisión. Y en este momento abrimos dúplex con la localidad, la ciudad de El Calafate. Saludamos al estimado colega Guillermo Pérez Luque de FM Dimensión, que también tienen un sitio muy visitado allí en la región, que es Ahora Calafate. ¿Cómo andas, Guillermo? Acá Leandro Dólar en Río Gallegos. ¿Cómo estás vos? ¿Cómo te va, Leandro? Buenas tardes, noches, podemos decir, a todos ustedes, a Alberto, a Claudia, a Héctor, a todos por allí, el equipo de Radio Nuevo Día. Primero, felicitarlos por el laburo que están haciendo, realmente impresionante cómo están en redes, en el portal también. Realmente muchísimo trabajo y están bien a la altura. Un gran abrazo. Bueno, gracias Guillermo, y nosotros siempre estamos atentos a lo que, tu laburo periodístico y del staff de FM Dimensión y de Ahora Calafate, lo que sucede en la zona del Calafate y también el Chaltén, porque abarcan mucho noticias cordilleranas. Pregunta doméstica, simplemente para abrir el aire, acá todavía hay algo de luz en Gallegos, allá al sudoeste, ¿cómo está? ¿Cómo está Calafate en este fin de jornada? Y también estamos con un día fantástico, una tarde-noche, ya está cayendo el sol, pero hace 3 minutitos se fue el sol, pero todavía está la luz del día, la luz que deja 10 grados la temperatura, la térmica 9 grados 1/10. Un día, la verdad que se pronosticaba feíto, frío y todo, pero nada que ver, estuvo muy lindo, muy agradable, acompañando a un 63% aproximadamente de votantes de este padrón que tiene el Calafate, que ha tenido un incremento, ¿no? Entre 2023 y
y el presente, ¿no? Ahí va. Guillermo, te doy las buenas tardes. Beto te saluda. 6 grados en Río Gallegos. Hola, la Beto. térmica 2,5 grados sobre cero. Está muy fresco. Todo el día estuvo así en la capital de la provincia. La humedad está alta, 48%. También la presión atmosférica, 1025 hectopascales. Y hay viento del norte a 26 kilómetros. Estamos con frío. Acá. Bueno, acá estamos lindos, estamos bien, estamos... la térmica, te digo, esa térmica me parece que está subiendo, ¿no? Pero sí. La térmica electoral es la que creo que está subiendo, porque por lo que estamos viendo, lógicamente respetando desde ya que a las 9 recién se van a poder dar datos, pero vemos que hay una tendencia, por lo menos los datos que nosotros estamos recogiendo, muchachos, de mucha paridad a nivel provincial, ¿no? Ajá. Guillermo, ¿sabés que hace un ratito hicimos dúplex con el caletense de la ciudad del Gorosito y los colegas Mauricio Barrios y Federico Roller fueron mucho más explícitos en las tendencias allá en zona norte? Nosotros queremos ser respetuosos de lo que vos estás diciendo, que respetando la ley hay que esperar a las 9 de la noche. Entonces te hago una pregunta general para lo que vos tengas ganas de comentar. Calafate, por supuesto que es un lugar fuerte para el peronismo-kirchnerismo, porque allí está la gestión de Javier Belloni, que bueno, desde ya apoyó explícitamente a la candidatura de Juan Carlos Molina y bueno, y toda esa lista. De hecho, hubo declaraciones del intendente Belloni esta mañana. ¿Qué análisis grueso podés hacer esto, no? Respetando lo que hay que respetar hasta la hora 21, pero la singularidad que tiene el Calafate con un peronismo fuerte. Y bueno, allí existe el bellonismo, ¿cierto? Hace ya muchos años, de un hombre que también fue 2 veces candidato a gobernador. ¿Qué lectura haces ya a esta hora de la noche? Mirá, si tengo que hacer lectura, en realidad me tengo que remitir a un dato concreto que está sucediendo ahora. Desde acá, desde la radio, me asomo a la puerta de la radio y escucho bombos, y escucho redoblantes, y escucho que la gente de Belloni está festejando el triunfo acá en el Calafate. Esto es el dato concreto. Y con esto no temo romper ninguna veda porque te estoy contando lo que está sucediendo en este momento. Absolutamente. Están ya de festejo en el Calafate. Eso, por supuesto, que significa un resultado alentador, un resultado victorioso para esa fuerza política que es el peronismo-kirchnerismo. Elocuente lo que nos estás relatando. Escuchaba y me llamó la atención, quizás a vos no, porque lo conocen mucho más de cerca, a Belloni, al intendente, que ya va por su 5º mandato consecutivo, que él en un punto decía que plebiscitaba su gestión. O sea, algo así como nosotros también nos ponemos a prueba, aunque no tengamos, digamos, aunque el apellido no sea Belloni en la boleta o un candidato sea propiamente de él. Eso me llamó la atención en sus declaraciones de esta mañana, que él le presta mucha atención y lo lee también como un apoyo no, o qué tanto apoyo no a su gestión en el municipio, lo que vaya a salir de resultado en Calafate. El intendente de Belloni acá en el Calafate, no solo en esta elección, en todas las elecciones siempre ha dicho que se plebiscita su gestión y siempre ha hecho campaña por todos los candidatos a diputados que hubo. Fue en su momento Mauricio Gómez Bull, fue en su momento también Blanco de Peralta, en su momento también fue Gustavo González, que bueno, ahora está terminando su mandato, y sumale a las elecciones aquellas que, por supuesto, también coincidían con las generales, ¿no? Claro. Pero siempre mencionó eso, siempre, para esas declaraciones para acá, para Calafate, no son novedad. De hecho, días atrás estábamos hablando con algunos de sus funcionarios, quienes también ratificaban eso, diciendo, sí, él siempre dice, y a nosotros nos dice, los funcionarios y los militantes, que acá hay que justamente trabajar porque se plebiscita no solamente, no se vota un candidato solamente, sino se plebiscita la gestión. Y digamos que yo pienso que no le falta razón en ese sentido. Se vota mucho por cercanía también. Por cercanía de la realidad, de lo que sucede en una localidad, lo que puede suceder, el ánimo de la gente también influye, ¿no? Lo que es la cuestión local, ¿no? Claro. Y eso ha pasado.
Eso ha pasado. Guillermo, buen día, buen día, te digo, buenas noches, Héctor por acá, y te quería consultar, Guille, cómo transcurrió la jornada. ¿Hubo, si hay alguna prevalencia de voto más joven, de participación en esta elección en específico? Y también, habida cuenta de lo que es Calafate, que es una ciudad que ha crecido mucho el electorado, como ha crecido también demográficamente, respecto a otras elecciones, ¿cómo viste la participación? La participación fue bastante heterogénea, ¿no? Es decir, vimos sí votos jóvenes desde ya, pero también, por ejemplo, algo que destacamos inclusive en nuestras redes sociales, el voto de vecinos mayores, vecinos que ya están ejerciendo un derecho, no están yendo ni siquiera por obligación, ¿no? Pero sí, es cierto que el Calafate tiene una pirámide poblacional de mucha gente joven, una base muy fuerte de mucha gente joven que ha votado. De hecho, vos fíjate que se incrementó el padrón casi el 7% en 2 años, ¿no? De 2023 teníamos casi, para redondear, 20.000 electores, y ahora tenemos 21.340 electores, ¿no? Es decir, un 7% ha votado. De aquí del Calafate, como te decía, un 63%, aproximadamente unos 13.500 han votado. Es un número preliminar, después lo sabremos con mayor exactitud, pero bueno, justamente eso es lo que hay, ¿eh? Es lo que se maneja con porcentaje de votantes. Y allí, ¿cómo anda la cosa? ¿Cómo está el termómetro? ¿Qué es lo que lógicamente estamos a 7 minutos de poder... El termómetro, el barómetro, te lo va a pasar Beto Barriga. Está alto, está alto, porque a pesar de la térmica, como bien decías vos, Guillermo, la térmica en los búnkers debe estar como en 36 grados, más o menos, para que te dé una idea. Mirá que un poquito más de 36 ya es fiebre. Por eso te digo, estamos esperando que sean las 21 horas para empezar a tirar. Hay infinidad de datos que no han llegado, apenas cerraron todas las mesas acá de Río Gallegos, sobre todo, con datos duros, así que vamos a estar desde las 21:01 con toda esa información. Sí. Y hasta donde puedas comentarnos qué es lo que hay paridad. Hay una tendencia marcada. No hay ninguna paridad. No, hay una tendencia marcada entre el primero y el segundo. El tercero está algo disputado, hay que esperar números del interior. Es lo que más o menos estamos vislumbrando nosotros desde esta mesa de trabajo, ¿no? O sea, el segundo y el tercero están parejos entre sí. No. El tercero y el cuarto. El tercero y el cuarto. Tercero y el cuarto. Ok. Tercero primero y segundo estarían definidos ya. Claro, definido. Ajá. Bueno. Está bastante, por lo que estamos viendo y sondeando con colegas, está como muy distribuido, ¿no? El mapa del predominio. Hay triunfos diversos en diferentes localidades, ¿no? El mapa está más repartido en cuanto a los triunfos, digamos. Pero bueno, veremos ahora. 6 minutos quedan. Qué bárbaro, parece que estamos como queriendo escorchar, ¿viste? Cuando llegamos a las 12. Claro. Estamos con entre la sidra y el vitel toné, y bueno, ahí estamos. Querido. Siguiendo esa analogía, hay quienes descorcharán y quienes se atragantarán con el turrón. Eso es más o menos lo que está pasando. Como para que te hagas una idea, Guille. Sí. Bueno, Guillermo, algunos se habrán roto los dientes con la peladilla, ¿no? Sí, tal cual. Guillermo, es un gusto compartir el aire este rato con vos. Y bueno, si desde ya, vos bien sabés, Javier Belloni es un hombre fuerte de Calafate. Fuiste muy elocuente diciendo que afuera del local de Belloni ya hay festejo en la ciudad del Calafate. Si nosotros en algo te podemos aportar, no solo haciendo el aire en vivo, sino sobre todo en las transmisiones del diario Nuevo Día, el trabajo de nuestra producción y del staff de la web, no tenés más que consultarnos para, hacerles llegar la información a ustedes de lo que suceda en Río Gallegos, que sabemos que varios de los protagonistas de esta noche, sean vencedores o vencidos, residen aquí en la ciudad. Así que estamos al habla, si te parece. Bueno, cómo no, un gran abrazo y estamos al habla, enseguidita nomás. Hasta luego. Un saludo Guillermo. a todos. Chau. Saludos, Guille. Ahí estaba entonces.
Guillermo Pérez Luque, él sigue al aire con su programa FM Dimensión, una radio muy importante de la ciudad del Calafate, con un sitio web que es ahoracalafate.com.ar en duplex. Bueno, lo dijo, ¿no? En el local de Belloni están festejando directamente. O sea, el bueno, en Calafate sí, claro. en Calafate fue así. Quedó primero. Me llegó. El candidato de la bandera. Tengo el candidato. El del poncho. Del poncho y la bandera, claro. Bueno, son las 8:56. Faltan muy pocos minutos para poder hablar con nombre y apellido y con fuerza política, hablando de las fuerzas políticas en cuestión. Bueno, lo que haya para contar. Digo esto para ordenar el aire, chicos, porque acá estamos todos muy atentos a lo que sucede. Sí. Brian y Sandro, que están allí del otro lado del vidrio, lo que sea prioritario, ustedes mandan, comunicación telefónica, pasan el dato y salen al aire de manera inmediata. Y si llega a haber transmisiones en vivo de nuestro medio también, desde ya, que todo lo que es último momento, último minuto, comunicaciones telefónicas tiene prioridad. Ustedes con toda confianza, chicos, nos dicen en el acto. Yo ya tengo un ganador. Contanos. El de hoy de la tarde ya, ganó. Mm. Estamos hablando de Fórmula 1. Estás hablando de automovilismo. Todos contuvimos el aire. ¿Quién ganó? ¿Qué va a decir? Escuché en la franja de Cari Taverne y Claudio Lobos, que estuvieron aquí al aire entre las 17 y las 19 horas en esta emisión especial. En ese momento estaba corriendo Franco Colapinto, que venía como último, una cosa así, o en el pelotón del final de carrera. ¿Qué pasó con la Fórmula 1, Nica? ¿Qué pasó con la Fórmula 1? Nuevamente se arrastró por el asfalto mexicano y la altura del Hermano Rodríguez, el Alpine A525 Franco Colapinto. No pudo ser, terminó muy atrás, no anda el auto, terminó con un puesto 16, ¿qué le vamos a hacer? El ganador de la prueba fue el piloto británico Lando Norris, que le puso un poco de pimienta al campeonato con el McLaren, porque pasó a liderar el campeonato de Fórmula 1 a tan solo una unidad de su compañero de equipo, el piloto australiano también de McLaren, y de esta manera Piastri quedó segundo, Lando Norris puntea al campeonato, Verstappen está ahí con el cuchillo y el tenedor porque quedan ya prácticamente 4 fechas y la cosa está circunscrita a ellos 3, pero si hoy hubo una muestra de carácter, la tuvo el piloto británico Lando Norris en el Gran Premio de México disputado en el circuito Hermanos Rodríguez. Lo de Franco Colapinto tuvo buenas y malas porque el auto no anda. Lo resumimos así, el auto no anda, se arrastra por el asfalto, incluso con la ventaja que pudo haber sacado cuando los inmediatos perseguidores pasaban a hacer cambio de compuestos, entraban a boxes, no le daba tampoco la fuerza motriz del auto, no anda el A525, el Alpine, y bueno, barajar y dar de nuevo, de todas maneras una pudo buena terminar. Carrera, Héctor, Sí. Si vos me permitís. Sí. Aportar algo, fue una buena carrera, estuvo 52 vueltas en la pista, con el mismo compuesto de neumáticos, y eso era importante para él en la estrategia. Sí, ganar confianza. El auto era muy lento. No lo rompe, no. termina, pero no el se auto es golpeó, lento. pero no avanza. No avanza. Así las cosas con la Fórmula 1 esta tarde, 9 de Franco. la noche, señores. Perdón que lo 9 en interrumpa. punto de la noche. Así Voy a es. tirar datos duros. Desde este Arrancamos, Claudio. momento podemos decir información que estábamos conteniendo en lo que ustedes tengan chequeados. Beto Chequeado, Barría confirmado. y Claudia Rataro, lo que quieran comentar a esta hora, que ya se pueden dar datos oficiales. Ahí va. Me voy a ir con Gobernador Gregores, datos finales. Cantidad de... ¿qué crees que dé? ¿Cómo salieron? ¿Cantidad de votos? Lo que a vos te parece, no, En orden. los datos gruesos. Si querés en los datos orden. gruesos, a ver,
Para poner las Gato cosas grueso. en contexto, estamos hablando de una localidad de Santa Cruz Sí. que no tiene un peso definitorio en el padrón electoral, pero que tiene ya los resultados oficiales completos. Gobernador Gregores, zona centro de Santa Cruz, donde gobierna una intendenta del Frente por Santa Cruz, que es Karina Bozo, ¿cierto? Ahí va. Fuerza Santacruceña sumó 977 votos. Esto es el peronismo kirchnerismo. Sí, señor. La Libertad Avanza, 726 votos. Segundo lugar. Sí, señor. En tercero, por Santa Cruz, con 397 votos. Luego vienen el PRO, con 81. Coalición Cívica Ari con... Perdón, Proyecto Alternativo, 36. Coalición Cívica con 28. Y el Frente de Izquierda de los Trabajadores, 98 votos. Si te parece, Beto, los números redondos en radio se entienden mucho mejor, o las posiciones. Repasá primero, segundo y tercero. Ahí vamos. Estamos hablando de Gobernador Gregores. Bueno. Ya están los datos definitivos de esa ciudad. Sobre un total de 2.498 votos emitidos. Fuerza Santacruceña, 977 votos. La Libertad Avanza, 726 votos. Y en tercer lugar, por Santa Cruz, con 397 votos. Si fuera que Gobernador Gregores fuera el total y fuera la definición, estaría metiendo 2 bancas, una de las fuerzas políticas. Claro. Porque lo dobló al tercero. Bueno, está bueno contar esto. A ver, primero, no estamos diciendo que el primero metió 2 Claro, diputados. no, estamos hablando, explicando cómo es el sistema y contando de una localidad que, digamos, no mueve la aguja en lo que es el total, Claro, total provincial. pero sí marca, digamos, una tendencia de la región, ¿no? Chicos, ahora que son las 9:02 y podemos comentar cosas que hasta hace un ratito no se podía, porque queremos ser respetuosos de lo que marca la ley y desde qué momento se pueden dar datos oficiales, comento algo, una lectura general. Y ustedes, Beto, Claudia y Nica, si tienen que ir hasta ahora, ¿cierto? Ya veremos después la carga de datos oficiales, pero lo primero que sale a la luz es una muy buena elección de La Libertad Avanza. Jairo Enoch Guzmán, primer candidato a diputado nacional de La Libertad Avanza, ha hecho, en líneas generales, nos faltan los detalles desde ya, pero una muy buena elección. Eso en Río Gallegos, ciudad desde la cual estamos transmitiendo. Recordemos que estamos saliendo en media docena de localidades en este momento, que enseguida voy a repasar. Acá, en Río Gallegos, lo primero que nos llamó la atención, desde que empezaron a llegar las actas de escrutinio pasadas las 6 de la tarde, es la elección de La Libertad Avanza. Luego, una muy buena elección del peronismo-kirchnerismo, y una elección muy adversa, muy cuesta arriba, remándola voto a voto del gobierno, es decir, de la lista del gobernador Claudio Vidal, del oficialismo de Provincias Unidas por Santa Cruz. Esa es la primera lectura que 6:30, 7 de la tarde ya estábamos registrando, y esto desde ya que circula por redes sociales, circula por grupos de WhatsApp, es decir, es algo que es Vox Populi, pero que no podemos dar a conocer, siendo nosotros respetuosos de cuándo se pueden compartir datos oficiales. En la anterior salida, Guillermo Pérez Luque nos decía que estaban festejando a la gente de Belloni. Y ya tenemos, y le agradecemos a Esteban Lewe Sandoval, que nos ha mandado un porcentual de lo que ha sido el acto comicial Fuerza Santacruceña, un 49,50%, 6.420 votos. Segundo, La Libertad Avanza, un 34,19%, 4.434 votos. Tercero, por Santa Cruz, 760 votos, un 5,86%. Esto es lo que nos manda Esteban Lewe desde Calafate, que es parte del staff de eldiarionuevodia.com.ar. Y vos fíjate, Lea, audiencia, que estos números que nos acaba de enviar Esteban, que son finales ya de la localidad, por eso los bombos que decía Guillermo, nos da el total de electores que nos decía Guille, 13.000, 11.000 más o menos fueron a votar. Vos sacás la cuenta rápida y te da 11.000, ahí al toque. Lo que llama la atención es el gran porcentaje, la gran diferencia entre el primero y el tercero, que el tercero es obviamente el candidato oficialista con un 5,86% de los votos. Claro, es una muy mala elección. Totalmente. Eso en el Calafate, ¿no? Sí. Se sabe, bueno, Belloni es muy fuerte de toda la vida, es decir, ya es quinto mandato de él.
nunca bajó del 60% y me quedo corto, nunca bajó del 65%. Cuando él militó las campañas, en este caso, siendo intendente o apoyando candidaturas. Para tener en cuenta este dato de Calafate, o esta tendencia, ¿saben por qué? Porque Calafate es la tercera ciudad en cuanto a población, en cuanto a electorado. Es Río Gallegos, Caleta Olivia solo, sin el conglomerado de zona norte, ¿no? Que es Las Heras truncado, ¿no? Es Río Gallegos, Caleta Olivia y el Calafate. Claro, Calafate que ha crecido mucho en los últimos 20 años, ¿cierto? Sí, exacto. Desde el 2005 para acá, aproximadamente, el crecimiento demográfico del Calafate fue exponencial. Sí, 34,19%. Estamos en La Libertad Avanza, ¿no? 34,9. Sí, y Fuerza Santa Cruceña 49,5. Pues bien, pido en puerta, Brian y Rodri, lo de Pedro Muñoz, lo ponemos al aire en un minuto, pero voy a contextualizar. Sí. A las personas que están escuchándonos y dicen, che, ¿de dónde nos están hablando? ¿Quién es esta gente que está al aire? Oyentes de Puerto Santa Cruz, Perito Moreno, Piedrabuena y El Calafate. Somos Radio Nuevo Día, la radio de la cooperativa El Diario Nuevo Día, que tiene una transmisión especial desde muy temprano y nosotros tomamos la posta a la hora 19. Entonces los saludamos. Impacto FM en Puerto Santa Cruz, Activa FM en Perito Moreno, FM Imagen en Comandante Luis Piedrabuena y FM del Sol de El Calafate. Además, Guillermo Pérez Luque de Radio de FM Dimensión tuvo la gentileza de charlar con nosotros recién nomás haciendo este dúplex. Vamos a transmitir hasta última hora, cuando se sepa hasta el último dato. Segundo. Tengo dato crudo de último momento. Sí, Beto. De la provincia escrutada 60,98% de mesas. El 60,98%. La Libertad Avanza, 29,86%. No me pasaron números crudos de la cantidad de votos, solamente porcentajes. Frente Santa Cruz, Molina, 29,68%. Y por Santa Cruz, estaría entrando, arañando con este porcentaje, 14,83% el candidato del oficialismo. Entonces, en este momento y a esta hora de la noche. ¿Porcentajes, sí, Beto, entonces, del escrutinio? La Libertad Avanza, 29,86, casi 29,9, ¿sí? Para decirlo en números redondos. Frente por Santa Cruz, 29,7 sería, con el redondeo. Y por Santa Cruz, el oficialismo, 14,8. ¿Porcentaje del padrón que fue subido hasta esta hora de la noche? 60,98, casi el 61% del casi padrón. 61%. Estamos un dato duro y bastante elocuente, ¿no? Hay que ver el conteo porque la procesión va a ir por el tercer lugar, claramente. Primero, La Libertad Avanza. Segundo, el peronismo kirchnerismo Fuerza Santacruceña. Tercero, la lista del gobernador Claudio Vidal por Santa Cruz. Estamos en comunicación telefónica, ¿cierto? ¿Está en línea? Saludamos a Rodri Arredondo, está en la calle. Rodri, ¿nos escuchás bien? Hola chicos, ¿cómo están? ¿Me escuchan bien ustedes? Nosotros te escuchamos perfecto. Contanos dónde estás. Bueno, sí, estoy en este momento en el local de La Libertad Avanza, sobre la avenida Kirchner. Está empezando a llegar muchísima gente. El clima acá, si uno tiene que decirlo así, simplemente con entrar y mirar, sin saber nada, sin haber escuchado, sin haber leído, sin haber visto los resultados que escuchaba que ustedes nombraban recién. Si uno se tiene que guiar solamente por las caras de la gente, el clima acá es de felicidad absoluta, desde la puerta del local hasta el fondo. Sé que me comentaron acá unos colegas que hace un ratito había llegado ya Jairo Guzmán, que según tengo entendido debería estar en el fondo del local esperando para salir. Hay un escenario acá que está montado obviamente para este momento. La gente está mirando, hay muchísima gente joven. Como bien ustedes saben, el doctorado de él es gente joven de 20 y pico de años. Está montado el escenario, está el periodismo también esperando a que efectivamente se haga la conferencia de prensa y que Jairo Guzmán salga a decir lo que ya a viva voz todo el mundo sabe, que es que el triunfo de La Libertad Avanza es un hecho en la provincia de Santa Cruz, más allá de que todavía no estén los resultados finales. Les digo, lo primero que pude ver fue que ya desde el fondo, minutos antes de las 9, están sacando los vasitos, los papeles,
están sacando todos los elementos para festejar. Solamente falta que salga Jairo Guzmán y hable, nada más. Después el resto está todo dado para que esta noche sea un festejo con un final que yo no sé si se lo esperaban. Sinceramente, yo no sé si la Libertad Avanza esperaba este resultado en la provincia de Santa Cruz. Sí, sabían que entraban, seguramente, tal vez, pero este resultado yo no sé si lo esperaban. Ustedes hablaban recién qué va a pasar con el tercer o cuarto puesto de la provincia de Santa Cruz. ¿Entrará, no entrará Daniel Álvarez como tercer candidato de ser Santa Cruz? ¿Será que la Libertad Avanza podrá meter 2 candidatos por la diferencia que tiene con el tercero? Esa es una muy buena pregunta. Yo no sé si ustedes en el piso se la están haciendo hasta ahora, pero es algo que acá se está empezando a discutir. Hablan de números, se miran las caras y no lo pueden creer, por lo menos en lo que escucho en principio, no pueden creer la diferencia que hay o la diferencia que sacaron esta noche con Jairo Guzmán, que está esperando, como les digo, el fondo del local para salir a decir las primeras palabras. Rodri, acabamos de tener datos oficiales, escrutadas casi el 61% de las mesas de toda la provincia y la Libertad Avanza tiene 29,9%, Fuerza Santacruceña 29,7%, y por Santa Cruz el oficialismo estaría entrando muy ajustado con un 14,8%, entrando Álvarez. Todavía faltan mesas. 3 décimas. Bueno, pero ustedes ven, ¿no? O sea, estamos hablando de décimas. Prácticamente el doble de los votos, sacando el doble de los votos, número más, números menos, lo hablamos hace un ratito con Claudio Lobos, número más, números menos, digo, doble de los votos, le da la posibilidad a la Libertad Avanza de meter 2 diputados. Habrá que ver qué pasa, no sé cómo estará Leo Roquel en este momento, cómo estará midiendo Leo Roquel, pero bueno, acá hay una cara, Leo. Si yo tengo que decirles algo, si tengo que resumir acá en este momento cómo se está viviendo ahora esto, es un clima de optimismo y felicidad muy, muy evidente, pero muy evidente. Así que, bueno, en minutos nomás se espera la palabra de Jairo Guzmán. Sigue entrando gente al local, la gente sigue caminando sobre la avenida Kirchner, está lleno, y bueno, habrá que ver qué pasa en los próximos minutos. Yo espero que, calculo yo que no mucho más allá, porque con los resultados que hay, estimo yo que no va a faltar mucho para que hable Jairo Guzmán. Yo creo, como les decía recién, que si hay algo que no está resuelto es esto de el tercer candidato, el tercer diputado. ¿Será de la Libertad Avanza o no? Esa es la gran pregunta. Si hay una razón por la cual Jairo Guzmán puede dilatar su discurso esta noche y podrá demorarse un poquito más, tal vez tenga que ver con eso, tal vez tenga que ver con si están mirando los números para ver si efectivamente van a meter 2 o 1. Claro, esperar el número más fino, el resultado final. Rodri, desde ya que tenés la prioridad en el aire cuando haya novedades desde el búnker de la Libertad Avanza, Cosas del Destino y de la Vida supo ser el histórico búnker del Frente para la Victoria Santacruceña del kirchnerismo. Esto lo comento para la gente que está en el interior escuchándonos o viéndonos en YouTube, aquí en pleno centro de Río Gallegos. Además hay 1,5 cuadras de diferencia entre el local de la Libertad Avanza y el local del SER de Por Santa Cruz del gobernador Claudio Vidal. Un colega que está allí, estuvo allí hasta recién nomás en el local del gobernador Claudio Vidal, en el búnker, y dicen que las caras largas son absolutamente indisimulables. Claro. A esta hora el gobierno está, asimilando el golpe en el búnker del partido de gobierno del Frente por Santa Cruz. También, para que lo sepan los oyentes del interior o que aquí acaso no lo conocen, es un enorme local que está al lado de la sede del Consejo Provincial de Educación, en el viejo... ¿Te escuchamos? Chicos, perdón, un minutito. A ver, está acá enfrente de mis ojos Jairo Guzmán. Bueno, fíjate si lo tenés... Podemos decir diputado electo, le voy a preguntar. Disculpe, perdón, discúlpeme. Guzmán, ¿cómo le va? De Diario Nuevo Día, ¿podemos hablar un minutito? ¿Todavía no? Todavía no. ¿Qué? ¿Alguna declaración preliminar? Después. ¿Tienen después. Solamente mírame, un segundito. ¿Creen que pueden meter 2? Sí, estamos ahí. ¿Están ahí? Ok, estamos ahí, dijo, tal cual. Lo que te acabo de decir, por eso no habla. Me dijo, no, espera.
Bueno, la respuesta la tenés ahí. Estamos ahí. ¿Creen que pueden meter 2? Estamos ahí. Claro, por eso necesitan que se carguen más datos del escrutinio definitivo, ¿cierto? Claro. Sí, que van llegando los datos de toda la provincia. Claudia. Con los números que dio Beto, por 4 décimas estaría entrando el candidato de SER. 4 décimas, Leandro. Claro, y está 61% del padrón. Claro. O sea, 6 de cada 10 votos ya están cargados. Claro. Chicos, y claro, no es para nada un número definitivo, hay que esperar a hilar mucho más fino. Sí, te escuchamos, Rodri. Chicos, disculpen, les decía, ustedes son conscientes, ¿no? O sea, la primera declaración de Jairo Guzmán se la vio a Nuevo Día, en exclusiva, no habló con ningún medio, habló con nosotros nada más. Él está encerrado en un cuarto, se movía de un cuarto al otro, que está un cuarto, son 2 habitaciones que están al final, se está moviendo de un lado al otro, caminando nada más que 3 metros de distancia entre uno y otro, y lo agarramos ahí en ese mismo instante y le preguntamos, estamos ahí, dijo, estamos ahí, creen que pueden meter entonces el segundo candidato, por eso todavía no va a salir a hablar Jairo Guzmán. Eso es lo que se entiende en este momento, la impresión que da. Bueno, eso, chicos, nada más. Sigo mirando, yo sigo acá, observando las caras, te digo, son de felicidad pura, están todos mirando y haciendo cálculos, a ver qué está pasando con el tercero. Yo les quería preguntar algo, ustedes que están ahí en el piso con los datos, creo que la escuchaba Claudia hablando, ¿cuánto dicen el tercero? ¿En qué porcentaje? 0.4 décimas a favor del candidato de Vidal, es lo que le permite, en este momento, 61% de las mesas escrutadas, es lo que le permite ingresar en tercer lugar. Claro, es un margen tan chico que hay que esperar más mesas y que se sigan cargando datos oficiales. Así que es eso, Rodri, por eso Jairo Guzmán está diciendo estamos ahí, pero claro, todavía no están los datos oficiales, no hay más carga de datos oficiales. Rodri, vos te vas a quedar ahí, ¿cierto? Chicos, 0.4 es un puñado de votos, ¿cuántos votos serán? No sé, no podemos hacer ese ejercicio ahora, pero bueno, como sea, es la noticia en desarrollo, es el hecho destacado de esta noche, de esta elección, y la prioridad en el aire la tenés vos. Cuando haya novedades, vos nos avisás. Listo, chicos, estamos acá en vivo con Nuevo Día. Lo que tengamos, les avisamos, salimos al aire porque esto es inminente, en cualquier momento habla Jairo Guzmán. Allí desde el búnker de La Libertad Avanza, en Avenida Kirchner de Río Gallegos. Entonces, nuestro compañero Rodri Arredondo, el locutor de esta emisora, del programa de la mañana, que bueno, así un poco disfónico, pero lo suficientemente claro para estar en el aire compartiendo con nosotros las novedades de la calle. Nica. De último momento está hablando Guillermo Franco, se está dando a conocer seguramente lo escrutado en provincia de Buenos Aires y en otros distritos importantes, ¿no? Escuchamos al jefe de Gabinete de Ministros de la Nación. Esto pasa ahora en la ciudad de Buenos Aires. Muy buenas noches a todos. Discúlpenos estos minutos que nos hemos demorado porque queríamos llegar al 100% de las mesas escrutadas, pero los teníamos que hacer demorar unos minutos más, así que no lo vamos a hacer. El presidente de la Nación me ha pedido que presentara hoy estos datos, fundamentalmente porque estamos viviendo un hecho histórico, que es la implementación de la boleta única papel. Esto demuestra que este diseño que se ha pretendido llevar adelante ya hace unos años y que nosotros en nuestro gobierno hemos podido implementar junto con todos los actores participantes, ha demostrado un resultado de una eficiencia, rapidez y seguridad espectacular. Siendo las 21:01, les quiero decir que la participación electoral, pese a lo que muchos decían, ha sido de prácticamente el 68% de los electores, 67,85% para ser más precisos. Y a esta altura de la noche tenemos escrutadas el 90,05% de las mesas totales. Por esto quiero hacer agradecimientos y
y destacar algunos hechos importantes. El primer agradecimiento, por supuesto, es a toda la ciudadanía que hoy volvió a expresarse, como corresponde en unas elecciones nacionales democráticas, con responsabilidad. Ha sido una jornada ejemplar en todo el territorio nacional. Me gustaría destacar y agradecer el trabajo de la Justicia Nacional Electoral, de los delegados judiciales, los efectivos del Comando General Electoral, del personal de la Dirección Nacional Electoral y del Correo Argentino. También el de los fiscales, de las alianzas y agrupaciones políticas. A los miles de ciudadanos que garantizaron el desarrollo ordenado y eficiente de los comicios en los 17.530 establecimientos de votación de todo el país. Les extiendo el más sincero reconocimiento y agradecimiento del Gobierno Nacional. Agradezco especialmente a las autoridades de mesa que con mucha responsabilidad se han capacitado para el desafío histórico de estrenar la nueva boleta. Su compromiso, dedicación y paciencia ha contribuido a cuidar la democracia en cada una de las 109.046 mesas de votación que funcionaron hoy. Yo digo, a veces uno no tiene una noción de lo que significa el trabajo del equipo de gente que en la Dirección Nacional Electoral, en el Correo Argentino, coordinado por el Ministro de Interior, llevan adelante junto con la Justicia Electoral y con los encargados de mesa. Es un trabajo realmente impresionante de muchísima gente para llegar a un resultado electoral. Gracias a la boleta única papel hoy podemos afirmar que celebramos una elección con niveles de transparencia sin precedentes. Todas las alianzas y agrupaciones políticas pudieron competir en igualdad de condiciones y cada ciudadano pudo encontrar sus preferencias en la boleta sin demoras ni dificultades. El recurso provisional de resultados tiene por objetivo brindar a la ciudadanía información temprana y accesible, histórico que a esta hora de la noche de un día electoral, a tan pocas horas del cierre de la elección, tengamos el porcentaje de mesas escrutados que acabo de expresar recién. A esta hora se encuentra en curso todavía la recepción de telegramas provenientes de los distintos puntos del país. Hasta el momento se han procesado, no tengo el dato acá, 90. Bien, cortamos la transmisión en vivo de lo que está sucediendo en la ciudad de Buenos Aires. 90% de datos cargados a nivel nacional. Acá lo que es datos oficiales todavía es un porcentaje más bajo. Lo que podemos decir es que es una gran elección de Jairo Enoch Guzmán de La Libertad Avanza y también es una gran elección del peronismo kirchnerismo. El detalle, el número fino, estamos minuto a minuto tomando información oficial. Todo lo que sea oficial, desde ya, Claudia, Beto, Nica, tiene prioridad en el aire en cuanto tengan eso, ¿no? Números oficiales de lo que vamos recabando. Son las 9:24 minutos, 9:24 minutos de la noche en la República Argentina. Si ustedes recién sintonizan esta FM o la de Río Gallegos o las FM del interior de Santa Cruz, estamos en el especial Elecciones 2025 de El Diario Nuevo Día, Radio Nuevo Día. Estamos en Puerto Santa Cruz, Perito Moreno, Comandante Luis Piedrabuena, El Calafate y Río Gallegos. Lo que vemos a través de nuestras redes es que la audiencia en YouTube está creciendo, lo cual es lógico porque es la hora de la máxima expectativa, es la hora de las definiciones. Si recién nos sintonizan, acabamos de hacer un móvil con la calle con Rodrigo Arredondo, en pleno centro de Río Gallegos, el búnker de La Libertad Avanza, Jairo Enoch Guzmán, no solo ya sabiendo que él entra como diputado, sino que estamos ahí de meter dos, con la expectativa de no solo ganar la elección, sino triplicar el tercero. Eso fue hace 10 minutos.
la expectativa que tiene la Libertad Avanza no es ya de meter un diputado, sino de meter dos. Recordemos que en Santa Cruz se renuevan 3 de los 5 diputados nacionales, es decir, hoy habrá 3 nuevos legisladores nacionales. Sí, nacionales Santa Cruz. 3 nuevos diputados electos que asumirán el próximo 10 de diciembre. Sí, y nuevos, porque ninguno ha tenido antecedentes, ¿no? En cuanto a participación política en cargos de esta magnitud, ¿no? Claro. Así que son todos debutantes. Son todos debutantes. Cualquiera sea el ganador, el segundo y el tercero ocuparán por primera vez una banca en la ciudad de Buenos Aires, en el Congreso de la Nación, en la Cámara de Diputados. Vamos a hacer lo siguiente, si les parece. Desde ya que lo que sea en vivo tiene prioridad, te pido, Brian, vamos a compartir el audio de Pedro Muñoz de hoy a la mañana, pero vamos a pasar solo un minuto. Por lo siguiente, nuestra atención está puesta en la elección. Sí. Y mañana, que es feriado en Santa Cruz por el aniversario del fallecimiento de Néstor Kirchner, 27 de octubre, será un día feriado también. Abre el comercio, se sabe, pero no abren las escuelas por 2 razones. Porque es feriado y porque en las escuelas se vota. Por lo tanto, para la vida cotidiana será un día tranquilo. Para la vida política e institucional es un día absolutamente importante por lo que pasa con esta elección donde Vidal y Milei se juegan mucho, que es la opinión, para usar un término común, que es el apoyo o no, y la lectura que se hace del resultado electoral en caso de victorias y derrotas. Eso desde ya, que es lo primordial. Sin embargo, mañana en la Cámara de Diputados, en un día feriado, en un día donde vamos a hablar del resultado de las elecciones, y hablamos ahora de la Cámara de Diputados de Santa Cruz, se reunirá en la sala juzgadora que siga adelante el jury por pedido de juicio político contra el vocal del Tribunal Superior de Justicia, Fernando Basanta. Sí. Ponemos un minuto de ese testimonio de Pedro Muñoz esta mañana. Tenemos datos oficiales. ¿Están cerrados? Bueno, entonces... Escuchamos la nota y si es algo urgente lo comentamos ahora, ¿no? Bien, entonces pasamos en limpio datos, un oído atento a lo que dijo Pedro Muñoz esta mañana, porque claramente está quedando en absoluto plano relegado lo que sucede en el Tribunal Superior de Justicia. En la próxima ley, ¿no? No nos olvidemos, como bien señalaste, que tenemos hasta el 31 de diciembre, para elaborar el nuevo régimen, pero la verdad que creo que la gente, por lo menos de los comentarios que hemos tenido, es muy conforme con el formato, simple. Seguramente en el 2027 obviamente hay más categorías, es cierto, ¿no? Está la de presidente, gobernador, intendentes, concejales, pero bueno, creo que va a ser muy positivo y empareja mucho las cosas, debo decirlo, ¿no? Diputado, mañana lunes la Cámara de Diputados ha convocado a la sala acusadora, a la sala juzgadora para tratar la cuestión de Basanta. ¿Qué cree usted que puede suceder o cuál es su deseo de lo que puede llegar a suceder con este juicio político? Bueno, nosotros vamos, como usted sabe que yo soy de la parte de la sala acusadora, ahora la sala juzgadora. Indudablemente tenemos una comisión que expondrá ahí en la sala las definiciones de lo que resolvimos en su momento. Nosotros tomamos una definición, ahora queda en el resultado de los otros 12 diputados cuál va a ser el carácter. Yo soy positivo en el sentido de lo que se ha avanzado, ¿no es cierto? ¿Cuántas manos se necesitan? 2/3, o sea, sobre 8 sobre 12. ¿Qué actividades va a hacer hoy? ¿Cómo esperan los resultados? ¿Cómo? ¿Cómo esperan los resultados? Hasta allí entonces el testimonio de Pedro Muñoz, que subrayo, mañana en la Cámara de Diputados, en el conflicto de poderes que hay en Santa Cruz, en lo que sucede en la cúpula del Tribunal Superior de Justicia, mañana se juega un capítulo no menor, que es el pedido de jury de enjuiciamiento contra uno de los vocales, Fernando Basanta, que tiene un pedido... hay una causa en curso en la Corte Suprema de Justicia de la Nación por presunta irregularidad en su nombramiento cuando fue designado vocal del tribunal en 2022, y en paralelo, hace apenas 15 días, ingresó en la Cámara de Diputados por parte del abogado Macaño un pedido de jury de enjuiciamiento que tuvo en sala acusadora los 2/3 de los votos, pasó a sala juzgadora, y esto va a ser mañana 14/15 horas en la Cámara de Diputados. ¿La atención está puesta ahí? No, evidentemente no,
pero no deja de ser relevante en la vida política institucional lo que suceda con uno de los vocales del Tribunal Superior de Justicia. Ahora volvemos a la información que tiene prioridad a esta hora. Son las 9:30 de la noche, Claudia. Bueno, tenemos la información ya oficial publicada en la página de Nación, con el 97,72% de mesas escrutadas y un 64,83% de participación. Podemos decir que en el primer lugar se encuentra Fuerza Santacruceña con 52.409 votos, el 32,07%. En segundo lugar, La Libertad Avanza, 51.853 votos, con el 31,73%. Y en tercer lugar, por Santa Cruz, con 25.067 votos, que apenas supera el 15%. Por ende, hasta en este momento, con ya creo que ya es definitivo, 97,73% de mesas escrutadas, podemos decir que son diputados nacionales por Santa Cruz, Juan Carlos Molina, Moira Lanesán y Jairo Guzmán. Juan Carlos Molina y Moira Lanesán, primer y segundo candidatos de Fuerza Santacruceña. Jairo Enoch Guzmán, primer candidato de La Libertad Avanza. Estamos en vivo, disculpen el margen de error, hago una pregunta, si meto la pata, digo una burrada, me corrigen. 32,07% la lista del peronismo-kirchnerismo. 15 y cuánto es la lista tercera. 34. 15,34. Claro, necesita algunos puntos más para no ser duplicado por quien va primero, ¿cierto? Sí. Ahora, pregunto, ¿eso no puede cambiar en el 2 y pico % que falta de relevar? Porque no sabemos cuántas mesas son. Claro, ¿cuántos votos son? 97,73 mesas, de mesas escrutadas. Faltan 20 mesas. ¿Solo 20 meses? 20 ¿Solo mesas 20 mesas? Ok, claro, eso es lo que no da ninguna expectativa de remontar a la lista del gobernador Claudio Vidal. ¿O lo hace demasiado cuesta arriba en ese escaso porcentaje que falta entonces? Vamos a ver. Podemos llegar a sacar la cuenta. Y un panorama nacional de estas elecciones, por ejemplo, para destacar, si bien todavía faltan en algunos distritos o en algunas provincias, Fuerza Patria se impone en Catamarca, Vamos Corrientes en la provincia de esta homónima del Litoral, Frente para la Victoria en Formosa, Frente Defendemos la Pampa en la provincia de La Pampa, y también tenemos Fuerza San Juan en dicha provincia, y Fuerza Santacruceña acá en nuestra provincia, ¿no? Y el Frente Cívico por Santiago del Estero junto con el Frente Tucumán Primero. Son las provincias donde está esta tendencia que no es la que está en casi todo el país de La Libertad Avanza, ¿no? Está bueno tener el panorama entonces nacional. Hace 20 minutos atrás, con el 60% del padrón de las mesas escrutadas, el primer puesto lo tenía Jairo Enoch Guzmán. Ahora, con casi la totalidad de las mesas escrutadas, es una victoria del peronismo-kirchnerismo, una muy buena elección de Jairo Enoch Guzmán y una durísima derrota de la lista del gobernador Claudio Vidal. Así las cosas a las 9:34 minutos. 1.137 votos le estarían faltando en este momento, que debería sacarlo en esas 20 mesas que faltan. Claro, tendría que sumar 1.137 votos de diferencia con relación al primero para poder tener esos porotos finales que le permitan entrar en tercer lugar. Ahí va. A Daniel Álvarez, actual jefe de gabinete y primer candidato a diputado nacional del oficialismo, que es por Santa Cruz, ¿cierto? Provincias Unidas por Santa Cruz, como se llama aquí el Frente Político en Verdad, que lidera Claudio Vidal y el Partido SER junto a otras fuerzas y espacios políticos. Sandro, desde ya que si hay comunicación telefónica, eso tiene prioridad, vos sencillamente avisanos si lo ponemos en el aire. Y lo que tengan chicos de Política Nacional, Beto y Nica también. Acá estamos viendo, bueno, esto era previsible, estamos viendo la tele, tenemos puesta pantalla de medios nacionales. En Ciudad de Buenos Aires era previsible una buena elección de La Libertad Avanza, con Patricia Bullrich ganando la elección con el 50,4% de los votos. En verdad, en
lo que se define en la política nacional, la clave de lectura está en la provincia de Buenos Aires, porque perdió la elección anterior frente al kirchnerismo. Estamos hablando de La Libertad Avanza, en realidad es peronismo-kirchnerismo, no solo el kirchnerismo con Kicillof a la cabeza, y bueno, todo el capítulo es PERT, ¿no? Ver qué pasa con eso de acá a las... ¿Qué hora es? 9:35, 10 de la noche, supongamos 10:30 de la noche. Hace media hora que escuchemos estamos... a los protagonistas nacionales. Vos decías que se juega Milei en esta elección, que se juega gobierno nacional, no la conducción de Milei. Ajuste, inflación, consumo a la baja, eran las señales mixtas con las que el gobierno nacional llegaba a este acto eleccionario, ¿no? Desde diciembre de 2023, si bien la inflación había bajado del 25,5 mensual al 2% en octubre de este año, el descenso se estancó, dicen los especialistas, y en materia fiscal el gobierno había alcanzado un superávit primario del 1,8% del PBI, y un superávit financiero del 0,3%. La producción, por tanto, producción industrial ha tenido una caída, lo mismo que el consumo, y es uno de los principales del consumo de la gente. Los salarios y la pobreza es otro de los parámetros con los que se jugaba o plebiscitaba en gran parte del país La Libertad Avanza, su poder llegar a obtener más escaños en Cámara Baja, ¿no? Así que bueno, la parte económica sin dudas de las últimas semanas, lo que ha pasado en las últimas semanas con este salvataje del Tesoro de los Estados Unidos también se plebiscitaba en esta jornada, ¿no? Claro, hay que ver eso, ¿no? Mañana más tranquilos. Los mercados, como le dicen los especialistas o analistas económicos, mañana, ¿cómo reaccionarán los mercados, no? ¿Qué va a pasar con la bolsa y qué va a pasar con el dólar en el lunes posterior a la elección, luego de una sangría de dólares que afectó al gobierno de Javier Milei en el último mes, muy sostenido y claramente sostenido en los últimos 15-20 días directamente por el gobierno de los Estados Unidos? Bueno, veremos qué sucede mañana. Ahora, a las 9:37 minutos, volvemos a Río Gallegos. Pido la palabra. Me da la palabra el presidente de esta mesa y digo qué va a pasar en el gobierno a partir de mañana o a partir de esta noche misma, conocidos los resultados. ¿Qué va a pasar en el gobierno provincial? ¿Qué va a pasar con la impronta que le van a dar a estos 2 años o año y medio o año y 8 meses que le queda de gestión al gobierno de Claudio Vidal a partir de este resultado electoral? Sí, te pregunto, Beto, a partir de ya ha comenzado la labor interna de análisis y mañana barajar y dar de nuevo y cortar cabezas. Y en principio va a haber una depuración claramente del gabinete. Hay que ¿Quién buscar es el padre de la derrota, hay que buscar no? responsables. Es un mensaje para el oficialismo provincial, el peronismo kirchnerismo, como bien dice Lea, está rearmándose y una prueba de lo que está pasando es estos números que tenemos ahora escrutados. ¿Cuántas? 97% de las mesas, 98 casi. 97,6, 98%. 98,2 nos aclara Claudio Lobo. Ya creció al 98,2. Y estamos con el mismo número. Digo una cosa que puede ser un poco desprolija, pero sé que acá en la redacción están Fernando Tornú, José Antonio Villanueva. Todos trabajando a full. Si alguien necesita micrófono para comentar una cosa importante, desde ya que le damos lugar, chicos. Claudio Lobos está aquí trabajando junto a nosotros adentro del estudio, mirando la carga de datos. Claudio también, digo con cierta prolijidad, pero lo que haya para decir de información pura y dura que nos permita saber lo que está sucediendo, desde ya que es prioridad a esta hora. Hago un repaso muy breve de quienes no estamos hablando. ¿De quiénes no estamos hablando? No estamos hablando de Pedro Muñoz, ARI Coalición Cívica. No estamos hablando de Gabriela Anse, Frente de Izquierda de los Trabajadores. No estamos hablando del Movimiento al Socialismo con Jesús Mariano. Tampoco estamos hablando de Leo Roquel, del PRO, aunque él es de tradición y viene del radicalismo. Radical. Y tampoco estamos hablando de Jorge Cruz, de Proyecto Alternativo. Los nombres a esta hora de la noche son los de Fuerza Santacruceña, el peronismo kirchnerismo santacruceño, liderados por el cura Juan Carlos Molina,
Estamos hablando también, sin dudas, de Jairo Enoch Guzmán de La Libertad Avanza, y un signo de interrogación que se va despejando a medida que se cargan los datos, que tiene que ver con la dura derrota del gobierno de la provincia. Claudia. El porcentaje, casi 8% sacó el PRO, encabezado por Leo Roquel. Casi el 5% la Izquierda Unida, ¿no? No sé cómo va. La izquierda. El Frente de Izquierda de los Frente Trabajadores. De Izquierda perdón, no veía el logo, sí. No alcanzaba a leer el nombre. El FIT, el Frente de Izquierda de los Trabajadores. Sí, el 3,58% la Coalición Cívica y Proyecto Alternativo el 3,35%, ahí pegadito a Pedro Muñoz. Sé que tiene más información. Enseguida, dale Claudio, te escuchamos. Sí, Claudio mira, Lobos. en el desglose por departamento en la provincia de Santa Cruz, que es la información más profunda, gana La Libertad Avanza, o ganó La Libertad Avanza en el departamento Hueraique. O sea, acá al sur. Río Gallegos, Río Turbio, 28 de noviembre, ganó La Libertad Avanza en el conteo general. Ganó en el departamento Magallanes La Libertad Avanza, o sea, San Julián, Puerto San Julián. Gobernador Gregores, comandante Gregores está Luis... dentro de Río Chico, me parece. ¿Ah, sí? Sí. Ah, está, bien. Bueno, departamento Hueraique, departamento Magallanes ganó La Libertad Avanza y también ganó La Libertad Avanza en el departamento Deseado, o sea, Caleta, Truncado, Las Heras, Puerto Deseado y otras localidades un poco más chicas como Cañadón Seco. En el total, Fierro y Jaramillo, en el total ganó La Libertad Avanza. En el resto de los departamentos, con no grandes urbes, como el departamento Lago Buenos Aires, con Perito y Los Antiguos, en el departamento Río Chico, como ahí está Gregores, en el departamento Corpenayque, Piedrabuena, Puerto Santa Cruz, y el departamento Lago Argentino con Calafate como localidad de referencia. En esos 4 departamentos ganó Fuerza Patria. O sea, pudieron más esos 4 departamentos con pueblos chicos para ganarle a La Libertad. Ahí la diferencia fue mayor, seguramente. Claro, es una elección muy buena y al mismo tiempo muy pareja. Pero es decir, pueblos el primer chicos puesto le ganaron a los resultados de grandes urbes en la provincia. Ese es un dato que está bueno para hilar fino, ¿no? De la victoria del peronismo-kirchnerismo frente a La Libertad Avanza. Hay declaraciones del padre Molina, del cura Molina, primer Recientes. candidato. Esto tiene prioridad en el aire, son las 9:43 minutos. El cura Molina en zona norte haciendo estas declaraciones. Saben lo que operaron, saben todo el daño que la mentira no ganó la mentira. No ganó la mentira, no ganaron las operaciones, no ganaron los tiros, no ganaron las balas, ¿no? Ganó la gente, ganaron los que están buscando trabajo, ganaron los que están buscando comer, ganaron los discapacitados, ganaron los que llevan sus hijos al Eso ganó hoy. Y perdió la crueldad, y es eso lo que más me emociona, ¿no? Perdió este modelo injusto para nuestra provincia, injusto para nuestro país. Y es eso, Ha sido una campaña muy reñida, muy dura, de muchos enfrentamientos también, seguramente toda esta emoción contenida. No, yo no enfrenté a nadie. Yo a lo único que me enfrenté fue al modelo de crueldad, de acoso, de abandono. A eso sí nos enfrentamos. Pero yo no salí a enfrentar a ninguno de los candidatos, ¿no? Hicieron operaciones, se metieron con nosotros, se metieron con nuestras familias, ¿no? Y eso, ¿saben qué? Eso no está bien. Y la urna habló. Y el pueblo de Santa Cruz habló y dijo, no queremos más esto. No queremos más esto, ¿no? Me parece que es significativo y gracias. Y nos sentimos contentos. Sabemos que hay mucho por trabajar. Sabemos que empieza una nueva etapa. Que vamos a estar, que vamos a cumplir lo que dijimos, que vamos a estar en esta provincia, que vamos a caminar cada rincón, ¿no? Que ahora empieza un camino nuevo de acá al 27 y eso es importante. ¿Qué es lo primero que tienen pensado? Bueno, algo de lo que decía recién, ¿no? Antes de ir al corte, Lea, disculpa que te corté la inspiración, pero bueno, hay que barajar y dar de nuevo en el gobierno, me parece.
va a ser, creo yo, una de las primeras medidas. Vamos a tener novedades mañana temprano, va a haber que estar muy atentos a lo que pase en un feriado provincial. Sí, con que no las tendrá nada de repercusiones de lo que nos va feriado, dejando esto, no va a tener Claro. nada de feriado. La Cámara va a estar activa y obviamente el gabinete o el gobierno hará la evaluación, o ya la deben estar haciendo, ¿no? Una durísima derrota del gobernador Claudio Vidal. Nos llegan imágenes de Pablo Grasso, se ve el Gorosito de fondo. Esto es la ciudad de Caleta Olivia. Un intendente de Río Gallegos, líder de ese sector político de Santa Cruz, que ganó. Ahí mirá, Sandro, Rodri, te está haciendo un apunte. Vamos a verlo en streaming, ¿cierto? Quienes están mirándonos en YouTube ahora ven al intendente Pablo Grasso. Voy describiéndolo para la media docena de localidades que nos escuchan a través de FM. Un festejo absolutamente elocuente. Deja el micrófono abierto, Brian. Abrazado con el cura Juan Carlos Molina, el intendente de Río Gallegos. Moira Lanesán Sancho también allí. En pleno centro de la ciudad de Caleta Olivia se ve el Gorosito allí de fondo, estarán a unos escasos 200 metros. El líder político de ese sector de Santa Cruz, quien aspira a ser gobernador, lo entrevistamos la semana pasada, el martes, y dijo: voy a ser gobernador. Sí. Hablamos de Pablo Grasso, que fue muy crítico del gobernador Vidal, y eso desde ya que no es noticia. Hay una confrontación muy alta desde inicios del año pasado. Pablo Grasso allí en Caleta Olivia había hablado esta mañana luego de emitir su voto en Río Gallegos diciendo: estoy yendo a zona norte para esperar el resultado de la elección allí, y lo que hay es una victoria. El peronismo, kirchnerismo en Santa Cruz ganó la elección de esta noche. El gran derrotado es el gobernador Claudio Vidal, y también, no tengamos dudas, es una muy buena elección de La Libertad Avanza con Jairo Enoch Guzmán. Lo que quieran apuntar, chicos. Lo que importaba, estaba analizando las palabras del padre, el párroco Juan Carlos Molina, ¿no? Y en la última parte él decía los agravios de toda la campaña sucia. Es cierto, hubo una campaña sucia en las dos últimas semanas. Se Pero tiraron de los dos todos lados, contra con todos. todo, se carpetearon, Todos, sí. tiraron toda Todos la basura contra que todos. pudieron encontrar de los dos lados. De los dos Y esto hay lados. que decirlo, y Sí. mucho operador dando Sí, vuelta. mucho Y que eso redes hoy en día, sociales. eso mismo, ¿no? Es formato periodístico, es decir, Sí. las formas del periodismo, pero un contenido muy de este tiempo con la dinámica de la polarización de las redes sociales. Otra cuestión, y ya con esto, pierde una persona importante dentro de su gabinete, Pablo Grasso, con Claro. la elección de Moira Lanesán, y gana nuevamente o recobra, vuelve a tener participación una mujer, ¿no? En la Cámara Baja. Buena lectura esa, los Sí. detalles que hay que ir prestando atención desde mañana. Claudia. Sí, quería hacer un comentario sobre la elección anterior. Recordábamos más temprano, cuando estábamos comenzando nuestro turno, que Moira era un nombre repetido dentro de esta elección. Ella se había presentado en el 2021, había sido segunda de Gustavo González, y yo quería recordar una conversación que tuve con un grupo de militantes durante la semana pasada, que me comentaban que en el 2021, cuando les tocó militar el nombre de Moira, era bastante resistida internamente, y que no estaban muy contentos Claro, los militantes. No viene del peronismo, ¿cierto? Claro, no estaban contentos los militantes, pero son orgánicos y estaban respetando la decisión partidaria y estaban acompañando. Y me contaban que en esta oportunidad era totalmente distinto, que ella se había puesto al frente de toda la campaña acá en Río Gallegos, que ellos notaban cómo ella recorría los barrios, iba donde iba, todos la reconocían, la saludaban, que ella tenía mucha cercanía con la gente y que se habían asombrado mucho de cómo había cambiado todo en 4 años. Sin dudas, un enorme crecimiento de Moira Lanesán Sancho como figura política aquí en Río Gallegos. Tenemos comunicación telefónica, Nica. Eso se llama trabajo territorial, lo que hizo Sí. Moira en silencio en estos últimos 4 años desde el municipio con su área, ¿no? Bueno, uno de los nombres propios de peso de esta noche, sin dudas, primera reseña de Nica y de Claudia, es el de Moira Lanesán Sancho, diputada electa por Santa Cruz. Rodri Arredondo está en el búnker de La Libertad Avanza. Ya tuvimos la primera palabra de Jairo Guzmán hace un ratito, de manera exclusiva. Rodri, estás al aire. Hola chicos, buenas noches. Bueno, les cuento, a ver,
La gran pregunta es, ¿en qué momento va a salir a hablar Jairo Guzmán? Y tiene la respuesta ya. Hace un ratito nos acaban de confirmar que va a esperar primero que hable el presidente de la Nación, Javier Milei, y una vez que Javier Milei diga lo que tenga para decir, ahí recién va a salir Jairo Guzmán a hablar. Acá está, después de esto que estoy comentando, hace unos minutos, la gente que estaba postada contra el escenario, mirando los primeros resultados, escuchándolo al ministro, a Guillermo Franco, quiero decir, hablar y dando los primeros resultados de la elección, y también escuchándolos acá con insultos de por medio a Molina y a Moira Lanezán Sancho, insultos muy fuertes, un momento de extrema tensión, diría yo, cuando acá en la pantalla estaban viendo en vivo las declaraciones de los candidatos de Fuerza Santacruceña. Después de ese momento, y después de que se empezó a decir por lo bajo que Jairo Guzmán va a hablar recién dentro de después de que hable el presidente de la Nación, entonces ahí se empezó a distender un poquito el clima. Algunos empezaron a ir para afuera, a respirar un poco porque el local está lleno, los medios siguen apostados, y en teoría si todo está tal como lo indican acá, bueno, o sea, no habría que esperar mucho más, en cuestión de minutos nomás que hable Jairo Guzmán. Yo lo que les quería proponer a ustedes, si les parece bien, ustedes me dirán qué les parece, es hablar mientras tanto acá con los protagonistas, o si se quiere con los militantes que vinieron a acompañar a Jairo Guzmán, para escuchar qué es lo que tienen para decir una vez que se confirmó ya la noticia de la banca, ¿no? Porque es una cosa importante, ¿no?, para aclarar esta hora. Ustedes díganme, corríjanme si me equivoco, porque acá es muy difícil de repente ir calculando la información minuto a minuto, pero en este momento la Libertad Avanza tiene una sola banca, ¿no? Así es, Rodrigo, Sí. lo acabamos de confirmar esto. Fuerza Santacruceña tiene 2 diputados nacionales, Juan Carlos Molina y Moira Lanezán, y en tercer lugar ha ingresado Jairo Guzmán. Claudia. 13 mesas nada más faltan ahora de cargar, así que... Claro, Rodrigo, vos que estás ahí, bueno, más allá, viste, a ver, lo que sucedió es que, en verdad, la victoria de Fuerza Santacruceña, esto es peronismo kirchnerismo, frente a la Libertad Avanza, en verdad es una victoria ajustada. Los dos han hecho, es el peronismo con el cura Molina y Moira Lanezán. Vos decías de testimonios desde ya, Rodri, que si tenés a alguien ahí cerca que sea amable y que tenga ganas de decir una palabra, hablamos de los militantes de Javier Milei y de Jairo Guzmán en Río Gallegos, desde ya que manejalo vos ahí. Vos sos el que está ahí en territorio. Bueno, mira, yo mientras voy buscando algunas caras amables o gente que tenga ganas de hablar y dar testimonio, le voy relatando un poquito ese momento. Mira, acá está Jairo Guzmán. Jairo, ya está confirmado, entonces una sola banca para la Libertad Avanza. ¿Cuál es la palabra? ¿Cómo lo reciben en la noticia? Bueno, no, dice, espera que voy a hablar primero. Acaba de salir Jairo Guzmán. Estamos en vivo, señores, en Radio Nuevo Día. Agarró el micrófono Jairo Guzmán, en este momento está a punto de subir al escenario. La gente está eufórica, los que estaban afuera empezaron a entrar, los medios. Jairo Guzmán va a hablar ahora. No vamos a escuchar, señores, dejo el micrófono, estamos en vivo para Radio Nuevo Día. El flamante diputado electo Jairo Guzmán. Radio Nuevo Día en Río Gallegos, Impacto FM en Puerto Santa Cruz, Activa FM en Perito Moreno, FM Imagen en Comandante Luis Piedrabuena. Ahí lo escuchamos. Se escucha muy bajo, ¿cierto? No se aprecia el audio. Esto sucede ahora en el búnker de la Libertad Avanza, aquí en Río Gallegos, el que supo ser el local partidario central del kirchnerismo, lo que se llamó entonces el Comando del Frente para la Victoria Santacruceña. Está hablando Jairo Enoch Guzmán. Aunque no se pueden apreciar sus palabras, vamos nosotros relatando lo que sabemos que está sucediendo allí en el centro de la ciudad. Rodri, ¿nos escuchás? No, porque dejó el micrófono. Claro, tendría que... Claro.
Bueno, no deja de ser una noche celebratoria desde ya para La Libertad Avanza, por más que hayan salido en segundo lugar. Han hecho de veras una gran elección. El titular del PAMI, funcionario desde diciembre del 2023, cara visible de La Libertad Avanza en nuestra provincia, es diputado nacional electo. Claudia, tenía un número, Claudia. Recién me lo acaba de pasar. ¿Tenías un número? ¿Cuántos votos de diferencia hay entre uno y otro? 632. Entre la primera, entre el cura, la lista del cura Molina y la lista de Jairo Guzmán. Claro, es una, claro, es un número muy muy ajustado. Si te parece, Sandro, que estás allí, si querés, saquemos de línea a Rodri, porque claro, él con todo ese tumulto no sabe que no estamos al aire y que no estamos tomando el audio. Así de sacarlo nomás, porque no es que la calidad de la comunicación se va a recuperar, porque se escuchaba muy muy mal. Pero independientemente de que no podamos tomar el audio, ahí estamos intentando mejorarlo. Son las 9:56. A ver, tomamos el audio desde el búnker. Trabajar para llegar con las ideas de la libertad a cada rincón de la provincia. Llegar con las ideas de la libertad a cada rincón de la provincia. Y la verdad que a nivel nacional estamos haciendo una hermosa elección, muy pero muy contentos de todo lo que se ha logrado en este poco tiempo y muy contentos de que el pueblo argentino siga respaldando al gobierno del presidente Javier Milei como lo está respaldando. Así que muchísimas gracias a todos y a seguir dando la batalla porque esto lo tengo bien. Gracias. Te escuchamos, Rodri, estás al aire. Perfecto, me estoy acercando, permiso, disculpen, permiso. Me estoy acercando a hablar con el diputado Jairo Guzmán. Tengo una declaración, ¿lo escuchan? Ahí se escucha la gente cantando. Se debe estar abriendo paso, Rodri, entre la gente para tratar de llegar a... Desde ya que nuestra audiencia entiende esta desprolijidad. Como decía recién, estamos muy contentos de la elección que se hizo. Ahí está. Estoy muy agradecido a todo el acompañamiento de cada uno de los que participaron en esta elección, dando la lucha en cada rincón de la provincia. Y bueno, la diferencia es mínima, vos la sabés. La diferencia es mínima, pero muy mínima, así que todo depende de cómo se dé el resultado a nivel el escrutinio definitivo. Y bueno, vamos a ir a pelear voto a voto seguramente cuando vayamos al escrutinio definitivo. Pero estamos muy, pero muy contentos de cómo se ha dado el resultado. Cuando nadie creía que podíamos dar este resultado, la verdad que el pueblo santacruceño dio un mensaje nuevamente, apuesta a la libertad avanza, apuesta al presidente Javier Milei, apuesta al cambio que esto se viene llevando a cabo en todo el país. Y bueno, vamos a seguir trabajando en las reformas que se necesitan a nivel nacional dentro del Congreso de la Nación. Resultado en Santa Cruz, ¿cuál es el análisis? ¿Cómo se explica? Y que realmente la gente entendió que el camino para el desarrollo de la provincia son las ideas de la libertad y que hay un gobierno provincial que no dio respuestas a eso y la gente supo identificar que una cosa es el gobierno nacional que vino con un modelo de producción, con un modelo de crecimiento para el país. Y bueno, y es lo único que representa un cambio en la provincia. Campaña, ¿cómo la calificás? Mira, ha sido una campaña difícil porque hemos hecho con nada, con 2 escarbadientes y un alfiler, hemos hecho un milagro, sin presupuesto, contra todo un aparato político como el del gobierno provincial o el del kirchnerismo, y la verdad es que hemos demostrado que cuando el pueblo se posiciona y elige una fuerza política, más allá de todo el aparato, más allá de lo que puedan movilizar otros espacios políticos, la gente elige en las urnas libremente. En todos lados, ¿de qué manera las viviste personalmente? Y bueno, personalmente a mí me han acusado de un montón de cosas, han dicho mentiras de todo tipo, nos han querido ensuciar de todas formas y no lo han logrado, y la gente supo entender que en todo lo que se estaba haciendo era una operación política, y esto lo vemos en el resultado hoy de las urnas. ¿Qué festeja? ¿Cómo se sigue ahora? Mira, principalmente ahora, de acá en adelante vamos a empezar a ver cómo se fortalece el espacio a nivel provincial. Este es un espacio nuevo y a partir de ahora comienza un nuevo camino que es el de llegar a cada rincón de la provincia de cara a todo lo que se venga a futuro. Esperaban un resultado tan ajustado, en un momento te vi saliendo ahí y dijiste, metemos 2, o puede ser que metamos 2 y de repente no fue así. ¿Cómo es el triunfo? ¿Cuál es el análisis ahora, sabiendo que solamente entra vos y no entra el segundo? Mirá, el análisis es que
Estamos en una elección con 500 votos de diferencia. ¿Qué significa? De que esto se va a dirimir más que nada en el escrutinio definitivo. Y nadie tenía pensado que un espacio político sin trayectoria, con gente absolutamente nueva en la política, haga una elección como la que se hizo. Entonces, para mí esto tiene un doble valor porque nos enfrentamos a un modelo político que ya está instalado, con un aparato instalado, y que le hemos dado una batalla que nadie tenía pensado. ¿Qué es lo primero que pensás impulsar una vez que estés ahí en el Congreso de la Nación? Bueno, primero y principal, las reformas necesarias para que la provincia cambie, para quitarle esos privilegios que vienen teniendo muchos de estos dirigentes políticos que se arrogan la imagen de la gente, o los grupos sindicales que también se arrogan la defensa de los trabajadores y que lo único que han hecho es usar a la gente para su propio beneficio. ¿Moralista todavía más? Creo que la provincia ya ha decidido cuáles son las fuerzas políticas que lo representan, y hoy hay 2 fuerzas políticas que representan a la provincia de Santa Cruz, y bueno, eso se verá de cara a futuro. Y con la cabeza en caliente, pero quizás el día de mañana con la cabeza en frío, si el gobernador te invita a una reunión, te solicita una reunión, ¿asistirías? Sí, yo no tengo problema en tener diálogo con ninguna persona, siempre y cuando sea en pos de lo que nosotros planteamos como planificación de desarrollo para la provincia y con las ideas que nosotros tenemos para la provincia. Para la provincia de Santa Cruz en exclusivo ahora, que tenés una banca, que la Libertad Avanza tiene su representante, ¿qué tenés pensado pelear en esta situación, en este contexto de crisis? Como te vuelvo a decir, las reformas necesarias para que se reactive la economía. Hoy la provincia de Santa Cruz tiene un modelo que está empobreciendo a la gente, es el mismo modelo que trajo el kirchnerismo y que se sigue llevando a cabo en la provincia. Así que hay que trabajar para que ese modelo se acabe de una sola vez. ¿Y CRT, YPF, qué planes tienen? ¿Qué proyectos pensás por el lado de la producción? Mirá, YPF es una empresa de fondos privados y estatales. Esto es una empresa, o sea que decidirá la empresa. Y con ICRT exactamente lo mismo. Bueno, chicos, lo escucharon ahí, lo escucharon. Estamos escuchando atentamente en todo esta rueda de prensa. Salió de manera impecable al aire, chicos, Rodri, digo porque vos estás allí en el tumulto, seguramente muy incómodo, pero al aire salió todo muy bien. Díganme si tienen una pregunta para Jairo, que se la hago, lo tengo acá cerquita. No, estamos bien, creo, estamos bien, no sé, vos decís, ¿se la trasladás vos? No, creo que el panorama está más que claro para esta hora de la noche, en estas circunstancias. Es cierto que mañana más tranquilos, se abre todo un análisis en la provincia de Santa Cruz. Esto que vos le preguntabas de una eventual reunión con el gobernador, claro que Jairo Enoch Guzmán tiene un rol mucho más importante en la vida política e institucional de Santa Cruz, ¿no? Desde ya que ahí esperar un diálogo sería lo más razonable. Veremos desde el día de mañana también, bueno, cómo analiza el gobierno la derrota, en verdad. Acá hay una responsabilidad mayor del propio gobernador de la provincia. Pero contanos lo que a vos te quede bien a esta hora de la noche, que estás ahí, Rodri, tenés prioridad. Bueno, si quieren podemos charlar un poco con la gente, ¿no? Que está acá, que está mirando, que están esperando para saludarlo. Jairo Guzmán en este momento está dando entrevistas a otros medios y podemos aprovechar para hablar con los que se acercaron hace un ratito. ¿Les parece bien? Dale, tomemos 1 o 2 testimonios, botones de muestra de lo que es la celebración de los libertarios, de los seguidores del presidente Milei. Estamos en vivo en el búnker de la Libertad Avanza en Río Gallegos. Disculpame, para Radio Nuevo Día, ¿cómo estás? Buen día, buenas tardes. Cortito nomás, un resumen, una idea, algo que te haya quedado del triunfo. ¿Segura? Bueno, no, por acá dicen que no. ¿Alguien por acá quiere hablar? Acá está, mirá, sí. Contame tu opinión, ¿qué te parece la primera impresión del triunfo de Jairo Guzmán en la provincia de Santa Cruz? Estoy muy contenta. Es mi segunda vez que fiscalizo para a la Libertad Avanza. Cuando Milei salió presidente, yo era una mujer que me quejaba y dije, ¿por qué me quejo tanto? Y voy a empezar a defender los votos. ¿Dónde salió Milei presidente? Y bueno, y me volví a fiscalizar para Milei porque hay que defender los votos. La gente nos quejamos, pero no nos involucramos en política. Yo tengo 48 años y en la vida a mí todo me costó, porque acá era todo militar. Santa Cruz, una provincia de cucas. Y yo estaba podrida, yo no tenía banderas, pero decidí levantarme como mujer a mis 48 años y defender los votos y dejar de quejarme en la casa. Te pregunto, es obligada la pregunta. Estamos viviendo un momento de crisis muy difícil para el país
en general, digamos, vos cómo lo ves de esa manera, vos confiás en que los años que se vienen van a ser mejores con un candidato que representa a la provincia de Santa Cruz. Sí, sabes que yo tengo fe, porque los Cucas tuvieron 20 años y no nos quejábamos. Y un presidente en 4 años no puede hacer maravillas, ¿entendés? Hay que darle tiempo y hay que tener esperanza, porque no es una varita mágica, nos dejaron el país en ruina, nos saquearon la provincia, yo trabajo en vialidad provincial y no se mueve ni un papel porque saquearon la vialidad provincial por las rutas K, ¿entendés? ¿Cómo querés que no esté enojada y no defienda los votos? Consulto, a ver, vamos al tema del resultado, ¿no? Como lo esperaban poder llegar a meter casi, estuvieron a punto de meter dos candidatos. Sí, tuvimos casi, pero que Jairo vaya a representarnos, yo estoy orgullosa y feliz, porque no estuvimos lejos. Contenta con el triunfo. Sí, yo estoy muy feliz y agradecida a Dios. Sí. Muchas gracias. De nada. Bueno, escuchando, ¿cómo es tu nombre? Cristina Ojeda. Cristina Ojeda, una vecina acá de Río Gallegos, que nos da su testimonio. Si quieren podemos seguir charlando, chicos. Yo... Un testimonio más, si te parece, Rodri. Hagamos uno más que es esto, ¿no? El testimonio en caliente de quienes esta noche son victoriosos. Los seguidores de Milei desde hace un par de años al menos, cuando Milei fue ungido presidente, y aquí en Río Gallegos es su primera victoria. En Río Gallegos es la primera victoria de La Libertad Avanza. El testimonio que quieras, Rodri, te escuchamos. Sí, quiero buscar, mi idea, ¿sabes cuál es? Tratar de poder hablar con personas de diferentes edades. Ustedes recién escuchaban a Cristina, que tiene 48 años, pero acá hay muchos chicos jóvenes y también hay gente grande. A ver si podemos hablar con... Señora, ¿cómo le va? Para Radio Nuevo Día, ¿cómo está? ¿Qué tal? ¿Qué conclusión de esta noche, de este resultado, del triunfo de Jairo Guzmán, de la representación de La Libertad Avanza en el Congreso de la Nación? Y esto es algo que creo que nadie lo esperaba, pero estábamos ansiosos por esto, ¿sí? Es una gran alegría porque todo esto que está pasando realmente va a ser un cambio para nuestro país. ¿Qué espera que suceda ahora con Jairo Guzmán dentro del Congreso de la Nación? Que arregle las cosas, que ayude a solucionar los problemas de acá de Santa Cruz, ¿sí? Pero con todo esto que estamos viviendo y que estamos pasando, que abarcó casi toda la capital, ¿sí? Que ganamos. Bueno, es un gran apoyo para nuestro presidente. La pregunta obligada es, estamos en un momento de crisis, en un momento muy difícil, la guita no alcanza, a todos nos pasa que no llegamos a fin de mes, a la mayoría de la gente le está sucediendo eso. Sin embargo, uno ve que en los resultados de las urnas se demuestra otra cosa. ¿Usted qué analiza al respecto? Lo que pasa es que tenemos que saber esperar, ¿sí? Está bien, estamos pasándolo a toda mal, pero tenemos que darle un tiempo al presidente porque el presidente en 2 años no puede solucionar todo. Encima en el Congreso tiene toda la oposición que nunca lo apoya. Entonces tenemos que saber esperar y ahora que vamos a tener nuevos diputados que realmente ellos sí van a ayudar a nuestro presidente, el presidente va a sacar el país adelante como él quiere. ¿Cómo es su nombre? Esther. ¿Te puedo preguntar, Esther, a qué se dedica, qué hace de su vida, qué trabaja? En este momento a nada, ¿sí? A nada porque me jubilé, ¿sí? Está bien, me jubilé con la moratoria porque yo trabajé en el comercio y jamás me aportaron. Cuando fui a hacer mis papeles, no había, un solo aporte tenía. Y justo estaba la moratoria y me tuve que jubilar por esa. Así que en este momento no hago nada. Por ahí si consigo una changuita de un trabajito lo hago. Pero yo así todo, porque a mí no me alcanza el dinero, yo sigo apoyando a mi presidente, a Jairo y a todo lo que estén con el presidente. Igual, sin ningún ánimo de generar polémica, nada por el estilo, pero se sabe que la moratoria provisional, la moratoria para quienes no tenían los apaños de aportes, fue retirada en los últimos 2 años. Es algo que viene del gobierno pasado. ¿Usted qué opinión le merece esta decisión? ¿Considera que era necesario? Creo que no porque somos muchas las personas que hemos sido engañadas, no, quizás no por los comerciantes, sino por la oficina laboral. Capaz que el comerciante mandaba el dinero nuestro, pero la oficina laboral se la guardaba, ¿sí? Así que yo pienso que no hubiese sido necesario. Pero bueno, el presidente tiene que arreglar el país, así que él está tratando de sacar lo que nos sirve. Yo lo único que decía, espero que no me saque a mí porque si no, no sé qué hago. No sé qué iba a hacer. Si me sacaba a mí de la moratoria, no sé qué iba a hacer. No, bueno, llegaste y eso te sirve hoy para vivir, estás viviendo. Sí. Yo sé que más adelante, ahora tenemos un sueldo bajo, pero más adelante nuestro presidente no va a arreglar el sueldo a todos. Muchas gracias, muy amable. Ahí la escuchaban, chicos, Esther, jubilada, que nos contaba su historia, ¿no? O sea, ustedes vieron el testimonio, que es un poquito lo que... Estamos al aire. Rodri, ¿te escuchamos? Sí.
Sí, ustedes escucharon el testimonio, ¿no? De ella, de Esther, lo que decía, digamos, la verdad es que las cosas no están bien, el país está en crisis, pero todavía hay esperanzas, y creo que un poco eso es lo que ella decía, ¿no? Esto refleja el resultado en las urnas, como en un país en medio de una recesión, igual todavía el oficialismo sigue teniendo o puede tener el triunfo que tuvo en la provincia de Santa Cruz. Eso es una conclusión general. ¿Cómo están? ¿Cómo lo ven? Si quieren hablar con otra persona, podemos hablar. Si quieren tener la exclusiva con Jairo Guzmán, lo tengo muy cerquita, o podemos cortar acá y volver un ratito, como ustedes me digan, chicos, yo estoy a disposición. Rodri, hagamos así, para ordenar el aire, cortamos la comunicación. Si vos ves que merece otra conversación con Jairo Guzmán, con algunas preguntas que hayan quedado en el tintero de lo que vos planteás allí, avísanos y hacemos la comunicación telefónica. Acá estamos esperando que hable el presidente de la Nación, porque en provincia de Buenos Aires hay una victoria de la Libertad Avanza, y ahora vamos a desarrollar que la versión de gobierno es que hablará, salió del aire, Rodri, ¿cierto? Ok. Beto, ahora sí. Está en la versión de fuentes de gobierno de que el gobernador Claudio Vidal daría un mensaje. Sí. La impresión que da es que es un mensaje cuidado, ¿cierto? Sí. Es decir, no se trata de una rueda de prensa, de algo en caliente, sino un mensaje que el gobierno tiene que meditar, porque lo que acaba de concretarse es una dura derrota en su primera elección en la que se pone a prueba su gestión. Así es. Primera elección de medio término del gobernador Claudio Vidal. Así es, Leandro, nos han informado y también distintos colegas me estaban confirmando, por eso salí del estudio, tratando de confirmar en dónde iba a ser la conferencia de prensa. Algunos entendieron que iba a haber una conferencia de prensa, otros no entendimos eso. Entendemos que va a haber un mensaje de alguna manera o grabado, a través de redes sociales o a través del canal del gobierno. Vamos a tener que esperar la palabra del gobernador. Bueno, eso sucede ahora, es la información que hay a las 10:12 minutos. Se suma un nuevo aporte de Claudio Lobos. Claudio, te escuchamos. Para decirte al respecto y para complementar, le pedí una breve reflexión, una primera conclusión a Daniel Álvarez, el candidato de por Santa Cruz, que no llegará al Congreso, ¿no? Hay que seguir para adelante nomás con la misma fuerza de siempre. Ese es Respuesta vía WhatsApp. Vía WhatsApp, exactamente. Hay que seguir adelante con la misma fuerza de siempre. Una primera conclusión y breve, eso fue lo que le pedí en este momento. Claro, sí, sin dudas es un momento en el que tiene mucho para analizar el gobierno, y él como protagonista es el derrotado por nombre propio, pero esto es una derrota del gobernador. No sé si coinciden, chicos, la primera lectura de esto. Totalmente. Hace un rato ustedes decían quién es el padre de la derrota. En verdad, quien plebiscita su gestión es el propio gobernador y la gestión de gobierno. Cualquier otra lectura es una lectura errónea. Quiero decir, el principal derrotado es el gobernador y la principal fuerza derrotada es el SER y todo el frente de gobierno, ¿cierto? Estuve analizando también, Leandro, cómo les ha ido a otros gobernadores oficialistas, pares de Vidal, que incluso integran este nuevo Frente Provincias Unidas. Por ejemplo, acá el vecino de la provincia de Chubut, Nacho Torres, Chubut decir que renovaba dos bancas, dos diputados nacionales. Nacho Torres con su frente Despierta Chubut salió tercero. Salió tercero, lo mismo que pasó acá en la provincia de Santa Cruz. Mirá vos, del gobernador Vidal. Una Primero, dura derrota. En Chubut, primero la Libertad Avanza, que mete un diputado nacional, y segundo, Frente Unidos Podemos, que es el kirchnerismo, que también mete uno. 28%, 28.5% la Libertad Avanza, 27.8% Unidos Podemos, y Despierta Chubut, el frente del gobernador Nacho Torres, que integra Provincias Unidas como el gobernador Vidal, salió tercero. Otro caso, por ejemplo, de otro gobernador que integra Provincias Unidas, el gobernador de Santa Fe, Puyaro, Maximiliano Puyaro. Provincias Unidas en Santa Fe salió tercero. Claro, Santa Fe renovaba 9 bancas, o sea que ingresaron, pero solamente dos de Provincias Unidas. Allí en Santa Fe se impuso la Libertad Avanza con el 40.6% de los votos, seguido por Fuerza Patria con el 28.7%, y tercero, bastante lejos, Provincias Unidas, o sea, el gobernador Puyaro con el 18.3% de los votos. Otra provincia, Córdoba, por ejemplo, allí también jugaba fuerte el gobernador Giarllora, integrante también del Frente Provincias Unidas, frente que también integra el gobernador de Santa Cruz, haciendo un paralelismo, a ver cómo le fue a ellos.
Allí ganó la Libertad Avanza también en Córdoba con el 42,3% de los votos. La Alianza Provincias Unidas ahí en Córdoba salió segunda, con el 28,3%. O sea, la Libertad Avanza mete 5 diputados, Provincias Unidas en Córdoba mete 3 diputados y el otro diputado que renueva Córdoba, Defendamos Córdoba, que salió con un 8,7%. Conclusión, no les ha ido nada bien a los gobernadores, al oficialismo en estas provincias, que en muchos casos, como Santa Cruz, como Chubut, no alcanzan a meter ni siquiera un diputado este Frente Provincias Unidas. Muy bueno ese panorama, Claudio. De veras que es un aporte súper importante porque se trata de un frente federal que busca hacerle frente al gobierno de Milei en un contexto donde las provincias han estado muy relegadas en la agenda legislativa, ¿no? Y concretamente los fondos de nación que no bajaban a las provincias. Eso empezó a traducirse en resistencia en el Congreso de la Nación. Los gobernadores que tomaron la posta para hacer este frente federal de gobernadores que han sido, no solo en Santa Cruz, derrotados. Lectura, análisis en caliente a esta hora de la noche. Hay que decir que en números redondos, la Libertad Avanza en el total país le saca 10 puntos a quienes lo secundan. 40% de los votos tiene la Libertad Avanza en la media nacional y le saca 10 puntos al segundo. Además, ganando la elección en provincia de Buenos Aires, donde se sabía que venían de una derrota, porque Kicillof desdobló las elecciones allí para diputados provinciales hace 2 meses, y luego del caso Spert, claro que el panorama se le hacía mucho más adverso. Aún así, el Colorado Santilli, para votar al Colorado marca al pelado, le ha ido bien. No le ganó por mucho a Tayana, al peronismo kirchnerismo, pero le ha ido bien. Son las 10 de la mañana, 10 de la noche, 17 minutos. Recién Rodri a Jairo Guzmán le dijo buenos días, buenas tardes, buenas noches. Y yo digo buenos días, buenas noches, y en unas horas decimos buenos días de nuevo cuando retomemos la programación. ¿Qué día, gente? A ver si podemos tomarnos un respiro. Vamos a tomarnos un respiro, seguramente escucharemos un tema musical, algo como para tomar aire en la puerta, fumarnos un pucho los que fumamos, tomar algo de Claudia agua. Te veo reflexiva también. La cantidad de votos de diferencia que hay, Claudia, no Sí, lo puede creer, es poquita. quería comentar también que 18.345 obtuvo el radicalismo por fuera de la UCR oficial, que es la que se quedó con el sello, para integrar el frente por Santa Cruz. Eso sería Leo Roquel en el PRO Y Jorge Cruz en Proyecto Alternativo. Claro, radicales que no fueron con su partido. Que no fueron con su partido, una parte que se fue a acompañar a Gisela Martínez, que fue segunda en la lista junto a Daniel Álvarez, y otra parte, imagino que habrá migrado hacia la Libertad Avanza. Claro. Bueno, datos, desglose que se va conociendo a medida que se hace el análisis de datos. En los últimos 40 minutos, aquí al aire de Radio Nuevo Día, hemos escuchado a los protagonistas y a los ganadores de la noche. Al cura Juan Carlos Molina, desde la ciudad de Caleta, Olivia. Compartimos en nuestra transmisión en YouTube el festejo absolutamente elocuente del intendente Grasso, abrazado, haciendo un círculo y en saltos a una cuadra del Gorosito, junto al cura Molina y a Moira Lanesán. Y tuvimos el testimonio de Jairo Guzmán en vivo con el móvil de Rodrigo Arredondo hace escasos 20 minutos. Eso es lo que pasa, eso es lo que pasó en la provincia de Santa Cruz en el día de la fecha, domingo 26 de octubre de 2025. Brian, si te parece, vamos a poner un tema musical para ordenarnos un poco. Acá los veo a todos absolutamente compenetrados con el trabajo, nuestro productor Sandro Díaz. Esta mesa ya somos media docena de personas, se suma Juli Quirós también, que estuvo haciendo móviles con testimonios de primera mano en lo que fue la apertura del acto eleccionario. Y si les parece, hacemos así. Le decimos a la gente que está en YouTube y a la gente que está en FM, que son 6 ciudades, contando Río Gallegos, que seguimos al aire un rato más. Los protagonistas de Santa Cruz hablaron. El gobernador todavía no lo ha hecho, se espera un mensaje de él. Vamos a dar un tiempo más para eso, digo, un tiempo transcurrido de tiempo real, a ver qué sucede. Está hablando Patricia Bullrich en la ciudad de Buenos Aires
y se espera la palabra del presidente Javier Milei. Son las 10 de la noche, 20 minutos. Esto es Especial Elecciones 2025. Como un fusil cargado, tirando a cualquier lado. Es resignación o es la lucidez antes del final. Suelo bucear en un mar hirviendo de cara a la libertad. Hoy viajo solo y sin volver. ¿Será que el resto es languidecer? Me gusta estar cayendo. Voy esperando el impacto. Dejaré mis sueños vencidos para otra ocasión. Como un Big Bang, quiero estrellarme cerca de la eternidad. Y hoy viajo solo y sin volver. ¿Será que el resto es languidecer? Me gusta estar cayendo. Voy esperando el impacto y en el abismo me encontraré y en la caída te nombraré. Me gusta estar cayendo. Voy esperando el impacto. Algo falló. Todo sigue estando. Algo cambió. Todo sigue igual que ayer. Sigo esperando el impacto. Sigo esperando el impacto. Voy esperando el impacto. Este domingo, tu voto es protagonista. Seguimos minuto a minuto las elecciones legislativas 2025 en la radio que todos escuchan. Como ve el país, ya tiene una Elecciones opción. legislativas 2025. Después de su primer estadio en Buenos Aires y una gira internacional, el Plan de la Mariposa llega por primera vez a Río Gallegos. 6 de noviembre, Sociedad Rural. Anticipadas en entrada1.com. Producen Fedorco, Savia y 300.
Flaquito, ¿cómo andás? ¿Qué andas haciendo? ¿Querés caer a casa por unos mates? No puedo, amigo, ando apurado. Tengo que llevar a mi sobrina al peliche porque tiene turno con el dentista. Está bueno eso. La Municipalidad de Río Gallegos tiene centros de atención de salud de ese tipo, así, atención de salud primaria en todos los barrios. Viola, ¿y cómo es eso? ¿Tenés que pagar algo o algo? No, amigo, es gratis. Eso es lo mejor. Y la atención es buenísima. Tengo uno re cerca de casa. Acá a la vuelta, literal. Ahí te muestro. Tu capital, cerca. Intendencia, Pablo Grasso. 2 millones con TDF. Sí, con el crédito de la tarjeta TDF podés comprar todo lo que necesitas. Si tenés recibo de sueldo o sos monotributista, tenés que pedir tu tarjeta TDF. En 5 minutos estás comprando todo lo que necesitas. Pedila al 296-662-4518. TDF, 38 años en la Patagonia, para la Patagonia. En el sur, el confort no puede esperar. En Tecnoclima Sur somos especialistas en calefacción central por agua y aire para hogares y empresas. Instalamos, reparamos y optimizamos sistemas de calefacción y bombas, asegurando el máximo rendimiento con el menor consumo. Con experiencia, seriedad y garantía en cada trabajo. En Tecnoclima Sur cuidamos lo más importante, tu bienestar y el de tu familia. Atendemos emergencias las 24 horas. Llámanos al 2966 54 23 12 y descubrí una nueva forma de vivir el calor del hogar. Encontranos también en Instagram como @tecnoclima_sur. Tecnoclima Sur, seguridad y confort en cada ambiente. No importa si estás en el Veraz o embargado. Ayudas económicas en el acto para empleados públicos, privados, municipales y jubilados. Amasol te da una mano. Estamos en Chile 81. Hacé tu consulta al 2966 51 1809. En Chevrolet Véneto, agencia oficial en la provincia de Santa Cruz, este mes tenemos promociones que no te podés perder. Llegar a tu 0 kilómetro nunca fue tan fácil. Con solo tu DNI ya podés empezar el camino a tu Chevrolet. Y no importa si estás en el Veraz, con nosotros tu 0 kilómetro es posible. Cuotas accesibles desde 270.000 pesos mensuales. ¿Sos parte del sector turístico? Tenemos financiación exclusiva para flotas de empresas. Cambia tu usado con nuestro sistema llave por llave. A sola firma y el pedido es desde la cuota 2. Asesórate hoy mismo al 2966 75 65 88. No postergues más tu sueño. El momento de subirte a un Chevrolet es ahora. Chevrolet no es solo una marca, es una familia. Chevrolet Véneto. Confía en lo que más sabe. ¿Necesitas asesoramiento o acompañamiento legal? En el estudio jurídico Bertorero Arel te acompañamos para solucionar todos los inconvenientes que se te presenten. Nos encontrás en Santa 393 o telefónicamente al teléfono fijo 2966 43 8800 para que tus problemas judiciales se transformen en soluciones. También podés comunicarte con el Dr. Gabriel Bertorello al celular 1549 8832 y con el Dr. Cristian Arel al 1563 6699. Estudio Bertorero Arel. Comunicate con nosotros y deja tus problemas en manos de expertos de la justicia. Estamos para acompañarte en los momentos más difíciles. Este domingo, tu voto es protagonista. Seguimos minuto a minuto las elecciones legislativas 2025 en la radio que todos escuchan. Como ve el país, ya tiene una Elecciones opción. legislativas 2025. ...10 de la noche, 29 minutos... escuchamos al presidente Javier Milei en vivo. De los oficialismos porque termina con la trampa. Nosotros dijimos que lo íbamos a hacer y lo hicimos porque estamos a favor de un sistema democrático transparente.
Al mismo tiempo, así como agradezco a todos los argentinos por este enorme acto cívico, sería un hipócrita si no diera las gracias en particular a todos aquellos que siguieron abrazando y apoyando las ideas de la libertad para hacer grande la Argentina nuevamente. En definitiva, parafraseando a uno de nuestros últimos spots, y es: si vieras qué linda que está la Argentina y qué lindo le queda el violeta. Hoy claramente ha sido un día histórico para la Argentina. El pueblo argentino decidió dejar atrás 100 años de decadencia y persistir en el camino de la libertad, el progreso y el crecimiento. Hoy pasamos el punto bisagra. Hoy comienza la construcción de la Argentina grande. Naturalmente, repitiendo lo que dije hace un ratito, pero más ordenado, quiero celebrar la implementación de la boleta única papel, que fue un éxito en todo el país y que mejora notoriamente nuestro sistema democrático. Agradecer a los fiscales de La Libertad Avanza. Y también quiero agradecer a cada uno el esfuerzo enorme que se ha plasmado en un hermoso 41% de votos. Pero esto, digamos, este resultado no hubiera sido posible sin cada uno de los miembros de este gobierno. Por eso quiero darle las gracias a cada uno de ellos, porque si hay algo que ha caracterizado a esta gestión es la generación de resultados permanentemente. En este sentido, quiero agradecer al jefe de gabinete, Guillermo Francos, también. Está hablando el presidente Javier Milei, tomamos su testimonio principal, es un discurso claramente de victoria. Recuperamos el móvil con Rodri Arredondo, está en la calle en el comando de Pablo Grasso. Rodri, te escuchamos. Chicos, está hablando la ex gobernadora Alicia Kirchner, la pongo en vivo. Ese permanente flujo que le permita desarrollarse. Quería estar con mis compañeras y compañeros, estar acá, abrazarnos como hicimos y pasar estos momentos que hay que compartirlos, porque es algo muy bueno, porque es una unión especial que tenemos los compañeros y compañeras peronistas. Pero fundamentalmente quiero hablarle al pueblo de Santa Cruz. Nosotros somos gente de laburo, de trabajo, queremos a Santa Cruz y vamos a trabajar siempre por esa querida provincia. ¿Qué significa esta victoria por parte de Fuerza Santacruceña de cara al 2027? Bueno, mira, yo no me gusta hacer proyecciones. Yo pienso que es algo muy bueno lo que ha pasado, pero nadie se tiene que dormir. Nosotros tenemos un compromiso, que es con nuestra gente, con Santa Cruz. Esta victoria es para todos los santacruceños, para los que nos votaron y para los que no nos votaron, para ayudarnos a construir esa Santa Cruz que todavía necesita desarrollarse. Pero para eso tenemos que entender que la unidad es importante, unidad para gobernar. Realmente llamo a todos y a todas los que, grandes, chicos, jóvenes, todos los que están acá y los que no están acá, porque Santa Cruz lo merece. Estoy feliz por la victoria, pero nadie se tiene que dormir en una victoria, al contrario. Esto es reforzarnos permanentemente para seguir trabajando. Doctora, qué mejor victoria para el aniversario mañana justamente de Néstor Kirchner, ¿no? Mañana
desde el lugar donde estás, Néstor, nos estás mirando. Estamos en este momento conmemorando esta victoria, pero nadie se duerme en las victorias, al contrario, es la bandera que nos dice a seguir trabajando, y desde el lugar que estás, Néstor, y por ese pueblo, nuestro pueblo, lo vamos a hacer. Alicia, una consulta. En un contexto de crisis, en un contexto de recesión, en un resultado tan ajustado, dice cosas que a veces no se terminan de entender. ¿Cómo lo analiza usted? Digo, porque por menos de 600 votos, en un país que está en crisis, donde no hay consumo, donde estamos muy complicados, o es difícil llegar a fin de mes. Sin embargo, esto para el presidente Javier Milei termina siendo una especie de victoria, más allá de lo que sea en Santa Cruz, ¿no? Bueno, realmente yo miro Santa Cruz y el país en general. De alguna manera nos tocó conducir este país. Yo no entiendo el porqué de esta victoria o este triunfo por los votos que haya sido, pero han sido. O sea, ¿habremos llegado a todos como tendríamos que haber llegado? ¿Qué es lo que ha faltado? Son preguntas que nos tenemos que hacer. Si hay algo que no nos podemos hacer los argentinos es adormecer. Y nadie nunca tiene el triunfo asegurado. Siempre se debe militar con compromiso y trabajar por el otro. Ponerse en el lugar del otro, ponerse en el lugar del pueblo. Esa es una bandera que no debemos abandonar. En la provincia de Santa Cruz, doctora, hoy la gente fue a votar con la heladera vacía, con los salarios congelados, con las paritarias cerradas y con una variable de ajuste que son los jubilados en nuestra provincia. ¿Qué mensaje le da al gobernador Claudio Vidal? Bueno, yo creo que Claudio Vidal va a saber leer solo él el mensaje, no tengo por qué dárselo yo, él lo va a interpretar. Muchas gracias. Ahí hablaba, la escucharon, ¿no? A la ex gobernadora Alicia Kirchner, muy contundente. ¿Escucharon, chicos? ¿Se escuchó bien? Se escuchó perfecto, se escuchó muy bien, Rodri, y es una mujer moderada en general, Alicia Kirchner. ¿Vieron? Recién podría haberle pegado a Claudio Vidal y no lo hizo. Es decir, es una mujer que mantiene las formas y la elegancia en una noche que es victoriosa. Rodri, describinos el escenario, porque te estamos escuchando te estamos escuchando, media docena de localidades están escuchándonos, tomando la transmisión de Radio Nuevo Día, y bueno, ¿dónde estás y qué ves en ese contexto donde los candidatos fuertes están en Caleta y el propio intendente de Río Gallegos, Pablo Grasso, está en Caleta Olivia? Sí, mira, hay dos escenarios, uno acá adentro con la ex gobernadora Alicia Kirchner hablando, dialogando con los medios, adentro también hay otros funcionarios del gobierno municipal, como por ejemplo Diego Robles, también está la ex ministra de Desarrollo, Paola Desvencián, y después tenés otro escenario afuera, que es el escenario de la militancia, el escenario de las banderas, hay muchísima gente, la avenida Kirchner está cortada en este momento, y bueno, la verdad es que análisis del clima, uno tiene que analizar el clima como está en este momento, y bueno, es de felicidad. Creo que nadie se esperaba un triunfo así, de ajustado, que le diera la oportunidad a Fuerza Santacruceña de tener dos bancas cuando se esperaba que todos se vivieran partes iguales. Entonces ustedes coincidirán conmigo, ¿no? Entonces creo que el clima es de puro optimismo, por lo menos aquí dentro. Clarísimo el panorama. ¿A qué altura de la Kirchner estás, Rodri? Contanos. Estoy en la avenida Kirchner al 400, al 500, el local partidario de Pablo Grasso. Está ubicado acá justo en la esquina. Estoy saliendo en este momento para poder contarles un poco lo que está pasando acá afuera. Hay un escenario, hay muchísima gente, aproximadamente, para que se den una idea, unas 100 personas, banderas, el himno y el peronismo, que bueno, ustedes saben, ¿no? Tienen la capacidad de unirse y de separarse también en los momentos clave, y en este momento está toda esa impresión, ¿no? Uno ve sectores del peronismo que 2 o 3 años atrás parecía imposible que se estuvieran sentando en un mismo lugar a celebrar algo, y hoy están juntos acá, en esta esquina, celebrando el mismo triunfo esta noche. Un triunfo, 2 bancas, y el peronismo de Santa Cruz, por lo menos este sector del peronismo, unido y celebrando. Son cerca de 100 personas, en punta a punta, te diría que prácticamente 15 o 20 metros de lado a lado de la avenida, que está lleno de gente, está repleto,
en este momento Avenida Kirchner en su esquina con Tucumán. Kirchner y Tucumán, a media cuadra de la comisaría primera de Río Gallegos, a 3 cuadras de Kirchner y San Martín. Esto, bueno, para describirle a la gente del interior, ¿cierto?, que está escuchándonos. Rodri, completísimo el panorama con un testimonio de primera mano importante a esta hora de la noche, el de Alicia Kirchner. Cortamos la comunicación ahora, pero desde ya, que si hay algo más, quedamos atentos a lo que vos nos apuntes. Por supuesto. Yo les digo una cosa nomás, para cerrar. A mí me da la impresión de que acá lo que falta es ver lo que va a pasar arriba del escenario, porque ustedes saben, Pablo Brazo está en Caleta Olivia. Claro. La pregunta es si acá en este escenario, si tengo de ver, denme un segundito más, por favor, un segundo. Dale. Estoy mirando lo que está pasando arriba del escenario. Está Eloy de Chazú, no la veo a Moira, la de San Sancho. No, está en Caleta, Rodri. Caleta, claro, bueno, hay referentes del peronismo subidos al escenario. Yo lo que no sé, es una muy buena pregunta para hacer. La exgobernadora, Alicia Kirchner, ¿se va a subir al escenario o no se va a subir? Los exfuncionarios, ¿se van a subir o no se van a subir? Por ahora están afuera cantando algunos referentes. Bueno, ahí la veo a Julia Chalum también. Fíjate vos lo que te digo, ¿no? O sea hay de todos los sectores del peronismo, pero la gobernadora todavía no salió, la exgobernadora, quiero decir. Moira Lanezán Sancho la veíamos en un video que pasamos al aire en nuestra transmisión en YouTube, saltando eufóricamente junto a Pablo Brazo y el cura Juan Carlos Molina a una cuadra del Gorosito, allí en Caleta. Han votado temprano esta mañana, de hecho tuvimos el testimonio de Moira Lanezán Sancho aquí en la radio, que dijo que iba a estar con su hijo unas horas y bueno, evidentemente agarró ruta junto con el intendente y llegaron allí a Caleta. Acá me apunta Sandro Díaz que redondeemos, Rodri, porque tenemos la posibilidad de una comunicación telefónica. Pero desde ya, decinos. Porque tengo conmigo a Diego Robles, que en este momento está arriba del escenario y le estaba preguntando lo que les estaba preguntando a ustedes, si Alicia Kirchner se va a subir o no se va a subir al escenario. A ver qué es lo que nos puede contar. Lo último, lo más cortito y lo dejo, ¿les parece? Dale, tomamos ese testimonio. Nota ahí, seguramente ahora va a venir para acá. Ok, ¿qué pasó? El peronismo unido, escenario hace 2 años. El peronismo vivo en Santa Cruz, el peronismo de Santa Cruz decidiendo quiénes son sus candidatos y pudiendo brindarle a la sociedad de la provincia una alternativa distinta a la que están viviendo hoy, que fue lo que se ratificó en las urnas. Así que el compromiso para nosotros de cara al futuro es mucho más grande y ahora trabajar para construir una alternativa de gobierno del 27. Inesperado el resultado, inesperado. No, inesperado, creo yo, la elección de la Libertad Avanza fue inesperada, nosotros no pensábamos que fuera tanto, me parece que inesperado quizá para la gente del gobierno provincial, que el 85% de la gente de la provincia le dijo que no está de acuerdo con cómo está haciendo las cosas, pero para nosotros no era inesperado, sabíamos que teníamos la posibilidad si trabajábamos con la gente porque palpábamos lo que está viviendo cada uno, y el desafío era tratar de encarnar eso, justamente en un contexto totalmente desfavorable para todos, con muchísimas políticas que nos afectan sobremanera, y tratando de llevar genuinamente la voz y el pensamiento de los habitantes de Santa Cruz al Congreso. Gracias, Diego. Alicia Kirchner saludando a Eloy Chazú, al diputado provincial, la gente saltando y el peronismo festejando esto como una victoria, aunque no lo reconozcan, yo creo, ustedes coincidirán, tal vez no, muy ajustada, tal vez inesperada. Muchachos, este es el escenario de Kirchner y Tucumán a esta hora de la noche. A las 10:44 minutos. Rodri, gracias por este reporte. Tenemos al gobernador Claudio Vidal. Vamos a escuchar al primer mandatario de la provincia en el local partidario del SER, donde hace 2 horas comentábamos, mientras Rodri hacía el primer móvil en el local de la Libertad Avanza, a escasa 1,5 cuadras, las caras en el búnker del gobernador eran caras muy, muy largas. Hace instantes habló el gobernador, lo compartimos al aire. Que nos acompañaron en esta campaña que fue durísima, que recorrieron todas las localidades de nuestra provincia, que llevaron todo lo que llevamos adelante con ustedes acá. Lamentablemente la política es así. A veces se gana, a veces se pierde, la elección se polarizó. También es cierto que es un claro mensaje de la sociedad, que hay cuestiones que debemos corregir, es lo que corresponde. Felicitar a los ganadores, corresponde también.
Felicitar a todos los que son parte de que las elecciones, tanto a nivel nacional y provincial, se hayan dado en un ámbito de paz y de tranquilidad, en donde cada uno de los argentinos se pudo acercar a las urnas y votar y elegir qué modelo de país quiere. Esa es la realidad. Nosotros, por lo tanto, en la provincia de Santa Cruz tenemos que seguir adelante, hay que seguir trabajando, la provincia está cambiando, a veces lamentablemente cuando sucede este tipo de polarización entre dos sectores fuertes a nivel nacional, los partidos provinciales les cuesta mucho más llegar a una elección, pero la verdad que satisfecho por lo que hemos construido hasta acá. La verdad que hay un gran trabajo de todos y de cada uno de ustedes. En un momento y contexto nacional muy pero muy difícil, fueron ustedes los que golpearon la puerta de cada hogar, de muchas veces solicitar el acompañamiento del vecino. Así que yo, la verdad que eternamente agradecido con ustedes. Los invito a seguir trabajando. No hay que decaer, no hay que bajar los brazos, hay que seguir adelante. Esta provincia tiene un gran potencial y depende de todos y de cada uno de nosotros que esta provincia se ponga de pie. Felicitarte, Daniel, la verdad que voy a insistir en lo mismo. Lejos sos el mejor candidato, te laburaste todo, hermano. Te laburaste todo. La verdad que se laburó todo. Increíble el trabajo de Daniel, recorriendo toda la provincia, todas las localidades, hablando con los vecinos. Así que a seguir adelante, agradecer a todos los presidentes de los distintos partidos que forman este frente electoral. Agradecerte también, Fabián, a vos, agradecer a cada uno de los candidatos, a los distintos funcionarios, a seguir trabajando. Así es la política, a veces se gana, a veces se pierde. Acá estamos nosotros. Vamos a seguir trabajando sin bajar los brazos en la provincia que tiene que poner de pie. Gracias a todos y cada uno de ustedes. Te paso la palabra. Esto sucedió hace instantes en el local partidario de El Ser, aquí en Río Gallegos. Un discurso de derrota donde valoró a su candidato, además un amigo cercano y Te jefe de trabajaste gabinete todo. de Daniel Álvarez. ¿Decías, Nica? Te trabajaste todo. Eso le dijo. Eso le dijo. Bueno, hemos tenido, Sandro desde ya tiene prioridad lo que vos nos apuntes, pero tranqui que son las 11 menos 10 de la noche. Sandro, si podés ir produciéndolo y pasando en limpio lo de mañana, por favor. Juli Quiroz, bienvenido, ¿cómo andamos? Hola, te vimos y escuchamos desde temprano hoy. Sí, disculpas y gracias al equipo porque en el medio de la jornada, tipo 6 de la tarde, me tuve que ir a mi casa porque me sentía muy mal. ¿Comiste algo que te cayó mal? Sí, o vengo de algunos días capaz medio... No sé, no tengo registro, pero sí me sentí muy mal y bueno, recién pude reincorporarme como a las 9, casi 10. Por eso Rodri anduvo en la calle. Por eso disculpas y gracias porque... Bueno, no se notó mi ausencia, la verdad, y es porque hay un equipazo trabajando, Rodri estuvo en todos lados, y bueno, lo que no se consiguió, que era esto de Vidal, al ratito ya lo consiguió el resto del equipo, así que gracias. Una quincena de personas, es más, me voy a extender, una veintena de personas, si contamos a colaboradores y gente cercana al diario Nuevo Día, bueno, haciendo este trabajo desde muy temprano en la mañana. Cuando esté esa comunicación telefónica, desde ya me apuntan, chicos. Desde ya me apuntan. Está en línea Daniel Álvarez, el jefe de gabinete de ministros que no logró entrar como diputado. Recién escuchábamos las palabras de hace minutos del gobernador Claudio Vidal. Daniel Álvarez, gracias por atendernos a esta hora de la noche. ¿Nos escucha bien? Sí, claro y alto. Buenas noches. Buenas noches. Estamos aquí en Radio Nuevo Día, pero también transmitiendo para otras 5 localidades a través de FM, en radios colegas y a través de YouTube. Llegamos a todos lados. Con la calma que sea necesaria, si a usted le parece, luego de un día tan agotador, abrimos el micrófono a su reflexión por lo sucedido esta noche.
Bueno, Leandro, y a todo el equipo, que seguramente también estarán cansados, así que también les agradezco a ustedes que a esta hora de la noche lleven este mensaje a toda nuestra sociedad. En principio, felicitar a los ganadores de esta elección y nosotros, obviamente, respetar la voluntad popular. Lo dijimos en forma permanente que íbamos a dar todo lo necesario que estuviera a nuestro alcance, lo que correspondiera hacer durante una campaña y que luego iba a ser el pueblo santacruceño el que iba a decidir quiénes iban a ser sus representantes en la Cámara de Diputados, y los números están ya a esta altura del día finalizados y habla de que hay ganadores y hay perdedores. A nosotros nos toca hoy estar del lado de la derrota, pero haciendo una lectura de las cuestiones que el pueblo seguramente entiende que hay que cambiar, que corregir. Un fuerte apoyo a nivel nacional de La Libertad Avanza, cuestiones que también hay que tratar de entender qué es lo que está viendo el electorado nacional respecto de un gobierno nacional que, a pesar de las políticas que practicó durante todo este tiempo, y vuelve a tener el voto de confianza del electorado argentino. Ser respetuosos, como digo, hacer lectura, tomar debida nota de las cuestiones que tengamos que soslayar y trabajar. Sabíamos, lo dijimos durante todo el tiempo en los distintos medios de comunicación con los que estuvimos en contacto, que había una percepción de un malestar, un enojo social marcado, producto del costo de vida, de los salarios que no alcanzan, de los despidos que hubieron en zona norte por la retirada de YPF, la cuestión salarial, que seguramente a todo gobierno oficialista en este tipo de elecciones siempre, esta vez no fue la excepción. Así que toca aceptar con gallardía la derrota, pero hacer lectura de que mañana hay que levantarse bien temprano para comenzar a trabajar sobre las cuestiones que tengamos que corregir. Daniel, buenas noches, ¿cómo estás? Julián te saluda. Y uno haciendo una lectura quizá más macro fuera de Santa Cruz, da cuenta de que esta avenida del medio, ¿no?, de la que se habla generalmente en Argentina, que contenga, digo, ideas de distintos espacios políticos y también en este caso creo que entran los modos, ¿no?, de comunicarse y de desarrollar la política. Uno pensaba que después de tanta volatilidad dialéctica y mediática por parte de la oposición más fuerte, si se quiere, que es Fuerza Patria hoy por hoy, y el gobierno, la gente se volcara quizá por una opción de esta avenida del medio, digo, y sin embargo los números de Provincias Unidas dan cuenta de que, bueno, no ha sido así en líneas generales. ¿Qué lectura tenés de esto? Sobre todo, digo, también en un tiempo tan crispado del diálogo político en Argentina, donde se ha exacerbado mucho la violencia, al menos la dialéctica, y uno pensaba que justamente se iba a llamar a la calma votando quizá más hacia el centro. Sí, por eso digo de que hay que hacer un análisis de qué es lo que está pidiendo el electorado argentino producto de este resultado, qué es lo que está viendo que quizás una gran parte de la sociedad, o en este caso la minoría de la sociedad a partir de este recuento de votos, no entiende. Indudablemente hay un apoyo manifiesto al gobierno nacional. El mapa de la República Argentina hoy está pintado de violeta y indudablemente hay cuestiones que hay que tratar de entender y ponerse a trabajar, como digo, de acá para adelante, sabiendo de que mañana el despertador suena muy temprano y a pesar de las observaciones, de las lecturas que hagamos, hay que ponerse a trabajar. De fondo, la receta es esa, seguir trabajando y saber de que el tiempo pasa rápido. Cuando menos queremos acordar, vamos a estar nuevamente en otra elección. Daniel, buenas noches. Héctor lo saluda por acá. Le quería consultar, mañana cómo continúa. Usted es un hombre de constante acción, de constante movimiento. ¿Cómo continúa y qué lectura se hará con el correr de los días de lo que ha sido este acto eleccionario, teniendo en cuenta lo que usted antes señalaba también, la variable de estas variables, ¿no?, en la sociedad, lo que pesa, por así decirlo, esta crisis económica a nivel nacional y también sus repercusiones en la provincia, ¿no? Mañana es un día de trabajo. Nosotros somos gobierno, tenemos que ocuparnos de las cuestiones que tenemos que solucionar, que no son fáciles. Lo venimos diciendo durante todos estos días, estas semanas, de que se está haciendo un esfuerzo muy grande desde el gobierno de la provincia para sostener el funcionamiento del Estado. Por consiguiente, mañana es un día de gestión, es un día de trabajo arduo, donde no podemos parar. Y la lectura política se irá haciendo, obviamente, con el transcurso del día, de los días. Entiendo que todos los sectores deben estar haciendo una lectura propia, particular, personal,
para entender qué es lo que hay que corregir, qué es lo que hay que potenciar, según la mirada de cada partido, de cada sector. Y como digo, seguir trabajando hacia adelante. Las elecciones de medio término siempre han sido esquivas a los oficialismos. Esta vez nosotros no hemos sido la excepción, pero entendemos que las elecciones de fondo, las más importantes son, por lo menos a nivel provincial, las elecciones para la gobernación de la provincia, y para ello falta un tiempo prudencial todavía. Ahora, lo que hay que... Sí. Perdón. Adelante. No, lo que decía que ahora, seguramente a partir del 10 de diciembre, va a quedar muy fortalecido el gobierno nacional, con todas las manos que va a tener en la Cámara de Diputados de la Nación y también seguramente en senadores. Por eso, todas las leyes que el gobierno nacional necesite para poder aplicar sus políticas de intervención sobre el Estado, seguramente ahora las va a poder hacer con mayor holgura. Por último, le pregunto si esto, de alguna manera, este resultado condiciona el ejercicio de gobierno de aquí en adelante, algunas cuestiones que son candentes, digo, en la discusión pública en Santa Cruz y en la política también. De hecho, mañana tenemos una sesión en la Cámara de Diputados también, donde, bueno, se va a tratar un tema no menor en el ámbito de la justicia, pero en líneas generales, digo, generará otro ejercicio del desarrollo del poder en el Ejecutivo. ¿Cómo lee esta situación? En principio, los gobiernos oficialistas después de las elecciones de medio término siguen adelante, la vida continúa, políticamente hablando, hay que seguir trabajando y dando instrucciones de gestión. Si hay que hacer algún tipo de cambio o de viraje de la política del gobierno, seguramente se irá haciendo a medida de que el gobernador lo considere, porque obviamente los funcionarios que lo acompañamos, me incluyo, tenemos que estar a la altura de las circunstancias de lo que exige este periodo de gobernabilidad, que no es para nada sencillo. Hay una cuestión económica que no permite darle a los trabajadores el salto salarial que están pidiendo, por más que haya un resultado negativo en las elecciones, la verdad es esta, se les ha dicho, lo hemos dicho en periodo de campaña inclusive, cuando uno podría haber mentido o hecho falsas promesas para después incumplirlas finalizados el recuento de votos, pero nosotros elegimos siempre decir la verdad. Así que lo que viene de acá para adelante es trabajar. Obviamente que nuestro pueblo tiene que saber que el mensaje en las urnas va a ser escuchado y que tenemos que corregir cuestiones, seguramente, pero mañana la vida continúa. Bien, ¿están abiertos a reunirse con los diputados electos en el corto plazo? Por supuesto, este es un gobierno de puertas abiertas, todo lo que sea sano para la vida de nuestros vecinos y para fortalecer la democracia tiene que ser practicado y concretado por sobre todas las cosas. Daniel Álvarez, ha sido usted muy amable en atendernos a esta hora de la noche, le dejamos un saludo y seguimos en comunicación desde ya. Bueno, el agradecido soy yo, un mensaje de fuerza y de optimismo a toda nuestra gente. En lo particular, si me lo permiten, un agradecimiento a todos aquellos que eligieron dar su voto a Provincias Unidas por Santa Cruz, pensando de que hay una opción distinta para seguir de frente construyendo la Santa Cruz que queremos. Un fuerte abrazo a todos y siempre a disposición. A quienes ustedes escuchan es a José Daniel Álvarez, jefe de gabinete de ministros, un hombre muy cercano al gobernador Claudio Vidal, que esta noche resultó duramente derrotado y no logró así ocupar la tercera banca de la expectativa, ¿no? Si tocaba perder, aún así entrar por la minoría en el Congreso de la Nación. Son prácticamente las 11 de la noche, nos separan apenas unos segundos y pensaba, acá somos un montón haciendo el aire y haciendo todo el trabajo de redes y de la web. De a poco, chicos, chicas, colegas, compañeros, ir tal vez haciendo una reflexión, un aporte en esa línea de, va llegando casi la medianoche y lo que podemos ir sacando en limpio, decantando, luego del vértigo que han sido estas últimas 2 horas de aire con testimonios de los protagonistas. Bueno, creo que lo que le queda ahora al gobierno es hacer una reflexión y una lectura, ¿no? de lo que ha pasado. Sin dudas. Y creo que en las próximas horas vamos a saber, ¿no? Qué cambios va a haber. Yo creo que va a haber cambios en el gabinete. Ya se venía hablando de esto. Se estaba esperando qué ocurría con las elecciones, pero bueno, creería que es inminente. Igual me pregunto, o sea, ¿qué tan importante es para un gobierno provincial tener, digamos, de su fuerza propia, diputados, representantes en el Congreso que le permitan, digamos, articular con el gobierno nacional? Y actualmente tienen en el Senado a José María Carambia, que tampoco es propio, porque también es parte de una fuerza que se alió
O sea, él tiene una fuerza propia, Carambia. El mover en las eras. Tal cual, más allá de... Y Gadano también es parte del mismo movimiento, o sea que no es puro propio. El único puro propio sería Garrido, que se lo ve bastante cerca de la Libertad Avanza en el último tiempo, ¿no? Más allá de todo. Y ahora, bueno, tres personas que son totalmente alejados del gobierno provincial. Así es. Eso también es... Claro, sí, ninguno de los tres es alguien... No son ninguna buena noticia hoy. No, ninguna. Ciertamente para hoy, para el gobernador Claudio Vidal, en términos de resultados concretos, han sido todas malas noticias. Y José Luis Garrido, que fue diputado electo en 2023, le quedan 2 años de gestión, y bien decías recién, Claudia, que en este toma y daca de votaciones en el Congreso, haciéndole un guiño a Milei, ese guiño ha sido José Luis Garrido. Sí, y creo que eso también fue condenado en la elección de hoy, el hecho de no tener una definición nítida respecto de muchos temas que se jugaron justamente en el Congreso y que, bueno, la fuerza oficial fue 1 por 1, ¿no? Votaron en el caso de cuando estaba Acevedo y por un lado y Garrido por el otro, y me parece que eso también lo termina pagando de alguna manera la lista oficialista, justamente ante esa indeterminación de no saber qué en caso de educación o financiamiento educativo a las universidades, Garrahan y demás, ¿cuál es la postura? ¿Es la de Acevedo o Prades después o es la de Garrido? Entonces me parece que eso también sopesó a la hora del voto. También no solo las decisiones o cómo votaban los legisladores, sino también a mí me parece que ha sopesado bastante esta indefinición o decir de qué lado estás o con quién está alineado, esta tardanza o no querer sacar los pies del plato del gobernador Claudio Vidal ante distintas políticas de ajuste que ha ejercido el gobierno nacional, no fijar una postura. Recién en los últimos 4 meses, diría 5 meses, se ha puesto la diferencia, o el mismo gobernador Vidal ha salido a marcar la diferencia o el distanciamiento con el gobierno nacional, ¿no? Esto, lógicamente, con todos los convites que tiene la economía, la desocupación, la caída del consumo en Santa Cruz, la ida de YPF, los idas y vueltas verbales sobre esto, seguramente han sopesado a la hora del sufragio del electorado, ¿no? Sí, y yo quiero hacer una referencia que es lo que le preguntaba también, o parte de la pregunta a José Daniel Álvarez, con esto me retiro, es que claramente la discusión política en Argentina ahora va a tomar todavía otra dimensión, o va a profundizar en la grieta de la que veníamos siendo espectadores y parte también, porque claramente las urnas dijeron o Fuerza Patria o la Libertad Avanza, y no esta avenida del medio que se proponía en Córdoba, en Santa Fe, en nuestra provincia, con Provincias Unidas, que verdaderamente para los oficialismos provinciales de esos distritos, pero también para un armado mucho más grande y que aspira a poner un presidente en 2027, han recibido un mensaje que claramente les es negativo. Y en este sentido quiero ver cómo finalmente hay una síntesis o cómo se desarrolla ese debate público y político con estas dos veredas tan antagónicas, que hoy se confirma que es la Libertad Avanza una y Fuerza Patria la otra, y también todo lo que están en el medio, como Garrido lo decía recién Claudia, hacia dónde virarán. Me da la impresión claramente que en el caso de él tiene más cercanía con la Libertad Avanza, pero si la Libertad Avanza hasta ahora negoció incluso con Macri sin condiciones, es decir, o aceptar lo que te digo o no, y así se fueron comiendo al PRO, a los radicales, ahora esto va a ser un ejercicio todavía más intenso, que se va a profundizar. Entonces habrá que ver hasta dónde finalmente le da al oficialismo nacional para llevar adelante esta reforma social que pretende hacer. Sí, 2 variantes a tener en cuenta igual. Lo de Provincias Unidas fue reciente su creación, por lo tanto quizás pudo haber sido un nacer y morir, ¿no? Eso mañana se decidirá entre los gobernadores que lo integran, pero por el otro lado, siendo una lectura, esa polarización o grieta se ha ahondado más, como bien decía Julián, entre Frente Patria, Fuerza Patria y la Libertad Avanza.
Ahora, no hay un referente claro en Fuerza Patria, sacando Cristina y sacando algún otro referente de la provincia de Buenos Aires, salvo Kicillof. Axel Kicillof. Pero como que está huérfano, si ellos no activan o no se ponen, la cosa entra a desgranarse más allá de los resultados de hoy. Esto habla a las claras que también para el peronismo se encendió una luz de emergencia. Como se llama ahora el peronismo, se encendió una luz de emergencia. Se ha perdido en a mí más que una luz de emergencia es como que una luz de esperanza se prendió. ¿Cómo Yo lo veo lo al ves? revés, yo lo veo como que se prendió una lucecita, como que no todo está perdido y que, bueno, mientras la discusión siempre sea peronismo o no peronismo, siempre va a estar vivo el peronismo. La centralidad del peronismo. Así Siempre, sea por la negativa. El protagonismo siempre lo Claro, tiene. claro. Acá lo que también está en discusión en proceso, por un lado, un peronismo del interior que siempre quiso meter un presidenciable. Córdoba es el caso emblemático, incluso con el cordobesismo, ni siquiera le llaman peronismo, y que no ha podido, no ha podido meter un presidente. Y después, dentro del peronismo / kirchnerismo hay una pelea por el liderazgo, en verdad. Liderazgo, claro. ¿No es Por cierto? eso está huérfano de poder. Claro. El sector, hay que decir, el sector más fuerte dentro del peronismo sigue siendo el kirchnerismo. Sí, no hay un liderazgo definido. Ujú. Y esta elección, con una victoria hace 2 meses, pero una derrota hoy en provincia de Buenos Aires, es la que no permite sacar en limpio a un líder del peronismo definido, Ujú. ¿cierto? Sí, sí. Y bueno, por supuesto que esa es una disputa que sigue adelante. Se vuelve a sumar aquí en el piso Beto Barría. Gracias, Lea. Para el gobierno hay varios puntos que marcar. Primero, barajar y dar de vuelta. Gobierno de la provincia, te Sí, referís. gobierno provincial. Barajar y dar de vuelta. Ajustar las políticas de Estado, salud, educación, seguridad. Salud, Salarios. educación, seguridad, salarios para todos esos sectores. Reorganización del gabinete, claramente ahí hay mucha falencia, que decirlo con todas las letras, y ponerse a laburar lo que le resta del tiempo de gobierno para llegar con alguna posibilidad, en alguna intendencia o tal vez intentar un nuevo periodo al frente de la gobernación de la provincia de Santa Cruz. Por otro lado, decir también que Frente Santacruceño ya tiene una base importante con este resultado de hoy para lo que se viene dentro de 2 años. Obviamente el gran ganador es Pablo Grasso. Y a nivel país, para reflexionar lo que pasó en provincia de Buenos Aires, donde hace 50 días atrás nada más, el gobierno nacional se llevó una gran derrota que hoy no se vio reflejada en las urnas y que hoy tiene al 90% de ese gran distrito electoral que es provincia de Buenos Aires pintado de color violeta. También ahí hay que reconvertir porque la gente tampoco es que le cree todo a este gobierno que se fue, y se fue bastante vapuleado. Hablo del gobierno de Alberto Fernández, y la gente ahora está pagando y dice no, yo no quiero más de esto, creo yo, esa es la lectura que hago a priori, en crudo, así en caliente, como le gusta decir a Lea. No quiere más de eso, quiere políticas claras y que estén con la gente. El análisis del minuto después, todavía no es el diario del lunes, son los 5 o 10 minutos posteriores a lo último en vivo que tuvimos, que fue al jefe de gabinete recién nomás. Voy a ir cerrando el aire de esta transmisión, pero quienes tenemos micrófono aquí, ayúdenme, chicos, si me estoy olvidando de alguien. Pero esta mañana, muy temprano, arrancó la web de El Diario Nuevo Día, junto con las redes sociales. 7 de la mañana, Lea. 7 de la mañana, a las 10 comenzó la primera parte de esta emisión especial Elecciones 2025. Enseguida voy a nombrar a los colegas que estuvieron haciendo aire desde muy temprano, pero voy dándole las buenas noches y démosles las buenas noches a los oyentes del interior de la provincia que nos están escuchando a través de Impacto FM 105.5 en Puerto Santa Cruz, Activa FM 94.5 en Perito Moreno, FM Imagen
99.5 en Comandante Luis Piedrabuena, FM del Sol, 96.5 en El Calafate, y aquí nosotros en Río Gallegos en FM 100.9, una radio que cumplió sus 11 años hace poquito nomás. También estuvimos haciendo dúplex a lo largo de la jornada con la localidad de Río Turbio, con la localidad de Caleta Olivia y con la localidad de El Calafate en medios que también hacían sus transmisiones en vivo. Nosotros aquí voy a nombrar a quienes estamos aquí en la mesa. Sí. Juli Quirós, desde temprano en los móviles, hizo aire hasta recién. Rodrigo Poloni en el streaming, desde muy temprano en la mañana, sosteniendo la transmisión. Una cosa para destacar, los números de visualizaciones son realmente altos, muy altos. Primero que nos pone contentos, sí, porque todo el trabajo realizado es visto y observado por mucha gente. Y después que esto marca, chicos, bueno, la expectativa que hay y el interés. Hay mucha gente que le interesa saber lo que pasa y elige el diario Nuevo Día para informarse. ¿Qué medición podemos hacer? La que se ve en internet, la que se ve en YouTube por la cantidad de visualizaciones. Pues bien, ha sido una cantidad de visualizaciones realmente alta. El último número que veo aquí es de 1.600 personas, pero bueno, quizás esto cuando se actualice dé algún resultado más. Ese trabajo a través de YouTube es el de Rodrigo Poloni, nuestro compañero, además de... hablo del turno mañana. De aparte de ser operador nuestro a la tarde. Ahí va. A la tarde. Sí. Ha estado desde muy temprano también nuestro comandante Brian Álvarez en los controles. FM 100.9. Mañana vamos a estar haciendo nuestro programa Arriba al Día. Arrancamos a las 9:30 de la mañana. Más tranquilos, luego de algunas horas de descanso. Demos por descontado que a esta gente a esta hora no salimos con Arriba al Día. Sí, ok. Pues bien, aquí me apunta Juli que mañana no saldrán al aire Buenos Días Malvinas a las 7 de la mañana y la otra gestión a las 8. El programa en vivo que va a cubrir el día después es Arriba al Día, 10ª temporada, desde las 9:30 de la mañana hasta la medianoche. Bueno, voy repasando... ¿Dije hasta la medianoche? Está quemadito ya. Perdón. No, ¿Viste? Está perdonado. ¿Viste cuando ya decís buenos días, buenas tardes, buenas noches? Y ya se te pasó el día entero. Estás perdonado porque es el margen de error, ¿no? Son del turno mañana, igual claro, Lea. Entonces te confundís. Bueno, gracias. Es automático. Sigo saludando, ustedes ayúdenme, Tengo el machete aquí. Arranque nomás. Esta mañana salió al aire Laura Andreone junto con Cacho Álvarez y Tony Villanueva. Sí, señor. Tony Villanueva está en este momento en la web, en la redacción del diario nuevodia.com.ar. Héctor Nica Mancilla, no andas en la web porque no tenés la compu. Claro. Recién la guardé. Recién la guardaste. Claro. Hasta recién nomás. Luego vino en la transmisión especial de 17 a 19 horas Claudio Lobos junto con Cari Taverne, que bueno, decíamos recién, mañana no van a hacer su programa. Acaba de volver de la calle Rodri Arredondo con su disfonía a cuestas. Una cosa interesante, hay un testimonio de Alicia Kirchner que no llegamos a poner al aire porque en vivo estaba hablando el presidente Milei y también el jefe de gabinete Daniel Álvarez, pero bueno, nos guardamos esas declaraciones para mañana por la mañana. Excelente trabajo de Rodrigo Arredondo como movilero, estamos evaluando esa performance. Está muy bien. ¿Me estoy olvidando de alguien? Ayúdenme. No. Creo que los nombré a todos, ¿no? Todos los que están acá. Está también Fernando Tornú. Estuvo esta mañana Lorena Aro en redes. Ignacio Ortiz. Esteban Lewe, Calafate. Sandro Díaz, que está acá enfrente nuestro, está ¿no? Feliz, Sandro, por todo lo hecho durante todo este día. Y en mi nombre y en nombre de Juli y de Héctor y de Fer, agradecerle a todos, a todo el equipo, ¿sí? Por el gran laburo que hicimos durante la jornada de estas elecciones. Siempre es lindo contar cuando hay elecciones y qué mejor que hacerlo entre colegas. Sin dudas. Bueno, claro, nombraste a los socios fundadores de esta cooperativa de El Diario Nuevo Día. ¿Nos vamos campeón? ¿Cómo? ¿Nos vamos campeón? ¿Cómo es eso? A ver, contanos, ¿qué estás mirando? Está Toto Caputo ahí. Sí, campeón. Vos comprá campeón. Está hablando Toto Caputo. Supongo yo que el ministro de Economía debe decir, bueno, a ver, ganamos el país, ganamos Buenos Aires, pensando en nombre de la libertad avanza. Sí. No, digo, debe imaginar un día más tranquilo mañana. Más tranquilo para la apertura de los mercados en caso de haber sido derrotados. Vendé, campeón, vendé. Ahí va. Está muy bien.
Bueno, vos nombrabas recién en última instancia a Sandro Díaz, que ha estado en todos los turnos de la programación, con testimonios hasta recién nomás. Si seguimos una hora más, sacás al Papa, Sandro. Sí. Dejá al Papa para mañana. Tranqui, que van a ser las 12 de la noche. Estamos olvidando No de... nos olvidamos a Claudia. No nombramos a Claudia Rataro. ¿No la nombré a Claudia? Sí, y al comandante. Bueno, pero nosotros estamos al aire. Sí. Pero estamos al aire, muchachos. Estamos O sea, nosotros, nosotros todavía tenemos estamos. micrófono, claro. Claro, tenemos aire acá. A Nica lo nombré por si estaba en la web, pero apagó la compu hace un rato. Nosotros estamos al aire. Claudia Rataro, Beto Barría y quien les habla, Leandro Dolan, con micrófono a esta hora. Lo que quieras decir, Claudia, de este día que ha sido de veras significativo para la vida democrática de Argentina, de Santa Cruz, y para nosotros, ciertamente, poder hacer aire, hacer radio, hacer periodismo, es muy lindo, gratificante, y también tiene una cuota de responsabilidad con la cual, bueno, tratamos de hacerlo con el menor margen de error posible cuando la cosa pasa en vivo en el minuto a minuto, ¿no? Bueno, no, fue una jornada, me gustó que haya sido tranquilo, que no haya habido inconvenientes, que haya podido adaptarse todo fácilmente a la boleta única de papel, que me parece que bueno, que fue un primer paso para algo que ya nos cambia, digamos, la forma de votar, y que por ahí no le hemos prestado tanta atención, pero me parece como que eso es importante también hoy. Sin dudas, está bueno subrayar eso, ¿no? Que ha sido un día en líneas generales tranquilos, con los percances y detalles que pasan. Esa muchacha que en la cuenca carbonífera era fiscal de mesa y no tuvo mejor idea que pintarse la cara con un león de la Libertad Avanza, y no se puede. No se puede. No se puede. Parece que pasó hace un mes, pero fue esta mañana. Cuando además aparecieron los padrones con la marca de agua de la Libertad Avanza. Hubo un mensaje, una notificación de la justicia Es electoral. la grilla para el control. Claro, que era, según informó la justicia, los padrones. Claro, no eran los padrones oficiales que distribuía la justicia electoral, sino algo como de uso interno, pero que no se puede usar adelante de los electores, tener la marca Nada partidaria. que tenga una ¿no? marca partidaria. Bueno, esas cosas pasaron hoy desde muy temprano y todo eso salió al aire. Sí, señor. Aquí en la radio, en la web y en las redes. Que me quedé con una reflexión, ¿qué grado o porcentaje del electorado hubiera tenido oportunidad de conveniencia, ¿no? En esta compulsa. Mica, tenés que participar, yo ya lo dije. Esa es tu fuerza hace política. 10 años. La fuerza política, las bromas nunca están de más a esta hora de la noche. Y también quería decir algo más. Estuvo muy bien el tema de la programación, agregar que tuvimos a Walter Díaz. Yo ya lo nombré, Juli, cuando vos fuiste a el colega reportero gráfico. Porque fue el responsable de que este medio tenga la nota con el gobernador después de emitir el voto. A él también, que colaboró con nosotros, nos envió fotografías de todos los lugares a los que le tocó ir, y lo hizo muy bien, siempre está colaborando con nosotros. Y también agregar como color, que fue muy interesante que las voces que todo el mundo escucha en distintos segmentos de esta radio hayan estado mezcladas esta noche en esta programación especial o este día, porque cambió todo el aire de la radio y la gente igual se enganchó. Así es. Bueno, suscribo cada una de sus palabras. Me apunta Sandro desde la producción que Mariana Villalón ha estado dándonos una mano con datos. Con Mariana nos conocemos de la universidad, además hace 2 décadas y media ya. No, bueno, ella es más chica, pero hace 2 décadas redondeando, más o menos. Así que bueno, gracias Mariana también por los aportes. Son las 11:19 de la noche. Mañana a las 9:30 de la mañana retomamos la programación en vivo con Arriba el Día. Y a esta hora, me imagino yo, en los picos de audiencia que hubo a lo largo de la jornada, a esta hora la gente tiende a relajar. Estarán mirando la serie que les gusta, muy probablemente de sobremesa, pensando cómo va a ser mañana, que va a ser un día tranquilo porque es feriado provincial. 15 años del fallecimiento de Néstor Kirchner. Así es. Mañana 27 de octubre es fallecido en pleno censo del 2010. Exacto, lo mismo que iba a decir. Eso. El anteúltimo censo que recordamos todos, ¿no? Claro, el otro fue pandémico, ¿no? Claro. Los últimos 2 censos han sido censos singulares, por distintas circunstancias. Bueno, nos reencontramos mañana en la programación en vivo a las 9:30 de la mañana con Arriba el Día. La web del diario Nuevo Día sigue actualizando minuto a minuto. A esta hora. Están trabajando Tony y Fer todavía. Fernando Tornú y Tony Villanueva están en la web. Bueno, de hecho,
también está, no, claro, es el turno mañana de Esteban Lewe Sandoval de los domingos. claro. Pero está haciendo lo suyo desde el Calafate, donde, bueno, se sabe allí que desde ya muy temprano estaba celebrando el peronismo-kirchnerismo. Ha sido un gusto compartir con todos ustedes este especial Elecciones 2025 de El Diario Nuevo Día. Hasta mañana. Y ahora tiro yo, porque me toca en este tiempo de plumaje blanco.